Buenos días y bienvenidos a COE Aragón, la Casa de los Empresarios. Buenos días también a los que están en streaming. Y hoy es una jornada más de un ciclo que llevamos de jornadas durante todo el año dentro del plan de formación sobre diálogo social y negociación colectiva. Es un plan de formación financiado por el INAEN, a cuya directora gerente tenemos aquí, Elena Linda. Y hoy el tema es sobre igualdad, distribución y retribución y negociación colectiva. El término igualdad hoy va a tratar igualdad de género, sobre todo. También en términos de negociación colectiva es esa igualdad la que se ha normado, está saliendo, o está en la de, sobre todo, retribución. Claro, tampoco debemos olvidarnos de la igualdad en términos más amplios de expresión. De hecho, quizá de los organismos o entidades y entes que más trabajan en ese terreno es el INAEN en terreno de empleabilidad y de empleo, en la igualdad en esos terrenos. Tanto hablemos de género como hablemos de otro tipo de igualdad. En igualdad de género, de hecho, como colectivo prioritario en todos los programas del INAEN está la mujer, aparte de otros colectivos. Tiene programas específicos para mujeres, también para otros colectivos. Y creo que es importante ir trabajando en términos de igualdad. Igualdad en todo. Yo lo puedo decir en términos egoístas, tengo 2 hijas, no tengo hijos, solo hijas, con lo cual, por la parte que me trae, pues lo aplicaremos. Lo que sí que es cierto también es que la igualdad en términos generales es real. O sea, es real, no la que se aplica, no puede haber factores o terrenos donde no se esté aplicando exactamente. Pero el hecho de que hoy, vamos, yo creo que siempre la mujer puede hacer lo mismo que hace el hombre en términos de género es un hecho. Un ejemplo tonto. Esta mañana a nosotros la persiana no funcionaba, se nos ha estropeado. No ha hecho falta que vinieran hombres, mis compañeras la han levantado ellas. Y podríamos decir, oh, hombres, pues no, las mujeres. Así de claro. También hay un colectivo en estos factores de género, de factores de retribución, que lo comentaban, el otro día lo comentaban, que son históricos, vienen en los convenios y demás, y están ahí asentados, pero es un problema también social e histórico, ¿no? El término antigüedad en sectores donde la mujer históricamente ha estado subrepresentada y en convenios colectivos donde el factor antigüedad ha sido importante, claro, se están generando desigualdades retributivas que vienen generadas por un factor, digamos, no achacable a quien dirige en esos momentos, sino achacable a un formato de negociación de unos momentos donde estaba subrepresentada. Y hay un tema también, estaremos hablando en la parte de igualdad en el trabajo, ¿no? También hay un tema de igualdad en que nos tendremos que acostumbrar todos como sociedad. Todos como personas y cuando ejercemos como padres también. Yo el otro día, son cosas que te pasan en las casas o en la familia y ¿te acuerdas cuando estás hablando de esto? Como he dicho, tengo 2 hijas. Mi mujer se jubila este viernes y el otro día pues, van mis hijas cenan y dejan todo sin recoger.
Y para su madre dice, pues mira, si me están haciendo esto trabajando, cuando me jubile me dan el mocho de oro. Es decir, al final lo que yo puedo llegar a hacer, que no me importa, que las labores pues, lo veo yo y lo recojo yo, pues a lo mejor he educado o hemos educado a mis hijas género femenino a que no lo hagan. No sé por qué. Una tontería. Y lo digo mis hijas porque no es el género masculino que he educado a que no lo hagan, si es que a los hijos. Y luego son pequeños factores factor de igualdad, que el factor de y ahí no solo cuenta el género, sino el mayor, la madre, la que lo ha hecho siempre. Y os voy a decir, si hubiera sido el padre que lo hubiera hecho siempre, hubiera pasado lo mismo. Con lo cual, son temas que todos debemos de trabajar porque luego influyen en la parte laboral, el día a día. Lo vemos, ¿no? Es muy difícil de separar costumbres que podamos tener en nuestro día a día con lo que luego apliquemos en el término laboral. Y seguiremos con las jornadas, por cierto. Tenemos una de otro tema el día 3 y otra el día 4. El día 3 es sobre contratación, todas las modificaciones, cómo lo está valorando Inspección de Trabajo, qué están diciendo algunas sentencias que han salido. Y el día 4, y Dios quiera que no lo tengamos que emplear, sobre ERES, ERTES, todo que ha supuesto las modificaciones, porque no van a ser los ERES y los ERTES como pasó con la pandemia. Hay modificaciones importantes y demás. Y en el ejercicio también, a partir del 11 o el 12, no sé qué fechas, también seguiremos con otro plan de formación para el diálogo social y negociación colectiva que nos acaba de conceder el INAEN y ejecutaremos hasta agosto del año 23. Muchísimas gracias, Elena. ¿Nos puedes decir algo? Gracias, Juan Carlos. Sí, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada organizada por COE. Agradezco la invitación, Juan Carlos, a intervenir en la inauguración de esta jornada desde un ámbito, desde el Instituto Aragonés de Empleo, que basa su actividad principal en el diálogo, en un diálogo que viene refrendado, que viene reflejado en su composición. El INAEN, dentro de su consejo, tiene representación de los agentes sociales. Esa representación se traslada a una serie de convocatorias, esa apuesta por el diálogo, a una serie de convocatorias como la que permite hoy que se celebren estas jornadas. Una convocatoria para planes de formación en negociación colectiva y diálogo social, que tal como ha indicado Juan Carlos, empezó con una primera convocatoria que estamos en estos momentos implementando y que, al haber funcionado bien, al haberse visto que era una herramienta útil, ha traído una segunda convocatoria de la que habrá nuevas programaciones. Porque pensamos que podría ser una herramienta útil el hacer planes formativos para diálogo social y la negociación colectiva. Pues porque no es fácil, porque dialogar, hablar, llegar a acuerdos y más en el terreno laboral no es algo fácil y es algo para lo que sí que se necesita una formación específica de todos los agentes que vayan a intervenir, tanto representantes que puedan estar en esas negociaciones como asesores de organismos sindicales o de entidades empresariales que les toque intervenir en estas negociaciones. Estos planes formativos incluyen cursos propiamente dichos dentro de un plan de formación, pero también decidimos abrir esta convocatoria a congresos, a conferencias, a talleres, incluso a intercambios internacionales, para hacer más rica la posibilidad de aprendizaje dentro de este terreno. Aquí se enclava esta jornada en la que vamos a tratar de dilucidar la importancia en la inclusión laboral del equilibrio de igualdad en las empresas, de la necesidad de desarrollar y de implementar esa igualdad dentro de los convenios colectivos,
¿Por qué entendemos esta necesidad? Porque tenemos una igualdad, digamos que formal, tenemos una legislación muy potente, una legislación laboral muy potente en el terreno de la igualdad, pero cuando llegamos a su implantación real nos encontramos con muchas dificultades y nos encontramos con que cuesta que algunas medidas lleguen a calar dentro de las empresas, dentro del sector empresarial, dentro del sector laboral, incluso dentro de los propios trabajadores y trabajadoras. Por ello nos parecía importante el trabajar con esas personas para hacer una negociación colectiva con esa mirada de género tan necesaria, incluyendo también a mujeres dentro de esas negociaciones colectivas, porque al final la mirada del 50% de la población debe pesar, no es una mirada, es una mirada que tiene unas especificidades dentro de los convenios colectivos. Estamos hablando, por ejemplo, de violencia de género, estamos hablando de otro tipo de discriminaciones por razón de sexo, estamos hablando del acoso por razón de sexo y estamos hablando también, por ejemplo, de prevención de riesgos laborales. No nos afectan las mismas enfermedades y de la manera más preeminente a mujeres que a hombres. Hoy, aprovecho, es el Día Mundial contra el Cáncer por la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad mayoritariamente femenina que condiciona los hábitos de trabajo, la asistencia al trabajo. Son tratamientos que condicionan mucho esa actividad laboral y que deberían tener una mirada especial en los convenios, igual que tienen otras enfermedades en las que hay más preeminencia de afectados hombres. Por todo ello, al INAE nos parece muy interesante esta jornada, dentro de las acciones que hacemos además desde el INAE, basadas en datos reales, basadas en esas diferencias. La última EPA nos marcaba 3,5 puntos por encima de desempleo de mujeres en comparación con hombres, y el último paro, el del último mes, del que tenemos datos, con una diferencia en Aragón de 21 puntos porcentuales de paro más en mujeres que en hombres. En ese sentido, el Instituto Aragonés de Empleo trabajamos en implementar en todas nuestras propuestas, en todos nuestros programas, una serie de medidas correctivas que permitan tanto priorizar en acceso a cursos como en planes específicos para mejorar la empleabilidad de mujeres y de otros muchos colectivos, como ha dicho Juan Carlos, con los que tenemos que trabajar para conseguir esa igualdad real en el mercado laboral. Planes para desempleados, para jóvenes, para personas inmigrantes, para personas mayores, lo que se ha dado a llamar el edadismo, que dificulta el acceso al empleo. Y ya cuando llegamos a ese deseado puesto de trabajo, formar a las personas que vais a negociar esos convenios colectivos, que vais a intervenir a través del diálogo social en la necesidad de que estos mismos criterios para encontrar la igualdad entre hombres y mujeres dentro de las empresas se puedan implantar. Por eso nos parece tan importante esta jornada. De hecho, el INAEN, además, estamos en estos momentos trabajando en un estudio interno para poder tener datos claros de cómo podemos mejorar la transversalidad de género en todas nuestras políticas activas. Nos parece muy importante el tener esos datos reales para saber cómo mejorar estos otros datos peores que os hemos dado, y en ello nos encontraréis al Instituto Aragonés de Empleo, y espero que sea provechosa la jornada, espero que sea sobre todo práctica, porque es verdad que luego cuando llegamos al diálogo y a la negociación colectiva necesitamos herramientas prácticas para poder llegar a conseguir los mejores acuerdos que indudablemente hacen que las empresas sean mejores y más productivas, pero que también los trabajadores y las trabajadoras tengamos una mejor calidad en nuestra vida laboral. Nada más. Buenos días y que disfrutéis de la jornada. Ahora Carolina Álvarez, responsable de temas de igualdad, entre otras muchas cosas, de COE Aragón, irá haciendo la presentación de los ponentes. Muchas gracias.
Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Y bueno, comenzamos con esta jornada, como decía Elena, que hemos programado con intención de que sea práctica, realmente para ver herramientas, ver modelos, ver experiencias y cómo están llevando las empresas en el día a día pues toda esta hoy obligación prácticamente, ¿verdad?, de integrar la igualdad en las empresas. Pues a continuación, bueno, el programa no lo hemos hecho, pero bueno, consta de varias ponencias hasta las 2 aproximadamente de la tarde. Haremos un descanso sobre las 11 y media, como vamos de tiempo, que tomaremos aquí mismo, que tenemos aquí un café y un picoteo servido. Quien queráis podéis salir fuera, pero que sepáis que retomaremos a continuación en 20 minutos así aproximadamente la jornada. Bueno, pues llamo a subir a Patricia Vicén, que va a ser nuestra primera ponencia. Voy presentándola. Patricia es licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, hoy asociada senior en Garrigues, firma internacional de servicios legales que asesora en todos los ámbitos del derecho empresarial. La verdad es que es un despacho referente en materia de planes, políticas y medidas de igualdad, diversidad y discriminación y acoso. Colaboramos desde esta casa con este despacho y otras firmas habitualmente en este sentido. Patricia es especializada en Derecho Laboral y, como decía, pues bueno, pues tiene amplia experiencia en igualdad, diversidad y relaciones colectivas, más de 15 años, además de ser docente también en algunos programas formativos relacionados. Pues cuando quieras, Patricia. Hola, buenos días, gracias, Carolina. Agradecer en primer lugar a la ¿Ahora sí? Buenos días a todos. Decía que agradecer a la COE la invitación a estas jornadas. Pues bueno, la materia que se va a tratar de la igualdad es una cuestión muy importante y para nosotros es un placer pues participar de nuevo y daros un poco nuestro punto de vista sobre esto. A ver, sí. Bueno, pues yo voy a tratar de tocar un poco los principales bloques, las grandes áreas que integran la igualdad en la empresa desde una visión de la negociación colectiva sectorial, tanto estatal como autonómica, pero sobre todo también desde nuestra experiencia, desde nuestra práctica en el asesoramiento en el día a día a los clientes en materia de igualdad. Trataremos las áreas que veis aquí. En primer lugar, pues, el acceso al empleo, es decir, selección y contratación, la promoción profesional, es decir, el sistema de ascensos en la empresa, la formación, conciliación de la vida personal, laboral y familiar, los aspectos retributivos y el acoso, que quizás pues, pasaremos un poco más por encima porque también se van a tratar más en detalle en posteriores ponencias, y por último la violencia de género. Entonces, en primer lugar, ¿cómo estamos en materia de igualdad? ¿Cuál es el estado de situación en este momento? Como comentaban Juan Carlos y Elena, podemos decir que a día de hoy no quedan en nuestra legislación antiguas desigualdades legales. Hay países en los que todavía sí que subsisten, pero en nuestro caso se han superado ya lo que son las desigualdades formales, las desigualdades legales. Prácticamente no existen ya en los textos normativos una discriminación formal entre hombres y mujeres. Sin embargo, sí que es una realidad que no hemos alcanzado la igualdad efectiva, la igualdad real, ¿no? Algunos datos se han comentado ya. Las mujeres siguen siendo las que mayoritariamente se encargan del cuidado de los hijos y en este sentido son las que principalmente asumen las reducciones de jornada por guarda legal en las empresas. Siguen existiendo diferencias retributivas por el mismo trabajo, pues algunas de las cuestiones comentaba Juan Carlos, ¿no? Por elementos que en principio, y luego veremos, pues son aparentemente neutros, pero sí que pueden dar lugar a discriminaciones indirectas. Y hay infrarrepresentación femenina en puestos de responsabilidad, en cúpulas directivas, etc. En definitiva, es una realidad que a día de hoy no hemos alcanzado una igualdad real y efectiva. Y en este sentido, la negociación colectiva puede ayudar pues incorporando medidas que faciliten la labor a las empresas, que en definitiva aporten un marco jurídico que contribuya de alguna manera a alcanzar esa igualdad real. Por ejemplo, pues, tratando de favorecer el acceso al empleo de los colectivos menos representados, aplicando el principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo, tratando de fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de esas cargas familiares,
tratando de alcanzar una representación más equilibrada de ambos sexos en las distintas categorías profesionales y sobre todo en todos los niveles jerárquicos, con medidas de acción positiva. También veremos luego algunas. De hecho, son numerosas las remisiones que el Estatuto de los Trabajadores hace a la negociación colectiva en distintas cuestiones relacionadas con la igualdad. Y también la propia Ley Orgánica de Igualdad expresamente dota a la negociación colectiva de un papel central en la prevención y en la eliminación de conductas discriminatorias. El artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que, sin perjuicio de que las partes tienen libertad para fijar el contenido de los convenios colectivos, en la negociación colectiva, dice, existirá en todo caso el deber de negociar medidas para promover la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Sin embargo, siendo esto así, es decir, aunque es cierto que la mayoría de los convenios colectivos sí que tienen un capítulo específico, un articulado, un apartado preliminar relativo a la igualdad, lo cierto es que en muchas ocasiones se trata de meras declaraciones de intenciones, de compromisos, remisiones directamente a la norma o copia-pega directamente de artículos o explicación un poco de las finalidades que se pretende conseguir, pero la realidad es que no se va más allá, ¿no? Lo que vemos en la negociación colectiva quizás es una falta de detalle, de medidas concretas, de cuestiones concretas. No vemos un avance importante en el desarrollo de aspectos concretos. No obstante, también hay buenas prácticas negociales en España, tanto en la negociación en los convenios colectivos estatales, autonómicos, en Aragón, por supuesto. Veremos ahora también algunas buenas prácticas, ejemplos concretos que nos puedan servir en nuestras negociaciones colectivas, tanto como patronal en los convenios sectoriales como en las negociaciones de convenios de empresa y algunas ideas que nos puedan servir como referencia. Pero sí que es cierto que queda mucho por hacer, que se puede avanzar, como decía, bastante más en cuestiones concretas y que se puede intentar tenemos que tratar de ser un poco más imaginativos, innovadores en las cuestiones que acordemos en este sentido en los convenios colectivos. Veremos también algunas ideas. Bien, pues pasando al primero de los bloques, el acceso al empleo. Aunque, como decíamos, la empresa evidentemente tiene total libertad para seleccionar a los trabajadores que sean más adecuados a sus necesidades, lo que forma parte, lógicamente, de la libertad de empresa, sí que es necesario garantizar la igualdad de oportunidades, porque hay determinados colectivos, como se mencionaba, pues de mayor dificultad de inserción laboral y porque sigue subsistiendo un riesgo de que se produzcan o de que se apliquen, criterios discriminatorios en esa selección, en esa contratación, y que esto puede minorarse pues con las previsiones que se incorporen al convenio colectivo. En concreto, en esta etapa previa a la colocación, la negociación colectiva tiene un papel muy importante para garantizar que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades, pues, incorporando medidas, acciones que faciliten, como decíamos, el empleo a estos colectivos que están menos representados o que tienen más dificultades, pues como pueden ser las mujeres, los trabajadores desempleados o pues, colectivos como trabajadores mayores de 45 años, por ejemplo. Sin embargo, pues de nuevo vemos que los convenios colectivos apenas tratan este tema. Algunos sí que tienen, como decíamos, declaraciones generales de que se implanten políticas para evitar discriminaciones en el acceso al empleo, pero sí que vemos una importante falta de enfoque de género en estas materias. Algunos ejemplos de buenas prácticas que sí que identificamos en cuanto al acceso al empleo los hemos desglosado en tres bloques. En primer lugar, lo que serían las ofertas de empleo. En segundo lugar, en lo que es el proceso de selección en sí mismo. Y por último, medidas de acción positiva. En lo que respecta a las ofertas de empleo, aquí lo que es fundamental es el uso del lenguaje no sexista, el uso del lenguaje neutro e inclusivo. Y es importante que esto quede bien recogido en los convenios colectivos, el uso de ese lenguaje neutro, porque en muchas ocasiones el hecho de que una oferta de empleo tenga pues, esas connotaciones sexistas, pues al final puede dar lugar a una contratación que también lo sea y, por lo tanto, a que se produzca una discriminación. Entonces, en este sentido, puede ser una buena práctica recoger en los convenios colectivos el compromiso de la empresa
de presentar ofertas de empleo que no sean excluyentes por razón de sexo. Por ejemplo, que no exijan perfiles o requisitos, condiciones para el puesto que realmente no lo sean, o sea, que no sean necesarias para ese puesto y, sin embargo, puedan llevar a la autoexclusión de determinados colectivos, como por ejemplo pues las mujeres que están infrarrepresentadas en algunos sectores o en algunos puestos. Si exigimos requisitos o condiciones que, sin ser necesarios realmente para el desempeño de ese puesto, sean cuestiones que se dan menos en las mujeres que en los hombres, pues indirectamente se puede estar produciendo una discriminación. Y en ese sentido, el convenio colectivo puede establecer, puede señalar expresamente esa prohibición o esa limitación, es decir, que las ofertas de empleo no recojan o no exijan requisitos que no sean necesarios para el desempeño del puesto. En otras ocasiones, la dificultad de acceder a un determinado puesto viene determinada no tanto porque se realice una oferta discriminatoria, sino porque se trate simplemente de un puesto o de un sector que está masculinizado. Entonces, en este sentido, sería una buena cláusula convencional que en las convocatorias, en las ofertas de empleo, se especificara expresamente que a ese puesto de trabajo pueden acceder tanto mujeres como hombres, personal de ambos sexos, que puede parecer algo que es una tontería o que no tiene mayor importancia, pero solo el mero hecho de indicarlo expresamente sí que puede facilitar que accedan al empleo colectivos que están infrarrepresentados. Y en este sentido destacamos, por ejemplo, el convenio de empresas de centros de jardinería que así lo indica. O, por ejemplo, otra medida puede ser el publicitar la oferta de empleo en distintos canales, en distintos medios, para evitar también la brecha digital y tratar de que llegue al mayor número de colectivos posible. Ya en la segunda fase, es decir, en lo que es el proceso de selección, aquí sí que es importante que la negociación colectiva se preocupe porque los procedimientos de selección sean objetivos, se basen en criterios objetivos, en competencias, en conocimientos, pero no solo que se basen en criterios objetivos, sino, lo que decíamos antes, que esos criterios objetivos se adecúen al puesto, sean los adecuados para ese puesto, estén basados en aptitudes y en capacidades que realmente sean necesarias para ese concreto puesto sin generar autoexclusiones. Entonces, por ejemplo, sería una buena práctica la previsión de que el proceso de selección se va a llevar a cabo conforme a los principios de igualdad de mérito y capacidad, exigiéndose el establecer la titulación requerida o la capacidad, la aptitud adecuada para el puesto. En este sentido, también una práctica que se está generalizando bastante recientemente es el uso del currículum ciego, de los currículums anónimos, ¿no? En los que no aparecen fotos ni datos personales, no aparece el sexo, el nombre, la edad, para tratar de contribuir a esa mayor objetividad en el proceso de selección. También sería importante, es una buena práctica en este sentido, el promover la formación de las personas, la formación en igualdad de las personas que estén implicadas en estos procesos de selección, para garantizar que se evalúe con objetividad a los candidatos, se eliminen preguntas que puedan ser discriminatorias en las entrevistas. Se pueden establecer en este sentido también códigos de buenas prácticas con recomendaciones o pautas para las entrevistas de selección y contratación, o incluso en este sentido también cuando se trabaje con empresas, con consultoras externas que nos ayuden en esos procesos de selección, transmitirles también ese principio de igualdad de oportunidades a estas consultoras que puedan participar en ello, para tratar de que todo el proceso ya se lleve a cabo dentro de la empresa o bien con ayuda de terceras empresas, se garantice en todo momento la aplicación de ese principio de igualdad y tratemos de ser lo más objetivos posible. En este sentido, también otra de las buenas prácticas que identificamos en los convenios, en algunos convenios, es contemplar algún tipo de participación de los representantes legales de los trabajadores en los procesos de selección. De alguna manera, como garantes de que esos procesos no van a ser discriminatorios, sobre todo en lo que respecta a las ofertas de empleo, pero también en general a lo largo de todo el proceso de selección.
sería un poco como una forma de modular o limitar de alguna manera el amplio margen de discrecionalidad que aquí tienen las empresas, ¿no? Una intervención de un agente, de un tercero objetivo para tratar de que los procesos sean lo más objetivos posibles. En este sentido, en algunos convenios, por ejemplo el de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, se prevé la previa información a los representantes legales de los trabajadores. Hay que informarles de pues, las vacantes que existan, de las pruebas de aptitud que se van a llevar a cabo para cubrirlas y de cómo va a ser todo el proceso, ¿no? Se trata al final pues, de dar una cierta cabida o participación a los representantes para garantizar esa objetividad de los procesos. Otro ejemplo de cláusula que también tiene esta finalidad de establecer procesos de selección objetivos sería incluso directamente concretar en el convenio las pruebas objetivas a realizar para la cobertura de las vacantes en los procesos de selección. Directamente establecer los sistemas objetivos de selección que deben llevarse a cabo. Pues bueno, al final se trata de intentar dar la mayor objetividad posible a esos procesos, con lo cual cuanto más allá lleguen los convenios colectivos en este sentido, en concretar cómo ha de ser ese proceso, qué pruebas se han de seguir, pues menos margen de discrecionalidad y por lo tanto menos riesgo de que puedan aplicarse criterios discriminatorios o de que el proceso sea menos objetivo. Y otra medida que también puede ser positiva es la creación de órganos especializados que se encarguen de estos procesos de selección y contratación. Es decir, la creación de comisiones ad hoc específicamente encargadas de hacer el seguimiento o de llevar a cabo esos procesos de selección, integradas por directivos de la empresa, pero también está siendo bastante frecuente que las integren trabajadores de la propia empresa que ostenten la misma categoría profesional que se pretende cubrir, para, de nuevo, intentar dar un poco más de objetividad a esos procesos. O incluso en algún convenio prevé también la creación de un observatorio de empleo del sector que estaría integrado por representantes de las organizaciones firmantes del convenio para pues, tratar de hacer un análisis, profundizar en la evolución del empleo del sector, las vacantes que van surgiendo, las contrataciones que se generan, los compromisos adquiridos por las empresas para promover la igualdad de oportunidades. Esto, por ejemplo, lo vemos en el convenio de la industria textil y de la confección. Bueno, en definitiva, hay muchas ideas, muchas buenas prácticas para tratar de dotar de mayor objetividad a esos procesos de selección. Y ya por último, en lo que respecta a las medidas de acción positiva, por ejemplo, aquí es muy completo el convenio de la industria química, que establece medidas de acción positiva no solamente en las condiciones de contratación de acceso al empleo, sino en las condiciones salariales, en materia de formación, en promoción, en general, en todas las condiciones de trabajo. Respecto a las medidas de acción positiva, hay que decir que la propia Ley Orgánica de Igualdad expresamente habilita a la negociación colectiva a establecer este tipo de medidas de acción positiva para tratar de favorecer el acceso al empleo de las mujeres y la aplicación efectiva del principio de igualdad. También el propio Estatuto de los Trabajadores admite que existan este tipo de acciones positivas a favor de las mujeres, tanto en el acceso al empleo como en la clasificación profesional, en la promoción y en la formación profesional. ¿Cuál es la idea de estas medidas de acción positiva? La idea es no que se opte por la mujer en todo caso, sino que la idea es que ante aquellas situaciones en las que los méritos y los perfiles profesionales son equivalentes e igualmente idóneos para la cobertura del puesto, se dé una preferencia al colectivo menos representado, en ese grupo profesional o en esa categoría o en ese sector del que estemos hablando. Aquí, de nuevo, las medidas que se puedan incluir en la negociación colectiva admiten muchas variantes. Se puede ser todo lo concretos que queramos, se puede simplemente establecer esa preferencia por el sexo menos representado, o incluso en algún convenio hemos visto pues, que se va mucho más al detalle y se establece una preferencia, por ejemplo, en favor no solo de las mujeres, en este caso es el colectivo menos representado, sino de las mujeres desempleadas que hayan estado desempleadas durante el año anterior a la colocación, o mujeres desempleadas que hayan sido madres en el último año, en el año anterior a la colocación, o en favor de personas que hubieran sido víctimas de violencia de género. Es
decir, se puede ir todo lo más allá que queramos, pero en general estas medidas de acción positiva, insisto, y sí que son habituales en muchos convenios, es establecer una preferencia a igualdad de méritos por el trabajador menos representado en ese sector. O, por ejemplo, también podría ser otra posibilidad, otra buena práctica, el establecer una preferencia para los trabajadores a tiempo parcial, una preferencia para que los trabajadores a tiempo parcial de la plantilla puedan transformarse en trabajadores a tiempo completo antes de realizar una contratación nueva, una contratación externa. Porque, como sabemos también, la parcialidad, los tiempos parciales, pues también más frecuentemente se dan en el caso de las mujeres. Bien, pasando ya al segundo bloque, al de la promoción profesional, muy ligado al anterior, lógicamente, aquí hablamos del sistema de ascensos interno en la empresa. En la promoción profesional es un aspecto muy importante, es clave en la eliminación de la segregación vertical. Es verdad que las tasas de formación entre hombres y mujeres hoy en día pues podemos decir que son bastante similares, pero la realidad es que sí que sigue siendo una realidad, es un hecho evidente que sigue existiendo segregación vertical, el famoso techo de cristal, ¿no? Es decir, que hay menos mujeres en puestos de responsabilidad de las que cabría esperar en atención a la edad, a la educación, a la experiencia, a todo este tipo de factores, y esto es una realidad que sigue existiendo. Por lo tanto, en este sentido, con la promoción profesional en los convenios colectivos sí que se puede ayudar o facilitar la eliminación de esta segregación vertical. De hecho, el Estatuto de los Trabajadores pide a la negociación colectiva que se regule un sistema de promoción profesional que garantice la ausencia de discriminación directa o indirecta por razón de género. Sin embargo, de nuevo, esa contundencia no la vemos tan claramente en los convenios. La mayoría de los convenios sí que evidentemente abordan estas materias de la promoción interna y de los ascensos, pero lo hacen pues, no desde una perspectiva de género o lo hacen con cláusulas generales que de nuevo deberían acompañarse de previsiones más concretas. En este sentido sí que podemos destacar algunas buenas prácticas, como por ejemplo de nuevo establecer una participación de los representantes legales de los trabajadores como garantes de procesos no discriminatorios en la elección de las pruebas de selección, para garantizar de nuevo que se basen en pruebas objetivas y en competencias que no sobrevaloren a uno u otro sexo, o el constituir, como decíamos también antes, comisiones ad hoc para el seguimiento de esos procesos, integradas, pues puede ser un elemento de objetividad, como decíamos, por trabajadores de esa misma categoría profesional. También los convenios colectivos pueden detallar los factores a tener en cuenta para llevar a cabo esos ascensos de categoría, asegurando que se trate de factores objetivos, factores neutros. Por ejemplo, pues, los cursos de formación profesional que hayan sido superados con éxito por los candidatos, la capacidad demostrada en funciones de esa categoría, o el haber realizado habitualmente funciones de la categoría superior. La experiencia acumulada, al final, es un factor objetivo, neutro. Y sobre todo, y una de las cuestiones que comentaba antes Juan Carlos, los convenios pueden prever o establecer que no se tome en cuenta la antigüedad como factor exclusivo, porque es cierto que como decíamos, es un elemento que por sí mismo no es discriminatorio, porque pues, mujeres y hombres evidentemente la acumulan por igual, pero sí que es cierto que los trabajadores de más antigüedad son generalmente los hombres, precisamente por la incorporación más tardía de las mujeres al empleo, con lo cual es importante que tanto los procesos de selección externos como los ascensos internos en la empresa no se basen exclusivamente en este factor. También algunas cláusulas, por ejemplo, lo vemos en el convenio estatal de entrega domiciliaria, contemplan la eliminación de requisitos que no estén justificados por el puesto que se va a cubrir y que pueden dar lugar a discriminación. También vemos en los convenios cláusulas que establecen directamente todo el sistema completo de promoción profesional, es decir, con la valoración de los puestos de trabajo, la indicación, como también señalábamos, de los méritos y los exámenes que deben seguirse para promocionar. En definitiva, toda la regulación exhaustiva del régimen de promoción.
Esto, lógicamente, pues, nos aporta más rigidez porque nos da el marco jurídico tasado del que no nos podemos salir y, evidentemente, pues, tenemos menos margen, pero sí que puede ayudar a eliminar o por lo menos atenuar los efectos de las discriminaciones indirectas. Y en este sentido, por ejemplo, el Convenio del Metal de Zaragoza establece un procedimiento bastante detallado de cómo llevar a cabo los ascensos en la empresa. También otra buena práctica que os indicábamos es la creación de tribunales calificadores para las promociones o comisiones específicas para seguir el proceso interno de promoción. De nuevo, integradas por trabajadores de la misma categoría y que al final pues, van a tener conocimiento de todo el proceso, desde las vacantes que se generan, los candidatos que se postulan, las pruebas concretas que se establecen para la cobertura de la plaza, la resolución del proceso de selección, en fin, de todo el proceso de ascensos. Y luego, por último, también identificamos algunas medidas de acción positiva, por ejemplo, en el convenio de empresas de centros de jardinería o en el convenio de la industria química, para afrontar esa falta de representación femenina en determinados sectores, en determinadas categorías, sobre todo en determinados puestos de responsabilidad, que es donde generalmente se suele dar esa infrarrepresentación. Bien, en materia de formación, es importante también que sigamos trabajando, que la negociación colectiva trabaje para intentar incluir la perspectiva de género en los planes de formación de las empresas, para garantizar que los dos sexos tengan las mismas oportunidades, tanto de empleabilidad como de desarrollo de un plan de carrera. En este sentido, identificamos en algunos convenios, como en los convenios de la industria siderometalúrgica de Teruel, de Zaragoza o de Huesca, el establecimiento de medidas que garanticen esa igualdad de oportunidades en el acceso a la formación y la posibilidad, sobre todo, de que las mujeres puedan recibir formación en aquellas áreas o en aquellas categorías en las que están subrepresentadas. Algunos convenios, por ejemplo, contemplan medidas de acción positiva. Aquí tenéis alguno de ellos, como, por ejemplo, la posibilidad de establecer cupos, reservas u otras ventajas a favor del personal del sexo que esté infrarrepresentado. Incluso algunos de ellos hacen la alusión específica a favorecer el acceso de las mujeres en aquellas materias o en aquellas disciplinas que están subrepresentadas. En este sentido, también podría ser una buena práctica desarrollar acciones formativas que vayan especialmente dirigidas a mujeres para reforzar las habilidades directivas y para potenciar su acceso a los puestos de mayor responsabilidad, que es precisamente donde se ve más claramente esa falta de representación. Alguno de los convenios analizados también recoge la creación de una comisión de formación y empleo para pues, tratar de fomentar, de promover pues, una formación continua que pueda tener un valor profesional para los trabajadores más allá de la propia empresa, ¿no? Que se realice tanto dentro de la jornada como fuera de la jornada. Otra de las medidas que se pueden contemplar en materia de formación es pues que la formación se lleve a cabo dentro de la jornada para facilitar precisamente la conciliación de aquellos trabajadores que tengan cargas familiares. O, por ejemplo, asegurar que se convoca la formación a los trabajadores que tengan el contrato suspendido por maternidad o paternidad, para garantizar que, a pesar de estas situaciones, se mantiene la igualdad en cuanto a la posibilidad de acceso a la formación, a pesar de estar en una situación de maternidad o paternidad, o incluso pues, cláusulas que permitan el desarrollo de acciones formativas dirigidas a aquellas personas que reanuden su actividad después de una baja por maternidad o paternidad o después de una excedencia por cuidado de hijos o por cuidado de familiares, ¿vale? Para tratar de garantizar que en todas estas situaciones no se va a ver afectado el derecho a la formación de los trabajadores y que por lo tanto no se va a producir ya una diferenciación y una penalización por el hecho de acceder a una situación de maternidad, paternidad o por tener cargas familiares. Entrando ya en el apartado de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, esta es una de las cuestiones en las que, lógicamente, la negociación colectiva por excelencia puede ayudar a facilitar la conciliación de la vida personal y familiar. No solamente regulando nuevos derechos distintos de los que ya contempla el Estatuto de los Trabajadores o ampliándolos, porque a veces
podemos pensar que el hecho de incluir una materia en la negociación colectiva necesariamente tiene que implicar que se tengan que ampliar los derechos o que se tengan que dar nuevos derechos, sino muchas veces concretando simplemente o aportando un marco jurídico que nos sirva a ambas partes, a los trabajadores y a las empresas, para poder aplicarlo en la práctica, para darnos seguridad jurídica y saber pues cómo tenemos que trabajar en estas cuestiones, ¿no? Porque muchas veces, y lo vemos con mucha frecuencia en la práctica con nuestros clientes, se generan muchas dudas de interpretación, pues luego veremos en cuestiones de pues, reducciones de jornada, en cuestiones de permisos. Entonces, bueno, pues en ese sentido el convenio sí que puede contribuir a arrojar algo de luz, a clarificar pues cómo deben concretarse o aplicarse en la práctica pues, las concreciones horarias, por ejemplo. En definitiva, pues dar unas pautas claras y una certidumbre para evitar esa conflictividad, concretándonos los procedimientos a seguir y aclarando un poco las dudas que se plantean. El aspecto del tiempo de trabajo y de su organización es un factor muy importante para alcanzar la igualdad de oportunidades. O sea, aunque es verdad que esto tampoco se desarrolla demasiado en los convenios colectivos, sí que encontramos algunos ejemplos de buenas prácticas que sí que queremos resaltar, o bien identificar algunas otras cuestiones que podrían ayudar a las empresas. En primer lugar, en lo que respecta a la reducción de jornada por guarda legal, aquí el artículo 37, en este caso el 37.7b del Estatuto, dice que los convenios colectivos podrán establecer criterios para la concreción horaria, atendiendo tanto a los derechos de conciliación de los trabajadores como a las necesidades productivas y organizativas de las empresas. Sin embargo, bueno, esto, como sabéis, es una de las cuestiones que más conflictividad genera en la práctica, porque estas situaciones, pues, sobre todo en empresas a lo mejor de plantilla pequeña, pues es complicado, que a lo mejor pues, cuando se trabaja a turnos es complicado encajar este tipo de reducciones de jornada pues, con los horarios de las empresas, en fin. Da muchos problemas en la práctica. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones en las que podría ayudar el convenio colectivo sería en la definición de la jornada ordinaria. Al final, esa concreción horaria de las reducciones de jornada se tiene que llevar a cabo dentro de la jornada ordinaria del trabajador, pero el Estatuto de los Trabajadores se queda simplemente ahí, dentro de la jornada ordinaria. El convenio nos puede ayudar a concretar esto. Por ejemplo, el convenio de prensa diaria desarrolla con detalle este concepto de la jornada ordinaria y considera como tal la distribución en días y horas planificada en los cuadros horarios en vigor. Y además señala expresamente que el trabajador que reduzca su jornada se tendrá que ceñir a ella, salvo un supuesto concreto en el cuidado de menores de menos de 3 años. Bueno, pues ya tenemos un marco jurídico, un detalle muy concreto de cómo tenemos que llevar a cabo esa reducción de jornada y qué es lo que se entiende por jornada ordinaria en este sector en concreto. Es decir, al final nos está aportando seguridad jurídica para saber cómo proceder y es muy posible que en este caso no se planteen conflictos o dudas sobre cómo concretar, llevar a cabo esa concreción horaria. En el convenio de despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales también se define la jornada ordinaria, en este caso, como la jornada ordinaria diaria, semanal, mensual o anual. Es decir, en este caso se está optando por todo lo contrario, o sea, un concepto de jornada ordinaria muy amplio, mucho más amplio incluso que el del propio estatuto, que simplemente habla de jornada ordinaria. Por lo tanto, mucho más flexible para el trabajador, porque puede concretar su jornada dentro no solo de la jornada diaria, sino semanal, mensual e incluso anual, ¿no? Bueno, también en este sentido, algún convenio establece pautas de cara a fijar el horario de los trabajadores, del horario concreto de los trabajadores en reducción de jornada, o concretan incluso más allá, pues estableciendo que el horario tendrá que coincidir con el principio, con el final de la jornada, ¿no? Pues bueno, lo mismo, todas estas cuestiones que puedan avanzar en esa concreción nos van a servir como marco de referencia para ambas partes y para que no haya dudas en cuanto a cómo tenemos que aplicarlo. O, por ejemplo, otro de ellos dice que la concreción se tiene que hacer dentro de la estructura horaria de la compañía. Pues bueno, todo este tipo de propuestas nos pueden ayudar para poder hacer esto sin conflictividad. Alguno de ellos, por ejemplo,
indica también, como otra idea, que se pueda acumular la reducción de jornada en determinados periodos del año, por ejemplo, en periodos que coincidan con periodos vacacionales de los hijos, y no tener por qué hacer esa reducción de jornada de forma diaria o a lo largo de todo el año de la misma manera. Bueno, pues son ideas interesantes que nos pueden ayudar en esta cuestión que al final genera muchas dificultades en el día a día. También es interesante el convenio estatal del comercio minorista de droguerías, herboristerías y perfumerías, que establece que en los casos de reducción de jornada por guarda legal se podrá celebrar para la sustitución de las personas, bueno, de la parte de la jornada que dejan vacante las personas que se reducen la jornada, se podrán celebrar contratos de interinidad, pero para sustituir a varios trabajadores, que esto sí que pues, también puede ayudar en aquellos casos en los que, pues como sabemos, es complicado sustituir unas pocas horas, ¿no?, de alguien que se reduce la jornada. Pues si podemos formalizar un contrato para cubrir con un mismo contrato las distintas reducciones de jornada de varias personas, pues bueno, es algo que puede ayudar. O, por ejemplo, prevé también que se pueda incorporar una cláusula en estos contratos de interinidad por motivos de conciliación, por la cual se novaría automáticamente ese contrato de interinidad, pasaría a ser de media jornada en el momento en el que se reincorporase la persona sustituida, si no se reincorporara a jornada completa. Si lo hiciera pues, a media jornada, automáticamente el contrato del interino se novaría y pasaría también a ser de media jornada para cubrir esa parte de jornada que deja de realizar la persona reincorporada. Bueno, pues son cuestiones que al final, si están contempladas en el convenio, pues ya tenemos esa previsión y por lo tanto la podemos llevar a cabo sin mayor problema y sin dudas para ninguna de las partes. Otra cuestión importante en esta materia de la conciliación es la adaptación de la jornada, la que regula el artículo 34.8 del Estatuto. Aquí, como nos pueden ayudar los convenios, es detallando el procedimiento que tenemos que seguir, cómo podemos llevar a cabo esa adaptación de la jornada, porque al final el Estatuto nos lo establece de una manera muy genérica. Lo que nos dice es que las adaptaciones tendrán que ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades del trabajador y las necesidades organizativas y productivas de la empresa, pero se remite a la negociación colectiva para pactar los términos del ejercicio de este derecho, o en su defecto habrá que abrir un proceso de negociación de 30 días y si no hay acuerdo, pues acudir a la jurisdicción social, ¿no? Pues bueno, en este sentido, a pesar de que hay una remisión expresa del Estatuto, la verdad es que no son muchos los convenios que lo contemplan y que detallan la manera de llevar a cabo esa adaptación. Por ejemplo, el convenio del metal de Zaragoza o el convenio de químicas sí que lo contemplan, pero de nuevo estamos en lo mismo. Si el convenio nos definiera un marco jurídico más claro, pues sería mucho más sencillo para las partes y evitaríamos problemas a la hora de pactar esas adaptaciones de jornada por razones de conciliación. También otra buena práctica en esta materia, y esta sí que es bastante habitual en la negociación colectiva, es la flexibilidad horaria. Al final, pues, se trata de tener en cuenta las necesidades de conciliación de los trabajadores a la hora de establecer las condiciones horarias, lo cual pues, sí que es una medida bastante útil para pues, facilitar la vida a las personas con responsabilidades familiares. Por ejemplo, lo vemos en el convenio de asesores fiscales. Aquí caben muchas variantes también. Flexibilidad horaria, pues vemos en los convenios de todo tipo de medidas. Pues flexibilidad a la entrada y a la salida de media hora, de una hora, pues horarios intensivos en verano, por ejemplo, o flexibilidad adaptada a las necesidades del servicio y a los clientes, o, por ejemplo, pues, que se establezca que los trabajadores con cargas familiares puedan pasar de jornada partida a jornada continua, que sea decisión del trabajador, o incluso sistemas mixtos que permitan que pues, algunos trabajadores puedan, por acuerdo, modificar los horarios con la empresa y que otros, si cumplen determinados requisitos, pues puedan hacerlo de forma automática. Bueno, aquí caben muchas posibilidades. También otra cuestión que vemos en los convenios colectivos se pueden establecer cláusulas que sean respetuosas con la conciliación en lo que se refiere a las herramientas de flexibilidad empresarial, como por ejemplo
pueden ser las horas complementarias o la distribución irregular de la jornada. Pues establecer excepciones, supuestos en los que no aplican estas medidas de flexibilidad. Pues, por ejemplo, no se aplicará la distribución irregular de la jornada, mediante la cual la empresa con un preaviso de 5 días puede cambiar la jornada del horario del trabajador, pues en determinados supuestos, cuando, y esto sí que es bastante habitual también en los convenios, cuando los trabajadores tengan cargas familiares o si tienen una reducción de jornada por guarda legal. O pues con las horas complementarias, por ejemplo, pues que el trabajador pueda decidir unilateralmente, sin tener que cumplir los requisitos que establece el Estatuto de los Trabajadores, rescindir ese acuerdo de horas complementarias y no tener que realizarlas en estos supuestos en los que el trabajador precise de conciliación. También otra práctica que observamos en los convenios en este sentido es el establecimiento de beneficios en movilidad. Es decir, pues que trabajadores que están en situación de maternidad o de lactancia o de cuidados familiares, pues se les pueda facilitar el acercamiento a su domicilio, por ejemplo, pues en los casos en los que la empresa tenga varios centros de trabajo. O, por ejemplo, pues garantizando que no se van a adoptar medidas de traslado de una persona que está en situación de embarazo o en situaciones de lactancia o que tengan cargas familiares. O, por ejemplo, pues establecer un derecho preferente para estas personas en determinadas situaciones para cubrir las vacantes que surjan cercanas a su domicilio. Este tipo de cuestiones que también pueden contribuir a ayudar a la conciliación. Y otra cuestión que también en este sentido suele ser bastante habitual en los convenios son las ayudas sociales, establecer pues, ayudas, en este caso pues, económicas, ayudas por nacimiento o ayudas escolares, ayudas por hijos discapacitados, por ejemplo. Y otra cuestión importante, también pues, relacionada con lo que antes comentábamos, que en esta materia también pueden establecer los convenios, es fijar criterios en materia de permisos retribuidos, que también es otra de las áreas en las que pues, habitualmente se plantean problemas en la práctica. Pues darnos criterios más claros pues para saber en qué supuestos... Bueno, se plantean muchas dudas en la práctica, ¿no? Pues, por ejemplo, si una ausencia para acompañar al médico a menores se puede entender que está incluida o no en el permiso que el Estatuto de los Trabajadores establece como para atender un deber inexcusable de carácter público y personal. Pues al final el estatuto muchas veces es un poco genérico y entonces en la práctica se plantean dudas de si esta situación en concreto se puede encuadrar ahí o no. Entonces, en ese sentido, todo lo que el convenio pueda tratar de concretar o de desarrollar con más detalle, pues nos va a ayudar a luego poder aplicarlo en la práctica de forma más sencilla sin que se planteen estas dudas de si esta situación entra o no entra en este permiso retribuido o incluso regular permisos no retribuidos. Tampoco, como decíamos antes, no tenemos por qué ampliar el espectro de permisos retribuidos que establece el Estatuto, pero sí que quizás el convenio colectivo puede contemplar en determinados casos para atender circunstancias familiares, pues permisos no retribuidos. Y luego, por último, en el ámbito de la conciliación, también el teletrabajo, que es verdad que en sí mismo no es una medida de conciliación, pero sí que es cierto que pues en ciertos casos puede ayudar al trabajador a flexibilizar su organización, a organizarse de otra manera y bueno, darle una cierta flexibilidad, una facilidad para compaginar la vida laboral y familiar. Es verdad que todavía son pocos los convenios que regulan esta cuestión porque la Ley 10/21 de julio del 21 es todavía bastante reciente, pero bueno, sí que vemos algunos, el convenio de banca, el de grandes almacenes, el convenio de cajas o el de agencias de viajes. Y la realidad es que esto cada vez se va a desarrollar más en los convenios colectivos porque la propia ley remite a la negociación colectiva para negociar muchos de los aspectos del teletrabajo, con lo cual lo iremos viendo cada vez más. Es verdad que lo que hemos visto, lo que vemos hasta la fecha, son todos bastante similares, una redacción muy similar a la de la propia ley, pero bueno, en este sentido pues iremos viendo un avance y es otra de las ideas que quizás pues, pueda aportar en este ámbito pues ayuda a las partes en el día a día. Pasando ya al bloque de la retribución,
también, evidentemente, es una de las cuestiones en las que la negociación colectiva puede ayudar mucho. Es una realidad también incontestable en la Unión Europea y en España que la peor retribución de las mujeres por el mismo trabajo, es decir, es una realidad que existe brecha salarial, pero sobre todo brecha salarial, pero existe infrarrepresentación femenina, existe, como decíamos antes, más parcialidad, más temporalidad, y ese techo de cristal que también comentábamos, de esa mayor dificultad para alcanzar puestos de responsabilidad, y al final todo eso es lo que se traduce en esa peor retribución por el mismo trabajo. Entonces, en este sentido, la negociación colectiva es el instrumento por excelencia regulador del salario, por lo tanto, puede contribuir a establecer un modelo retributivo que no sea discriminatorio por razón de sexo. Evidentemente, en los convenios no hay cláusulas que formalmente establezcan una distinta retribución para hombres y mujeres por el mismo trabajo, lógicamente, pero sí que se pueden intentar adoptar medidas que, como decíamos antes, traten de evitar esa discriminación indirecta que se puede producir por elementos que sean aparentemente neutros, pero que al final puedan dar lugar a una discriminación. Por ejemplo, cláusulas o complementos de convenio que puedan dar lugar a esa discriminación retributiva indirecta son pues los relativos a complementos salariales, lógicamente no el salario base, pero sí algunos complementos salariales, como por ejemplo pues, aquellos que premian la antigüedad, sobre todo los que premian una antigüedad de larga duración, porque evidentemente, como decíamos, no están distinguiendo formalmente entre sexos, pero sí que están favoreciendo a los trabajadores masculinos. Y estos complementos, como sabéis, cada vez se están limitando más en los convenios colectivos. La inmensa mayoría pues ya los han congelado y no se siguen generando. También esto puede ocurrir con los complementos que premian la amplia disponibilidad temporal de los trabajadores, que esto al final se traslada a la estructura retributiva. Pues esto ocurre en pluses como la nocturnidad, la turnicidad, por ejemplo, pluses como de festividad y descanso semanal, pluses de asiduidad o de jornada partida, horas extraordinarias, disponibilidad, en definitiva, toda una amalgama de complementos salariales que premian la mayor disponibilidad de tiempo de los trabajadores y por lo tanto penalizan a quien tiene cargas familiares, que al final pues, generalmente suelen ser las mujeres. Por lo tanto, sí que en este sentido encontramos un ejemplo en el Convenio Estatal de Radiodifusión Comercial Sonora, en el que se establece que ese complemento de asistencia o asiduidad se regula de una manera respetuosa con los derechos de conciliación y se señala que no se tendrán en cuenta aquellas faltas de asistencia que deriven de permisos de paternidad, maternidad u otros permisos que están relacionados con los derechos de conciliación, y de esta manera se evita que pueda tener un impacto estas situaciones en la retribución. También pueden ser un elemento de discriminación indirecta los complementos de penosidad, que generalmente suelen estar vinculados a actividades más masculinizadas. De nuevo, es verdad que no se pueden considerar discriminatorios en sí mismos, porque es verdad que son actividades que pueden ser realizadas por igual por mujeres y por hombres, pero sí que pueden dar lugar al final a diferencias retributivas importantes, en función, en este caso, pues, del esfuerzo físico, que es más propio de actividades realizadas por hombres. Y además, al final, este tipo de complementos lo que revelan es que no se le está dando el mismo valor a un mismo elemento, a una misma capacidad, como puede ser la penosidad, en aquellas actividades que están más masculinizadas que en aquellas que están más feminizadas. Por ejemplo, actividades o trabajos que tengan una mayor carga de estrés o contacto con el público, o actividades de limpieza o en las que se utilizan instrumentos cortantes. En estas actividades que suelen estar más feminizadas no se utiliza este elemento de la penosidad, por ejemplo, para retribuirlas, y por lo tanto ahí también se va generando esa discriminación retributiva. En definitiva, pues son cuestiones que sí que convendría valorar, analizarlas, tenerlas en cuenta y tratarlas con cautela para evitar que se puedan producir esas discriminaciones. Por otra parte, en materia retributiva, es claro que hay una relación hay una íntima relación entre la retribución y el sistema de clasificación profesional. Entonces, esto exige
que el sistema de clasificación profesional del convenio garantice la no discriminación. Entonces, pues, por ejemplo, tratando de configurar grupos profesionales que no diferencien los puestos o los grupos en masculino o en femenino. En este sentido, pues, el lenguaje es importante, asegurar que se describen bien los puestos en la clasificación profesional y que se asigna la misma retribución a puestos que tengan competencias y exigencias similares. O, por ejemplo, también sería una buena práctica regular la estructura retributiva, incluyendo tanto las percepciones extrasalariales como todas las mejoras sociales aplicables a todo el personal sin ningún tipo de distinción por pues, temporalidad o parcialidad, para garantizar que ese sistema sea lo más neutro y objetivo posible. No sé cómo vamos de tiempo, Carolina. Sí, bueno, pues si os parece, por el acoso pasamos muy por encima porque ya se va a tratar en una ponencia más adelante. Con lo cual, bueno, pues simplemente aquí deciros que todas las empresas, lógicamente, tienen la obligación de prevenir pues, cualesquiera lesiones que puedan producirse al trabajador con ocasión del trabajo, entre ellas, evidentemente, los riesgos psicosociales que puedan derivar del acoso laboral, pero también el empresario tiene obligación de adoptar medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Así lo establece expresamente la Ley Orgánica de Igualdad. Y en este sentido, pues bueno, los convenios también pueden ayudar arbitrando procedimientos a seguir en este tipo de situaciones en las que se puedan producir acosos, pues detallando, definiendo lo que se considera acoso o estableciendo el concreto procedimiento a seguir, incluso aportando modelos de denuncias que puedan ser utilizadas por los trabajadores. En fin, aquí hay muchas medidas que los convenios pueden establecer para ayudar en esta materia. Y ya por último, en cuanto a la violencia de género, también es una materia en la que los convenios pues, todavía tienen que avanzar de forma bastante importante. La Ley Orgánica de Violencia de Género remite a la negociación colectiva el desarrollo de buena parte de los derechos que la propia norma contempla, pero es verdad que la mayoría de los convenios no recogen esta problemática de la violencia de género, y los que lo hacen, pues de nuevo, se suelen remitir simplemente a la ley sin desarrollar de manera concreta estos derechos y cómo se tienen que reconocer en la empresa. Por tanto, es una cuestión en la que hay que avanzar mucho. Pero sí que es verdad que identificamos algún convenio con muy buenas prácticas y medidas que están muy bien reguladas en esta materia, como por ejemplo en el convenio de banca o en el de pastas alimenticias, el ofrecer apoyo psicológico, apoyo médico, jurídico o laboral a las víctimas y a sus hijos, pues por ejemplo ofreciendo flexibilidad horaria en materia de jornada, la posibilidad de disfrutar vacaciones o permisos en un régimen distinto al habitual, ya sean permisos retribuidos o no retribuidos, en definitiva con un régimen más flexible, la posibilidad de suspender la relación laboral o incluso la extinción de la relación laboral en supuestos distintos a los del estatuto, con una mayor flexibilidad de nuevo, o el poder acogerse a una excedencia especial sin tener que cumplir el periodo mínimo de prestación de servicios que marca el estatuto. Eso lo vemos, por ejemplo, en el convenio de centros de jardinería. O, por ejemplo, la preferencia a ocupar vacantes que puedan surgir cerca del domicilio o del lugar al que puedan tener que trasladarse. También otra medida que puede ser positiva en este ámbito pues puede ser el ofrecer ayuda económica directamente en lo que respecta pues, a gastos de alquiler o de compra de vivienda o a gastos de traslado, o incluso pues, la concesión de préstamos o de anticipos para atender estas situaciones que se puedan derivar de la violencia de género. Otra cuestión importante, muy importante en este ámbito, es la formación, el garantizar que pues, las personas víctimas de violencia de género que puedan estar en una situación de suspensión de la relación laboral en excedencia, se les garantice el derecho a realizar la formación, a continuar recibiéndola y a que se considere la antigüedad de esos periodos también a todos los efectos. Luego hay otros convenios que regulan de manera detallada protocolos preventivos a seguir en estas situaciones y de ayuda a la víctima, incluso con participación de los representantes legales de los trabajadores. O medidas de acción positiva, ya las hemos comentado, pues para la cobertura de puestos de trabajo vacantes.
También otra medida que puede ser positiva es la creación de una comisión especial informativa para informar a la víctima de sus derechos, de las acciones judiciales que puede interponer para ponerla en contacto con organizaciones y asociaciones especializadas. Y ya por último, otra buena práctica que identificamos y que puede ser bastante positiva es que se reconozca la condición de víctima no solo por las vías establecidas legalmente, es decir, no solamente cuando se acredite la orden de protección o el informe del Ministerio Fiscal, sino pues con cualquier otra cuestión que pueda regular el convenio, pues con un dictamen de los servicios sociales, con una denuncia del juzgado o con otro tipo de informe probatorio de algún otro organismo público que permita agilizar que estas personas puedan disfrutar de estos derechos que contemple el convenio, porque al final en estos casos la celeridad es muy importante. Y ya con esto yo creo que hemos abarcado un poco las principales cuestiones que os quería comentar y a vuestra disposición si queréis plantear cualquier cuestión, ya sea ahora o más adelante. Pues muchas gracias, Patricia. Y yo creo que vamos a dar paso, si hay alguna pregunta rápida, antes de dar paso a la siguiente ponencia. No sé si tenéis alguna en la sala. ¿No? Bueno, pues al final de toda la jornada abriremos un turno y, como sabéis, estamos aquí a disposición. Si os queda alguna duda, se la trasladaríamos posteriormente. Pues gracias, Patricia. Gracias. Bueno, pues ahora invito a subir a Boucha Legit. ¿Lo he dicho bien? Pues Boucha, cuando quieras. Bueno, pues mientras haga su presentación voy a presentar a Boucha. Es graduada social por la Universidad Complutense, técnico en Igualdad y Conciliación por la Universidad de Nebrija y actualmente lleva ya años trabajando en el Departamento de COE Madrid, que agradezco tu participación y tu desplazamiento, Boucha, especialmente para nuestra jornada de hoy. Pertenece al Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social en COE y ha estado siempre ligada con experiencia en materias de empleo, migración, inclusión social, igualdad y diversidad. Asimismo, y también hemos querido contar con ella por eso para esta jornada, ha participado directamente en las mesas de negociación de todo lo que han sido las herramientas de transparencia salarial, registro retributivo, valoración de puestos y guías técnicas para las empresas. Entonces, bueno, hemos querido que nos dé un poco de luz, ¿verdad?, cómo ha sido todo este proceso de negociación y qué resultados en la práctica ha tenido. Pues cuando quieras, Boucha. Pues buenos días a todos. Me vais a disculpar, yo tengo una voz ahí un poco rasposa. Llevo desde ayer tosiendo y no sé a qué se debe. Bueno, siento el retraso, me hubiera gustado venir desde el principio para escuchar todas las ponencias, pero esto de intentar conciliar la vida laboral y familiar, pues es lo que tiene, no se puede estar en todos los sitios a la vez. De todo, me pidió Carolina, ya me hice una breve presentación creo que lo más importante por lo que hoy estoy aquí es porque he sido la persona que participó en la negociación de las 3 herramientas de igualdad que conocemos todos de transparencia salarial, como yo y otra compañera representando a las organizaciones empresariales en esas negociaciones. Quería centrarme un poco en la auditoría retributiva porque el registro retributivo, no sé si os acordáis, ya el año pasado pues tuvimos un poco así jornadas explicando cómo utilizar esa herramienta y la herramienta de valoración de puestos de trabajo vendrá más tarde la directora general de Trabajo, Verónica, a explicarla. La auditoría retributiva yo es que la veo como una combinación de las 2 herramientas. Es más, una parte de la auditoría es eso. Luego ya la otra parte es el diagnóstico retributivo que hay que negociar en el diagnóstico del plan de igualdad. Los elementos esenciales que los 2 reglamentos de igualdad vienen a decir que son las herramientas de transparencia salarial que nos tienen que ayudar como empresas a debatir o a corregir o a prevenir esa brecha salarial que, como bien la compañera anterior, existe, pero en ocasiones existe y se le malinterpreta. No es que en una empresa una mujer cobre menos que un hombre intencionadamente, es porque si te pones a diagnosticar la situación de la empresa te das cuenta que la gran mayoría de las mujeres en esa empresa son las que tienen la reducción de jornada en comparación con los hombres. Gran mayoría de mujeres son las que tienen la excedencia, más mujeres son las que trabajan con contrato a tiempo parcial, más mujeres son las que tienen contratos temporales.
más mujeres son las que tienen esa brecha en pensiones porque son las que se incorporan más tarde al mercado de trabajo. Existe esa brecha salarial, pero en ocasiones la malinterpretamos y en ocasiones hasta incluso damos como mensajes erróneos de a partir de ahora la mujer empieza a trabajar gratis. No es verdad. O sea, la mujer lo que necesita es un cambio en la sociedad, pero no empezamos diciendo que trabaja gratis porque no trabaja gratis. Lo que hay que hacer a lo mejor es trabajar en otras medidas, pero no en lanzar ese tipo de mensajes porque creo que ninguna queremos trabajar gratis. Os ponías, le mandaba ya la presentación a Carolina, digo, la mía es muy escasa porque solo quiero llamar la atención con 3 palabras y luego el resto explicároslo. Aquí me acabo de dar cuenta que faltaría un elemento esencial también que viene en los reglamentos de igualdad y en la ley orgánica y en el Real Decreto 6/2019, que es el derecho a la información que tiene la RLT. O sea, estas herramientas tienen otra cuarta pata, que es la representación legal de los trabajadores, que hay que consultarla previamente a la realización del registro retributivo y hay que negociar y realizar con ellos el diagnóstico del plan de igualdad. Quería hacer como que imagino que no será necesario, pero digo por recordatorio un poco la diferencia entre auditoría retributiva y registro retributivo. El registro retributivo en realidad es obligatorio para todas las empresas desde el Real Decreto 6/2019 del 1 de marzo. Es verdad que tuvo un boom con los reglamentos de igualdad del 901 y el 902, pero en realidad las empresas ya estaban obligadas a tenerlo desde mucho antes. La diferencia entre el registro y la auditoría es que el registro lo tienen que tener todas las empresas, aunque sean 3 personas, aunque sean una mercería con 2 trabajadores, tienen que tener un registro retributivo. En cambio, la auditoría retributiva no. La auditoría retributiva es para las empresas de más de 50 trabajadores, porque estas empresas están obligadas a tener un plan de igualdad. Pero también pueden estar obligadas empresas que no sean más de 50 trabajadores, pero quieran tener un plan de igualdad. O sea, la auditoría retributiva es contenido mínimo y necesario del diagnóstico del plan de igualdad, aunque sean menos de 50 trabajadores y aunque el plan de igualdad sea voluntario y no obligatorio por norma. Aquí os he puesto unas imágenes de la herramienta de registro retributivo, que no sé si algunos estéis o no familiarizados con ellos. En el registro retributivo, ya hace 2 años y medio, cuando lo negociamos, teníamos dos hojas, por así decirlo. La hoja del registro para las empresas que no están obligadas a tener una auditoría retributiva, en el que las agrupaciones se hacían según la clasificación profesional, según los grupos profesionales o categorías, que espero que no haya todavía convenios que utilicen esta palabra, o sea, según la clasificación profesional del convenio colectivo que se aplique a esa empresa. Pero luego había otra hoja del Excel que te daba el registro retributivo para aquellas empresas que sí estaban obligadas a tener una auditoría retributiva y se hacía por agrupaciones de puestos de igual valor. ¿Esto qué quiere decir? Que previa esa página del registro retributivo tenías que haber hecho la valoración de puestos de trabajo. Entonces, sería una parte práctica de la auditoría retributiva sería coger la hoja del Excel de las agrupaciones según la valoración de puestos de trabajo, que aquí os pongo más o menos, no sé si habéis tenido tiempo de ver la nueva herramienta de valoración de puestos de trabajo. Esto es un ejemplo que encontré por ahí perdido. Cuando ya has hecho toda la valoración de puestos de trabajo, vas a la página del Excel donde te pone agrupaciones y te los agrupa. Pues según la agrupación que te da la valoración de puestos de trabajo, estas personas, su salario lo tienes que poner en la hoja del registro retributivo según las agrupaciones del puesto de trabajo. Luego ya automáticamente el registro te las agrupa. Tienen que coincidir con la valoración de puestos de trabajo porque están hechas de manera automática y utilizan el mismo mecanismo. Yo eso la llamo como la parte práctica y la parte previa que tiene que hacer la empresa. Tu empresa tienes que tener tu registro retributivo y tienes que tener tu valoración de puestos de trabajo. Y cuando tienes estas 2 herramientas, las tienes que hacer encajar. Entonces, el resultado final, estas agrupaciones con las cantidades percibidas y las diferencias desglosado por sexo, es la primera parte de tu auditoría retributiva. Es la primera parte que tienes que traer a la comisión negociadora para empezar a negociar tu diagnóstico retributivo. No sé si habéis tenido también ocasión o tiempo de ver la guía de auditoría retributiva. Ahí ya directamente pasa a los pasos. Tú ya tienes que haber hecho el paso previo de la valoración de puestos
y del registro, y ya tienes que tenerlos agrupados, ya tendrías que tener la foto, y ya con eso tienes que llegar a la comisión negociadora a diagnosticar tu situación retributiva en la empresa. Y ahí tienes que tener en cuenta todo, desde el acceso de las personas trabajadoras, cómo lo determinas, si a ese puesto de trabajo o a esa empresa o a ese sector, porque hay sectores, no nos vamos a engañar, hay sectores muy masculinizados y hay sectores muy feminizados. Entonces, todo esto lo tienes que tú diagnosticar con la comisión negociadora antes de iniciar tu plan de igualdad. Una vez en el diagnóstico, en la auditoría retributiva, normalmente se tienen en cuenta dos cosas. La primera, la valoración de puestos de trabajo, creo que es de la que parte gran parte, perdonad la redundancia, de las diferencias salariales. Haciendo la herramienta de valoración de puestos de trabajo había muchísimo debate. Al final lo terminó tajantemente la directora general de trabajo diciendo: esto es una herramienta de valoración de puestos con perspectiva de género. No es una herramienta al uso, no es una herramienta que te puede hacer una consultora, no, esta es con perspectiva de género. ¿Y eso qué significa? Que vamos a puntuar y vamos a tener en cuenta condiciones, características o elementos que no se tienen en puestos feminizados y en cambio sí se puntúan en puestos masculinizados. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil es el esfuerzo. No sé si habéis visto la herramienta de valoración, bueno, si no, de todas maneras, luego Verónica os la explica. Hemos determinado 4 tipos de esfuerzo. Por norma general, siempre el esfuerzo físico puntúa más que el esfuerzo emocional o el esfuerzo intelectual. Aquí se ha dado la misma puntuación, incluso en ocasiones se ha puntuado un poquito más el esfuerzo emocional. ¿Por qué? Porque se determina que las mujeres siempre sus trabajos tienen más esfuerzo emocional que esfuerzo físico en el que se centran los hombres. La autonomía o la responsabilidad sobre los datos, la responsabilidad económica de una empresa, la responsabilidad sobre los recursos. Lo que se ha intentado hacer es lo que siempre habitualmente se había puntuado más o normalmente solían ser características de puestos de trabajo que desempeñaban hombres. En la herramienta de valoración de puestos de trabajo lo que se ha hecho ha sido equilibrar las puntuaciones y en ocasiones hasta incluso darle más puntuación a características que suelen estar más en puestos de trabajo que desempeñan mujeres que de los que desempeñan los hombres. Esta era como la parte principal de este diagnóstico de la auditoría. Y la segunda parte serían los factores o los elementos o las medidas que tiene una empresa o que establece un convenio colectivo con toda la buena intención del mundo, pero que se hace uso mal de ello. Por ejemplo, terminando un poco con tu intervención, Pati, los permisos de conciliación. O sea, en la negociación colectiva, cuando se pactan o se acuerdan permisos, se añaden más permisos. Vamos a dar más permisos para las tutorías de los niños, para entrar más tarde y salir más tarde. El problema de estos permisos es que cuando se hace un diagnóstico es que la gran mayoría de estos permisos siempre los disfrutan las mujeres. Entonces, otra parte del diagnóstico es determinar los permisos que hay en esa empresa y el uso que hacen los trabajadores de esa empresa. Luego la tercera parte ya sería como elementos o medidas que podríamos negociar en nuestro plan de igualdad para poder no corregir eso, pero de la mayor manera posible evitar que siempre sean las mujeres las que cojan estos permisos. Hablando un poco así de la negociación, es verdad que siempre solemos tener dudas de qué datos tengo que traer yo a la comisión negociadora, cómo hacemos para el audit. Es verdad que la RLT tiene legitimación primera para estar ahí, para negociar con nosotros el plan de igualdad. ¿Por qué al principio os decía que el primer ejercicio de la auditoría es el encaje de estas dos herramientas? Porque tú para hacer tu valoración de puestos de trabajo no tiene que estar la RLT contigo, ya la tienes que traer hecha y el registro igual. Pero para la negociación del diagnóstico retributivo tenéis que acordar ese diagnóstico. Si se diagnostica que las mujeres del grupo profesional de auxiliar administrativo cobran menos que los hombres del grupo profesional auxiliar de almacén, cuando son trabajos de igual valor, incluso llegamos a hacer ejemplos un poco así de comparar una enfermera y un médico. A lo mejor la puntuación es la misma. ¿Qué es lo que les diferencia? La condición educativa. Pero es que nosotros, si os dais cuenta, en la herramienta de valoración de puestos, la condición educativa es como
una ínfima puntuación, porque lo mismo son puestos de trabajo de igual valor. O sea, el esfuerzo que requieren los dos puestos es el mismo. La responsabilidad de los puestos es el mismo. Incluso se llegó a decir que a lo mejor la responsabilidad de la enfermera es superior que al del médico. O sea, aquí se empiezan a mezclar un poco lo que son las valoraciones de puesto con los grupos profesionales y con las herramientas de registro retributivo. Hay que tener mucho cuidado cuando se negocia el diagnóstico retributivo porque tenéis que estar de acuerdo las dos partes en el diagnóstico. Antes de empezar ya el pronóstico, que es adoptar medidas y hacer el plan de igualdad. Hay que acordar que el diagnóstico estáis de acuerdo los dos, de que está habiendo una discriminación a las auxiliares administrativas. Cuando tú no lo ves así, porque por convenio y por grupo profesional tiene que percibir esto y el auxiliar del mozo de almacén tiene que percibir esto. Pero si en la valoración de puestos de trabajo te determina que tienen una puntuación parecida o están en el mismo rango, en el mismo intervalo, ahí hay que tener cuidado porque hasta el diagnóstico tiene que estar negociado para empezar con el pronóstico, que es lo que digo yo, la adopción de medidas. No sé si hablo muy rápido, porque os veo muy callados. No sé si queréis hacerme alguna pregunta. Yo prefiero que sea como más dinámico en vez de terminar yo la ponencia y que me preguntéis. No sé hasta ahora si queréis saber algo. Yo tengo una duda. Sí, claro. Mira, cuando utilizo la herramienta, vale, las categorías de los factores los asignas y te sale, si haces la suma, realmente... Bueno, no hace falta. Ah, vale. Bueno, a ver, cuando utilizo la herramienta del sistema de evaluación de puestos de trabajo, las categorías y los factores entiendo que están muy bien descritos. La verdad es que me encanta, ¿vale? Y con ejemplos. Luego, y con ejemplos. En la guía de uso tienes claro el sistema de ponderación y en lo que se transforman como puntuaciones al final. Es decir, por ejemplo, limpiador 500 y un cristalera, pues 550. Lo que no aparece en ningún sitio es cómo tienen lugar luego las agrupaciones, el criterio de agrupación. Yo al menos no lo he visto en ningún sitio. Las hace de manera automática el Excel. Lo sé. Fue un debate que nos duró, pues, por no decirte un mes, que luego si quieres cuando venga Verónica le haces la misma pregunta porque ella va a explicar más a fondo la herramienta, pero se hizo una agrupación por intervalos. Dependiendo del número de puestos de trabajo que tengas, se hacen intervalos de puntos. Y no se hace la agrupación hasta que hayas rellenado todos los puestos, para ver qué puntuación, o sea, escogen agrupaciones. Es como de 100 a 300, de 300 a 6, pero depende de todos los puestos de trabajo que tengas. Es que no se llegó ni a hacer una agrupación aritmética, ni geométrica, ni... Entonces se determinó de una forma automática, pero lo último que dijimos que fuera por intervalos. Luego ya no sabemos cómo la consultora, qué tipo de algoritmo utiliza para el intervalo. Hubiese sido a lo mejor bastante transparente por nuestra parte ponerlo en la guía. Podemos sugerírselo a la directora general de trabajo. Pero eran intervalos de forma automática dependiendo de todos los puestos de trabajo que había en la empresa. Podían ser agrupaciones de 3 centésimas, de 2, dependiendo de cuántos puestos, porque tampoco nos quedaba que se hicieran agrupaciones automáticas para todos cuando en una empresa solo hay 3 puestos de trabajo diferenciados. Si no, nos saldrían jerárquicamente como muy distanciados y era lo que no querían, que hubiera mucha diferencia, mucho distanciamiento entre los puestos de trabajo. Estaría bien que se publicase el algoritmo porque sería más transparente. Nosotras, por nuestra parte, lo pedimos. En aquella época lo pedimos y es más, queríamos que fueran agrupaciones, creo que eran aritméticas, para que se pudiera. Lo que no tenía sentido era que englobaran, lo que te digo, un enfermero y a un médico en una misma agrupación, porque la puntuación que tenían, a lo mejor eran 100 de diferencia, pero eran 100 muy grandes. Pero si un hospital solo tiene 4 o 5 puestos, bueno, así siendo muy simple, pero 10 puestos de trabajo diferenciados, nos salían en la misma agrupación. Pero yo se lo dejaría caer a Verónica, por principio de transparencia, a lo mejor, utilizando la palabra de estaría bien que se publicara en la guía también. Vale, muchas gracias. Pero más que nada, a nosotros nos sucedía lo mismo. Llegó un momento en que no sabíamos cómo hacían la agrupación. Lo que sí nos dijeron los de la consultora que realizaron el Excel era que se hacían
por intervalos, y dependiendo del número de puestos de trabajo se hacían intervalos más pequeños o intervalos más grandes. Pero... Gracias. ¿Qué reglas se han seguido? Ahí no te puedo ayudar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, y de la adopción de medidas, yo solo quería decir que lo acaba de decir la compañera de antes, una buena práctica, por así decirlo, sería hacer un recopilatorio de buenas prácticas. Es verdad que tenemos pendiente una guía, pero en estos momentos no queremos decir nada de guías, vamos a descansar un poco. Una guía que es la inclusión de la perspectiva de género en la negociación colectiva. Creo que es por donde hay que empezar. Un pequeño inciso, hablando de la herramienta de valoración de puestos de trabajo, en muchísimas ponencias y muchísimas jornadas siempre me dicen que no entendían el funcionamiento de la herramienta, no entendían sus agrupaciones, sus automaticismos o su sistema. La respuesta que nosotros poníamos la respuesta que recibíamos, cuando hacíamos ese tipo de preguntas es que no es una herramienta de valoración al uso, es una herramienta con perspectiva de género. No sé eso cómo afectaría a las agrupaciones, pero es verdad que siempre hay que tener en cuenta cuando valoras los puestos de trabajo con esta herramienta es que lo estás haciendo con perspectiva de género. Es verdad que no todos tenemos formación en género como nos gustaría tener, y a lo mejor sería lo básico, empezar con tener formación en perspectiva de género y luego meternos en negociar convenios colectivos o planes de igualdad y hacer valoraciones de puestos de trabajo con esta herramienta. Pero también quiero que lo tengáis como en la cabeza antes de empezar a utilizar esta herramienta, porque a lo mejor en comparación con otras herramientas que hayáis podido conocer de alguna consultora o de alguna empresa, no tiene nada que ver, principalmente por el añadido con perspectiva de género. Perdón, ¿habías levantado la mano? Buenos días. Sí. Ahora que comentas otras herramientas de otras consultoras, era por saber si a la hora de hacer el diagnóstico retributivo con la representación, las empresas pueden escoger otra herramienta retributiva diferente, sin tener en cuenta la representación o cómo funciona esto. Tú la valoración de puestos de trabajo eres libre de escoger cualquier herramienta, al igual que la del registro retributivo. Estas dos herramientas se hicieron para un poco facilitar la tarea a aquellas pequeñas y medianas empresas que no tenían los recursos suficientes que a lo mejor puede tener una grande. Pero tú eres libre de escoger la herramienta que quieras, hasta incluso de externalizar la auditoría. El problema que vas a tener con eso, o al menos nosotras fue el que vimos cuando hablábamos de la posibilidad de que se utilizaran otras herramientas y de externalizarlo, es que te lo pueden poner en duda, te la pueden cuestionar. Pero no significa que no es válida o que te la echen para atrás. Simplemente que uno de los pasos entonces en el diagnóstico será estudiar la herramienta que has utilizado tú. En cambio, si ya utilizas las del ministerio, es como que te saltas ese paso. Directamente se dan por válidas esa valoración de puestos y se da por válida ese registro. Si utilizas otra herramienta, mi temor entre nosotros es que quieran ver la valoración de puestos, quieran ver cómo la has utilizado, la dinámica que tiene esa herramienta, lo que has escrito en cada puesto, cómo has puntuado cada puesto. En cambio, si tú utilizas la del ministerio, la que hemos negociado, con las agrupaciones ya dadas, se entiende que ya la has hecho con perspectiva de género. Utilizando otra herramienta, corres el riesgo de que quieran ver la herramienta, la dinámica de la herramienta y el mecanismo de esa herramienta y las puntuaciones que le has dado a ese puesto de trabajo e incluso un poco indagar más, porque eso sí que pueden hacerlo. Cuestionarte la herramienta porque no se entiende ni se sabe si es con perspectiva de género. Por eso intentamos que la de valoración de puestos de trabajo fuera mucho más sencilla que la del registro retributivo. Espero que lo hayamos logrado, porque la del registro retributivo es verdad que entre explicar importes equiparados, importes efectivos y la diferencia entre los dos Excel, la de valoración de puestos intentamos... He de deciros que, bueno, no quiero entrar mucho en esta herramienta porque luego Verónica os la va a explicar, pero los 4 grandes bloques que hemos determinado en la herramienta son los 4 grandes bloques que establece la norma para tener en cuenta trabajos de igual valor, que es la naturaleza de las funciones, las condiciones educativas, las condiciones de formación y profesionales y luego las condiciones laborales externas. Se utilizaron estos 4 bloques que ya vienen en el Real Decreto e intentamos que
también os comento que simplificamos muchísimo la herramienta, porque os iba a tocar 180 competencias que teníais que valorar y a todos los trabajadores todas las competencias, porque la herramienta lo que tiene es que cada trabajador tiene que ser puntuado y valorado por todas las competencias, porque lo mismo inglés solo lo necesita el puesto de director de relaciones institucionales, pero vas a tener que puntuar inglés para todos, que era lo que hacía que la herramienta sea como adecuada y total para todos, que estén todos en el mismo, como decían ellas, en la misma liga, que estén todos en el mismo punto de comparación. Entonces intentamos minimizarla muchísimo y en muchas como agrupándolas. O sea, es verdad que si leéis la definición de polivalencia, no es la definición de polivalencia que conocemos en los convenios colectivos. Y es más, se ha definido para que se entienda que no es esa polivalencia, pero porque nos venían ejemplos a la mesa de lo más extraños que os podáis imaginar, de a lo mejor experiencias que tenían las compañeras de los sindicatos y tenías que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, un ejemplo que siempre se sacó mucha colación en la mesa de negociación, que es el de la persona de la limpieza. La persona de la limpieza solo se tiene que encargar de la limpieza del centro, del establecimiento. Por ejemplo, contratas a una persona de limpieza solo para limpiar este salón. Pero el problema que te encontrabas es que esta chica también recogía colillas, también hacía recados, también traía... Entonces, ya ese puesto era polivalente. Aunque tú por convenio, esa categoría o ese grupo no tiene polivalencia, pero esa chica ya está haciendo funciones polivalentes y ya se lo tienes que puntuar. O sea, era un perfil ya esto de hacerlo llegar a la empresa era más difícil porque te decían, pero yo no le he dicho que recoja las colillas. Yo la he contratado para que sea de limpieza y se acabó. ¿Por qué recoge las? Pero ya esa persona, como la han visto recoger colillas, ya forma parte de su puesto de trabajo y ya significa que tiene que tener puntuación en polivalencia porque hace más de una tarea y más de una función. Entonces, la herramienta está muy simplificada. Siento mucho si algunas de las definiciones no se entienden mucho. Hemos intentado también con ejemplos intentar aclararlo. No sé si en ocasiones lo hemos hecho, en otras ocasiones hemos incidido más a error o les hemos todavía replanteado más dudas. Pero es verdad que en todo momento, y yo siempre que explico la herramienta o hablo de ella, es de no la tengas en cuenta como una herramienta al uso. Es una herramienta con perspectiva de género, que se ha negociado y se ha creado para una función, que es la de realizar el diagnóstico del plan de igualdad. No sé si hay alguna pregunta más. No sé cómo voy de tiempo. Pues no sé cuando me digáis. No sé, esperaba más preguntas. Sí, no sé si queréis aprovechar, exacto, los que hayáis trabajado las herramientas o las hayáis revisado, tenéis alguna duda en el manejo, más que la herramienta en sí misma, también un poco todo lo que es previo, ¿no es verdad? Lo que decía vos a la comisión negociadora, qué tengo que darles, que no, dónde interviene la RLT o No los sé sindicatos si mayoritarios. ¿Alguno habéis empezado ya a negociar un plan de igualdad? Sí. Bueno, pues fácil no es, ¿verdad? Pero no es fácil. Y he de deciros que de verdad que muchas veces cuando la gente me dice es que no se entiende bien o está mal hecho, podría haber sido más fácil. Nuestra intención era hacerlo mucho más fácil y hubiésemos querido hacerlo más fácil, pero también he de deciros que es mucho más fácil que la versión original que teníamos y de la que partíamos. También, no es por nada, pero son mesas de negociación bastante peculiares en las que se quiere tener un intervencionismo en todo y nosotros intentábamos frenarlo, pero no significa que no vayamos a cumplir la ley, porque lo que tenemos en el Real Decreto Ley lo tenemos, lo que tenemos en la Ley Orgánica también, y yo creo que también por un poco esa transformación social de vamos realmente a utilizar estas herramientas que nos ponen para de verdad acabar con la brecha salarial, porque no creo que nos agrade que exista esta brecha salarial e incluso en algunas empresas no creo que el ambiente laboral que tenga, si esa brecha salarial es notoria, existente y visible, pues ayuda a un buen clima laboral. O sea, lo hacíamos por las dos perspectivas, de intentar de verdad utilizarlas bien estas herramientas, pero también teniendo nuestro límite y también un poco salvaguardando la capacidad de la empresa y
su deber de vigilancia, pero también de dirección de su empresa. O sea, llegaba un momento en el que ya no sabía si era tu empresa o te estabas asociado con el que estabas negociando, porque muchas de las decisiones que tenías que tomar tenían que pasar por ahí. Pero yo creo que medianamente si se leen las normas, en las guías intentamos también hacerlo lo más pedagógico posible, espero que sea así, y si no es así, pues igualmente nos disculpamos, pero en la medida de lo posible las negociaciones, pues imagino que como en todas las negociaciones no son nada fáciles, pero siempre se intenta que el resultado sea bueno para ambas partes. Espero que nosotros, al menos por la parte que nos toca de las organizaciones empresariales, hayamos logrado un punto de equilibrio. Yo sí quería aprovechar para preguntar, para incidir más en qué consiste exactamente. Lo digo porque es una consulta muy frecuente que nos hacéis llegar las empresas, sobre todo las que no habéis empezado con el plan de igualdad. El registro retributivo parece que está claro y es un control de datos, punto, no es externo, no hay que publicarlo, no hay que registrarlo en ningún sitio, que eso es otra de las cosas que nos preguntan. ¿De dónde hay que ir? ¿A la Dirección General de Trabajo a depositar el registro? No, pero sí que la auditoría, ¿en qué consiste exactamente la auditoría? Porque también la palabreja pues ya invita a que tengo que llamar a un despacho, me tienen que hacer una auditoría externa. No necesariamente. Eso, entonces exactamente una info para aquellas empresas, sobre todo que no tengáis hoy plan o estéis en ello. ¿Cómo debo reflejar una auditoría directa bien hecha y si tengo o no que contar con externo para esta auditoría? Normalmente con las herramientas hemos intentado que no sea necesario contar con un externo. Simplemente hay que hacer muy bien la valoración de puestos de trabajo. El primer paso para la auditoría es la valoración de puestos de trabajo y hay que hacerla muy bien porque el reflejo de las agrupaciones de la herramienta de valoración de puestos de trabajo es el que vas a llevar al registro retributivo. Y ahí ya tienes la primera cara de la auditoría, que es agrupaciones, que normalmente suelen ser de trabajos de igual valor, que muchas veces, por lo que parece ser, puestos de clasificación de un grupo profesional por debajo del otro, en el que está en el límite, probablemente la agrupación que te haga la herramienta es de ponértelos los dos en el mismo y siempre tirando para arriba. Una de tus respuestas será: las agrupaciones, siempre que una puntuación quede por debajo, pero se encuentre en el límite, siempre la van a tirar para arriba. Esa era una de las primeras normas que se le dio a la consultora en la elaboración, que la agrupación, si alguien se quedaba en el limbo o en el límite, siempre lo van a tirar para arriba. O sea, siempre vas a tener una puntuación superior de la que partías. Y cuando tengas esta agrupación y la reflejes en el registro ya tienes la agrupación, las diferencias salariales, la media y la mediana, que el registro te lo divide por salario base, todos los complementos, la total y las extrasalariales. Esta es como tu primera foto de tu auditoría. Pero el resto, que el diagnóstico retributivo que hay que llevar en esa auditoría, lo tienes que negociar en la comisión negociadora. Podéis sentaros los dos a decir que queréis un externo, pero normalmente no hace falta. Normalmente si os sentáis los dos, es verdad que hay que poner la información sobre la mesa. Vamos a ver cuántos trabajadores tiene esta empresa. Entonces, recogiendo las agrupaciones, el grupo profesional, el convenio colectivo de aplicación, empezáis ahí a juntar los datos. No se hace en 2 días ni en 2 meses. Partimos de que tenemos como prisa por negociar. Una auditoría no se va a hacer en 2 meses, porque tienes que, lo que es todo lo que afecta a la empresa, hacerlo con una comparación retributiva. El acceso al trabajo, la promoción, la formación, las medidas de conciliación, los permisos, las excedencias, las suspensiones, las bajas, todo lo tienes que hacer cómo incide la materia retributiva y todo esto, por supuesto, desglosado por sexo y por grupos profesionales y por tipos de contrato, por tipo de jornada, todo. Yo no creo que se necesite ayuda externa. Lo que se necesita es muchísimo tiempo. La ayuda externa me refería más que nada que no tiene que intervenir por norma, por la legislación establece que es una auditoría como las que tenemos las empresas financieras, quiero decir. No, esta es distinta. Esta auditoría del plan de igualdad no... Vale. Bueno, pues yo, decir esto, las herramientas creo que están disponibles en la web del Ministerio. Para los que no lo sepáis, nosotros tenemos enlace también desde nuestra página. Si tenéis dudas en el manejo o necesitáis de apoyo desde nuestro servicio, ayudamos a empresas a realizar toda esta tarea. O sea que aquí estaremos. No sé si hay alguna consulta más. Los que nos acompañáis en streaming, no me han pasado ninguna nota, no hay nada. Vale.
Pues vamos un poquito antes de tiempo, pero así yo creo que finalizaremos antes y mejor para todos, que además hace calor. Ya disculparéis, no lo hemos dicho al principio, pero es que tenemos estropeado el aire por el cambio de máquina y se nota, ¿eh? Pues paramos ahora, nos tomamos un café y yo creo que son las 11 menos 5, pues hoy 20, ¿eh? Yo doy el toque aquí y nos incorporamos otra vez, ¿vale? Encantada, Carolina. Senta haber sido tan corta, digo, a ver si Normalmente, lo de las herramientas, ahora en el café surgirá. Las herramientas hasta que no te metes en el manejo y muchas empresas que no sé si lo habrá
Sí, con el gato. Ahí va. ¿Y esto? ¿Sí? Sentate un momentico y te presento. Sí, sí, sí. Se te ha ido la línea de abajo. Anda, está desconfigurado un poco. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de la jornada, que nos ocupará ya hasta el cierre. Y seguimos con la ponencia que hemos querido traer para hablar específicamente de protocolos de acoso sexual y por razón de sexo. Para ello nos acompaña Manuela Yagüe. Manuela es licenciada en Psicología Industrial, máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y también es técnico superior en Igualdad de Género. Está homologada por el Ministerio en Igualdad de Oportunidades, Aplicación Práctica en la Empresa y Recursos Humanos. Es consultora especializada en el diseño e implantación de planes de igualdad, además de gestión de recursos humanos en general. Ha trabajado en varias empresas y actualmente colaboramos con ella y con su equipo en todo lo que es la elaboración de planes de igualdad en todas aquellas empresas que nos lo estáis solicitando. Pues cuando quieras, Manuela. ¿Me subo? Que creo que me han dicho que subiese y bajase porque se acopla. Como quieras, si quieres. Pero como yo estoy desde aquí, no sé cómo, pero bueno, me voy a apañar así, que me muevo mucho. A mí van más los micros así. Pero bueno, por lo menos para que lo veáis mejor, me veáis mejor y os vea yo también, que al fin y al cabo también siento a ver si os interesa o no la materia, si os estoy viendo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de protocolo de acoso. Es verdad que es un tema muy delicado, que lo voy a intentar hacer lo más dinámico posible, pero al final es ley, tenemos que cumplir la ley y estamos para eso. Es súper importante tener muy bien atado este hecho y que todas las actuaciones que hagamos al respecto sean de verdad bien protocolarizadas y que sepamos luego llevarlas a término, que yo creo que eso es lo fundamental en este caso, ¿no? Entonces, sobre todo, comentaros, en la sociedad estamos muy sensibilizadas con todo lo que tiene que ver con violencia de género. Protocolo de acoso no podía ser de otra manera y es verdad que el que haya alguna presencia de acoso sexual o por razón de sexo en una empresa es, bueno, un síntoma, evidentemente, de la sociedad en la que estamos introducidos, ¿no? Que hay algunas cosas que las tenemos ahí, que tenemos que ir sanando, pero sobre todo es una evidencia de una desigualdad real que puede haber en la empresa. Entonces, tenemos que estar muy sujetos a esto. ¿Y por qué? Es verdad que hemos normalizado ciertos comportamientos y entonces hay veces que nuestra plantilla, nuestras personas, no sabrán diferenciar entre qué puede ser acoso, qué es una broma, qué tengo que hacer, y eso es muy importante. Y importante también que sepamos trasladar la importancia de esto, de que a lo mejor estamos en otra fase, quizá hace 10 años, 20 eran otros tiempos, se podía hacer una serie de aspectos. A día de hoy creo que tenemos que tomarnos muy en serio esta parte y tenemos que ser un poco más estrictos, frenando según qué comentarios, ¿no? Es verdad que en igualdad lo prioritario yo creo que parte de una comunicación diferente, pero sobre todo esas actuaciones en cuanto a acoso, que os he puesto pues, con los 3 comportamientos, ¿no? más identificatorios. Uno es un comportamiento no deseado, evidentemente la víctima no va a desear que le hagan nada, con lo cual nos enfrentamos a que habrá víctimas que se estén metidas en una situación donde evidentemente no quieran estar y no sepan cómo salir, con lo cual interesante también esa parte que la tengamos contemplada. Contemplado también que evidentemente tiene alguna connotación sexual. Es algo que no es que sea tabú en esta sociedad el sexo, pero es verdad que es algo muy íntimo de cada una de las personas, que cada uno tenemos una idea sobre esto. Entonces no lo podemos dejar aislado, no podemos taparlo, sino que tenemos que llevarlo a término, ¿no? Porque a lo mejor ciertos comportamientos no se deberían dar en una empresa, ciertas actuaciones, ciertos comentarios que vienen un poco en relación a esos hábitos sexuales que podamos tener, ¿no? Y ya me estoy refiriendo más a tipos bromas, tipos comentarios y que vuelvo a repetir, que a veces normalizamos y que a lo mejor no deberíamos, ¿vale? Y uno de los terceros es atentar contra la dignidad. Es verdad que esa persona que es víctima de violencia de género lo que está sintiendo es ser humillado o humillada, verse apartado de la sociedad, de la microsociedad en este caso. Está en una sociedad de empresa y se está viendo apartado por muchos motivos, ¿no? que puede deberse.
Antes, Elena Guinda ha dicho que una de las acciones, ¿no?, más importantes era esta, era el tener un protocolo de acoso, porque hay acciones que no sabemos controlar, ¿no? Ha hablado de violencia, ha hablado de acoso y ha hablado de prevención de riesgos laborales, porque, bueno, pues somos diferentes al fin y al cabo, queremos la igualdad, pero hombres y mujeres somos diferentes. Entonces, es verdad que en cuanto a... Luego Patricia ha estado diciendo todas las áreas diagnósticas, ¿no? En cualquiera podemos tener cualquier tipo de comportamiento de acoso. Que no se nos olvide que podemos sufrir cualquier persona desde que entramos en una empresa porque nos hagan una pregunta que esté fuera de tono hasta, no sé, cuando hagamos un curso de formación que nos valoren por algo diferente, hasta... O sea, que hay muchos tipos, ¿no? Y que tenemos que tener muy en la cabeza que a lo mejor eso tenemos que ir puliéndolo. Hoy yo no solo os quiero contar la norma, lo que tenéis que hacer, cómo se hace el protocolo, sino esa sensibilidad que realmente tenéis que tener para poder hacer esto. Es verdad que es muy de ley. Yo quiero que paséis a la segunda fase, ¿no? Vale, es ley, pero voy a ver por qué. Me voy a poner en esos zapatos de esas acciones que a lo mejor está sintiendo alguien. ¿Qué acciones? Bueno, lo que os decía, una naturaleza, una actuación en cuanto a protocolo de acoso. Tenemos que controlar muy mucho todas las acciones que llevan eso. En este caso, acciones que aparentemente son inocuas, como puede ser una broma, un comentario grosero. Mirad, vamos a muchas empresas, hacemos muchas dinámicas y una de las cosas para el diagnóstico cualitativo, lo que nos gusta hacer, ya aparte de preguntar a la empresa y por supuesto si hay que hacer encuesta son focus group, donde juntamos a 8 o 10 personas y les preguntamos por aspectos de igualdad. Y ahí hay mucha gente que suelta todo. Y una de las sorpresas desde hace poquito tiempo es que hay alguna trabajadora que nos ha dicho, es que yo he entrado en una cadena de producción, he hecho según qué movimientos y me han dicho, uy, no te me pongas así porque si no, no me controlo. O sea, esto es acoso. Estamos en España, somos muy bromistas y estupendo y maravilloso, pero esto es lo que como empresa debemos frenar. Y esto pasa más de lo que pensáis. Pero no lo sabemos, ni nos lo van a decir las trabajadoras. Porque a lo mejor pasa cuando han entrado, cuando no han entrado. Y este trabajador que le dice esto a esta compañera, ¿es porque de verdad quiere acosarla? Pues en la mayor parte de los casos no es un acoso. Es su forma que tiene de ligar, básicamente. O sea, no le deis más vueltas. Pero hemos aprendido mal. Pero hemos aprendido. Entonces, tenemos que desaprender esos hechos de cómo hacerlo. Puede ser que quiera ligar. Puede ser que simplemente quiera generar buen rollo. La trabajadora es nueva, voy a fomentar buen rollo, voy a hacerle una broma. Mal. Y esto pasa más de lo normal. Y eso es lo que tenemos que ir mirando. ¿Qué comportamientos se pueden estar haciendo, ¿no? Bromas con... No sé, a mí a veces me ha pasado, de esto hace años aquí, dando una conferencia así, cuando bajé, una de las personas me valoró lo guapa que estaba o lo elegante que estaba. Vale, eso no es acoso sexual, pero a mí me dio un bajón que no os lo podéis imaginar, porque con lo bien que había hablado. De verdad, ¿te has fijado en si voy bien pintada o qué americana llevo? A un hombre no se lo dijo, me lo dijo a mí. Ese es el problema. Se lo dice al compañero hombre y yo estoy encantada. Si entra una chica en mi oficina y yo le digo, pero qué guapa estás, qué elegante vienes, ¡uy, buah, estás pletórica, ¿eh? Y no se lo digo al hombre, que viene igualmente guapo, me diréis, hombre, pero ¿vamos a llegar hasta este punto? Pues puede ser. Entonces, por eso os digo que estamos muy sensibles. Que tengáis en cuenta que o tenemos un clima laboral de un ambiente demasiado distendido, o esto sacado de contexto de un tercer oído, que a lo mejor entre nosotros no pasa nada, pero a lo mejor un tercer oído sí que sufre. Y entonces viene y me lo cuenta a la responsable de igualdad y le dice que fulanito acosa a fulanita. Y esto puede pasar. Entonces, tenemos que saber frenar. Por eso os digo, la forma en que nos comunicamos es muy importante. Hasta ahora os estabais centrando sobre todo en igualdad, en si es femenino, si es masculino, si es el neutro, pues vaya chorrada, pues vaya no chorrada. Así, ¿no? Un poco hablando en plata. No. O sea, no nos centremos en eso tanto, sino en cómo expresamos lo que expresamos. Y es verdad,
la comunicación incluyente tenemos que hablar de personas, no de en femenino y en masculino, pero sí a lo mejor, si empezamos a hablar de personas, pues a lo mejor nos evitamos todo esto, ¿no? Todo esto que nos está pasando. Entonces, sobre todo, lo que tenemos que ver es que las bromas, según qué bromas, tenemos que tenerlas muy en la cabeza. No podemos consentir según qué cosas. Otra de las actuaciones, evidentemente, son más manifestaciones graves, ¿vale? Que evidentemente hay algunas, que es poner la mano encima, abusar, bla, 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 bla. Es delito penal, con lo cual eso nos ayuda, evidentemente. Como empresa, realmente, cuando surge un protocolo de acoso, surge una denuncia, perdón, pero nos acojonamos. Normal y corriente. Y ahora lo estáis pensando y decís, por favor, que no me pase nunca. Bueno, la mejor de las situaciones como empresa, evidentemente, es que todo sea penal y que yo no tenga que hacer poco. Porque si hay una sentencia penal, si hay una denuncia, si es algo penal, lo mío está más controlado. Pero si es la parte primera, ese tipo de bromas que pueden suponer una sanción, una falta grave, pero que no tiene delito penal, soy yo quien lo tengo que controlar. Y ahí lo tenéis que hacer de 10. Por eso, el crear esos protocolos de acoso. Por eso los protocolos de acoso tienen que estar muy bien hechos, que haya hecho todos los pasos, porque no solo... y además antes en el café lo estaba hablando con la nueva ley que había salido, que me decían, es que la ley de transexualidad, pero es verdad que las sanciones son muy grandes y la empresa sois responsable subsidiaria. No solo la empresa, sino todos los trabajadores y trabajadoras que hayan participado, visto, que no hayan, ¿no?, solucionado un acto de acoso. Entonces, controlar muy bien esa parte. Para ponernos más en situación, yo os voy a poner un vídeo, ¿vale? Quiero que intentéis meteros en el papel y luego, venga, lo comentamos. A ver si... Venga. Bien, niña, vaya vestido bonito. Chula, va. Te va a acabar por portar y me lo enseñas. Vuelve a ser una mujer. Guardia civil. Oye, Cucu, ven acá. Ven acá, preciosa, que te voy a enseñar una cosa. Vosotras sentiréis miedo en este sentido. Claro, en el caso que parece que siempre que una da. Porque el simple hecho de que me digan guapa, chula o la bien vestido me hace ponerme en la mayor de las alertas y pasar un poco de desagradable. Aunque se crea que va con la mejor de las intenciones, esa cosa no. Porque tú también, si fuese mujer, Habéis estado callados porque se oía bajito. Bueno, esto es un vídeo que hicieron en Gujécar de la Sierra, en Granada, pues bueno, para sensibilizar un poco a la sociedad, a su pueblo, sobre esto, ¿no? Aquí hoy estáis bastante chicos para lo que solemos estar en igualdad, con lo cual, gracias. Pero a vosotros, venga, os hago la pregunta así, ¿no? Los que estáis aquí, ¿alguna vez habéis ido por la calle y os han dicho todo esto, guapos que estáis, que camisa más bonita lleváis, que vente para el portal y te enseño algo? No sé. Juan, ¿qué? No. Jorge, ¿algo? No.
Venga, y ahora voy a hacer misma pregunta a las chicas. ¿Alguna de vosotras, desde que tenéis 15, 16, 17 años, ya estoy viendo haciendo así, ¿os han dicho alguna vez esto? ¿Sí? ¿Cuántas? ¿Podéis levantar la mano? Ostras, que es que creo que solo hay una que no levanta la mano, o dos. Ah, no, que Alicia la levanta también, venga, Imaginaos los chicos esto. O sea, imaginaos lo que hemos normalizado hasta ahora. Ostras, ¿y esto, si lo hacen en la sociedad, en la calle, no creéis que es probable, solo por probabilidad, que en alguna de nuestras empresas esté pasando? Por probabilidad, nada más. Puede, ¿no? Sí. Puede que sí. Puede. Que a lo mejor no, no tiene por qué. Ostras, tengo que controlar esto. ¿No sabéis lo desagradable que es? Yo me acuerdo, de hecho este vídeo lo vi hace tiempo, pero es verdad que yo creía que son hijos de daño y danza y de un tiempo perdido. Pues yo pensaba que esto ya no pasaba. Pero mi última despedida soltera fue en 2019, antes de la pandemia, y cuarentañeras, quiero decir que no éramos, salimos a cenar, fuimos a una zona de marcha y en el transcurso, madre mía, un grupo de jóvenes, esto fue poco. Dije, no me lo puedo creer que sigamos igual que hace 20 años. Pues sí. Luego lo he estado comentando con compañeras de trabajo que evidentemente son muchísimo más jóvenes y es un poco lo que a veces sucede, ¿no? Pues me da pena, sinceramente. Entonces, si en la sociedad pasa, ¿qué está pasando en mi microsociedad? Evidentemente, el 90% de los jóvenes que hacen esto, sé seguro que no lo hacen con el fundamento de acosar a alguien sexualmente, sino que no han aprendido otra forma de poder ligar con nosotras. Igual que nosotras hemos aprendido otra forma de ligar con ellos. Y tenemos otras herramientas que no vamos a desvelar aquí para los que estáis. Pero no hemos aprendido otra cosa. Tenemos que ayudar a desaprender. Y este es un problema gravísimo. Porque no empieza solo en nosotros. Ya venimos construidos de esta manera. Entonces, muy importante que en nuestras empresas sepamos desaprender. Controlemos ese desaprendizaje para que aprendan formas nuevas. Antes con Ana estábamos hablando que se han formado la mayor parte de su plantilla en estos aspectos y hay gente que le ha dicho, si yo no necesito nada de esto, si aquí no pasan estas cosas, ¿qué más da? Y esto es la tónica habitual de muchos trabajadores y trabajadoras vuestros. Es que es así. ¿Para qué me voy a leer esto si aquí no pasa? ¿Y si ha pasado y no lo sabías? Porque lo has normalizado. No lo sé. Entonces tenemos que ver esas normalizaciones, ¿no? Tampoco nos vamos a poner ahora histéricos con ver cualquier síntoma de... Pero esto es súper prioritario e importante que lo vayamos controlando lo mejor posible. Lo que hablábamos antes, ahora veis más reflejo en eso que os decía de bromas, ¿no? O sea, que no voy desencaminada. Que realmente el decirle a alguien qué guapa estás, pues depende de muchas cosas. Yo creo que una de las connotaciones más importantes es la comunicación paraverbal, que es la que no sabemos qué es, pero es el cómo lo dices, la entonación, el lugar, o sea, un contexto de situaciones que nos van a hacer ver si hay protocolo si tengo que activar un protocolo de acoso o no. O sea, no es lo mismo decirle a alguien en un cuarto encerrado, íntimamente algo, que abiertamente entra alguien qué guapo vienes. O sea, quiero decir, ahora no dejéis de decir guapo o guapa a la gente. Que también les gusta. No os me seáis ahí tiquismiquis. Pero a lo mejor lo tengo que hacer con unas connotaciones, pues evidentemente más transparentes, más abiertas, más dinámicas, más fluidas. Y no a lo mejor. Yo he oído bromas, es que os quería contar muchas anécdotas en todo lo que he oído, ¿no? Pero yo siendo consultora, haciendo la consultoría de igualdad en una empresa, sabiendo que esa empresa hay muy buen ambiente y tal, oír a un jefe decirle a su subordinada constipada, su subordinada constipada con un catarro, bueno, ¿qué? ¿Ya tu marido te ha puesto mirando para Cuenca o qué? ¿Qué te has constipado? Habéis hecho todo el mundo, ostras. Pero que esto sucede. O sea, y yo quedarme ahí como diciendo, vale, espero que esto no tenga... Claro. Y explicarles, esto no lo podéis hacer.
O sea, fijaros el papelón, ¿no? Alguien externo escucha algo y tienes que decirles, esto no lo podéis hacer, os podéis llevar muy bien, pero esto hacerlo fuera de un ambiente laboral. ¡Ojo! Que tampoco me sirve que se vayan de copas y bromeen así, porque también se nos puede dar la vuelta a la tortilla y es acoso también. Si una de las personas no quiere, no quiere. Entonces, esto lo tenemos que controlar mucho, ¿vale? Uy, ¿he ido hacia atrás o qué? Vamos a ver. Como he querido venir aquí. Venga. Ahí. Como os decía, no me puedo librar de no contaros algunas normas, porque si no, pues la liamos un poco, ¿no? Si ponéis normativa en protocolo de acoso, creo que Google os va a señalar 558.000 páginas. Todas válidas. O sea, no hay internacionales, hay nacionales, hay regionales, hay provinciales, o sea, todas. Yo os he puesto las más importantes a criterio de Manuela Yagüe, que a veces no es el mejor de los criterios, porque dependiendo del convenio sectorial, ¿vale? Entonces, a manera general, yo creo que las 4 normas más importantes, fijaros, la primera que yo citaría es la prevención de riesgos laborales, porque ahí sí que dicta ciertos aspectos en cuanto a vigilancia de la salud, no nos olvidemos que esto en riesgo psicosocial tiene que estar contemplado también, ¿vale? Entonces, es importante porque ya en el 95 ya venía reflejado, cosa que algunos estáis diciendo, anda, desde el 95, pues no teníamos ni idea. 2007 también súper importante esa norma, a la que por supuesto no hemos hecho ningún caso a ninguna empresa, porque ¿para qué? Ahí, en ningún lado tenéis razón cuando me dicen las empresas, es que ahí no pone que es obligatorio un protocolo. Tenéis razón, literalmente no pone que es obligatorio tener un protocolo. O sea, la manera literal no lo pone, pero sí que pone activar procedimientos. A ver, que vamos, sota, caballo y rey. Y ojo, que esto es obligatorio, ya con toda la normativa y sobre todo con el 901, nos queda claro que es obligatorio no solo para las empresas que tienen que implantar plan de igualdad. Entonces, activar procedimientos de protocolo de acoso es obligatorio para todas las empresas. Esto es como registro, ¿no? Para todas las empresas. Pues lo mismo. Evidentemente, si tengo plan de igualdad, tengo que cumplir unas cositas más grandes, ¿vale? O tenerlo más procedimentado, porque tengo que contemplar más aspectos. Pero que se nos quede claro que tenemos que estar en esto, ¿vale? Ley de 2011, donde la jurisprudencia social nos hacía frente también a otras leyes sobre sanciones y demás, que también aplican esas sanciones, y por supuesto en el 901 de 2020, que ahí una de las recordatorios que nos dice es que todas las empresas tienen que promover acciones que eviten algún tipo de acoso sexual por razón de sexo, y que tenemos que aplicar cauces para que las víctimas puedan, ¿no?, ayudarnos a resolver ese tipo de actuaciones. ¿Vale? Antes no lo sé, era más fácil, no lo sé, no sé si la palabra es fácil, pero antes es verdad que las empresas, bueno, estaban más habituadas a tener 4 líneas, sota, caballo y rey, y las hacían cumplir. Seguía estando igual de mal. El caso más sonoro, no he querido traeros todo porque si no os aburría un poco, pero el caso más sonoro es el caso de la empresa Iveco, una empresa de carrocerías de camiones, una empresa industrial, de cadena de producción, donde una trabajadora terminó suicidándose por que su agresor compartió un vídeo de componente sexual por WhatsApp pues se estima que 2.500 personas de la factoría lo compartió a 2.000. Y no solo eso, él evidentemente no lo compartió, él lo compartió a 5 o 6. Los 5 o 6 se ocuparon de transmitirlo a todo, esos otros a otros, y fue algo como muy sonoro, ¿no? Entonces, aunque sea en el ámbito privado, por eso os decía, me voy a un bar y hago esto, mal, porque es lo mismo. Una empresa, en este caso, la trabajadora fue a la empresa, fue al comité de empresa, lo vieron claro, no activaron un procedimiento formal, ni llamaron a nadie porque había sido en el ámbito privado, WhatsApp privado, compartido de manera privada, y no había pasado en la empresa. Con lo cual, a priori pensaron, no pasa nada. Sí que pasa. Somos responsables subsidiarios y teníamos que haber hecho frente a algo, ¿vale? Por lo menos de haber separado esa situación y teníamos que haber entrado. Ahora os explicaré todas las fases concretamente que tenemos que activar en un protocolo de acoso, pero realmente cuando hacemos ese expediente tenemos que esa fase preliminar, ¿no?, de sacar conclusiones, pues por desgracia no somos jueces, pero sí que tenemos que entrar a delimitar un poco según qué acciones. Y esto se considera, de hecho, todas las faltas en cuanto a acoso se considera falta grave. Ya pasamos al siguiente nivel,
Con lo cual es interesante que lo tengáis en cuenta todas las normas. Ya os digo que hay convenios colectivos que dictan algo más en vuestro sector, tendríais que mirar, ¿vale? Y sobre todo, aconsejaros también, una de las partes que ha hablado Elena Guinda, creo recordar, y Patricia, es esos convenios propios que tengáis. Si tenéis convenio propio de empresa, sería interesante el poner el protocolo ahí dentro. Interesante porque la parte de comunicación al exterior, esa comunicación que yo hago, ya estoy diciendo que soy una empresa comprometida, que estoy intentando erradicar en la sociedad esa acción, o sea, que no sea algo que quede solo en objetivos y valores, ¿no? Que vayan más allá. ¿Qué hacemos con un protocolo de acoso? Realmente lo que se hace es, primero, precisar el prevenir ese acoso sexual o por razón de sexo. Tenemos que prevenir esas actuaciones, ¿vale? Tenemos que identificarlo. ¿Cómo? Es verdad que hay una parte muy grande del protocolo que daremos definiciones. Definiciones de qué es acoso sexual, qué es acoso por razón de sexo, que sí, las tendremos que dar para nuestros trabajadores y trabajadoras porque no tienen ni idea, ¿no? de comportamientos. Incluso yo al final os daré, ¿no? Una de las medidas sería hacer una acción de sensibilización. Podéis hacer acciones de sensibilizaciones donde podéis poner vídeos de este tipo o ejemplos en los que hayáis podido ver, ¿no? Que eso también es interesante en este caso. Facilitar a la víctima un procedimiento de denuncias. Tenemos que tener claro dónde está ubicado. Y ahora yo voy a las empresas y digo, ¿tenéis protocolo de acoso? Sí. Y hemos hecho hasta una formación sobre eso, que está virtualizado y todo. Ah, ¿me lo puedes enseñar? Sí. Una diapositiva. Esto es todo el protocolo. Digo, hombre, un poquito escaso, ya te has quedado, ¿vale? Ni ejemplos, ni... solo he puesto la ley y punto. No. O sea, si vosotros no lo entendéis, ¿cómo queréis que vuestros trabajadores y trabajadoras lo entiendan? Pues hacérselo fácil, porque si no, no lo pueden hacer. Y sobre todo, que ese procedimiento sepan dónde está, ¿vale? Que sepan dónde tienen que ir para activarlo. Y, por supuesto, erradicarlo mediante sanciones. Yo tengo que poner en mi cabeza qué sanciones voy a tener. Esto la ley te lo dice claro, ¿no? Evidentemente. Pero realmente las tengo que atacar. Y tengo incluso que decirlo. ¿Vale? Porque ya no es que sea una sentencia penal la que me diga tienes que despedir a ese trabajador por esta actuación. Es algo más allá. Por eso os decía, el caso fácil como empresa, esa sentencia penal es despido, con lo cual pues me lo pone fácil. Pero claro, yo no quiero que me lo ponga fácil, porque no quiero tener estas actuaciones, pero tendré que prevenirlo para no tener ninguna, ¿vale? Estas son las fases, esto es los pasos que tengo que dar cuando quiero hacer un protocolo de acoso. El Ministerio pone a nuestra disposición una guía para poderlo realizar, una guía que es súper facilita, y yo me guía un poco en eso porque es normativo y porque es lo más ágil, fácil, dinámico y que todas las empresas podéis hacer de manera autónoma, ¿vale? Ya claro, si lo queréis hacer más a vuestra medida de vuestra empresa y tal, pues bueno, ya requeriría un poquito de más, pero bueno, para que lo veáis. Lo primero es saber qué tengo que hacer o dónde tengo que ir con una queja, ¿vale? Una víctima tiene una queja, le han acosado en algún momento, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo puede trazar? ¿Dónde puede ir? Pues sería esa presentación, ¿no? Yo tengo que hacer en ese protocolo, decir dónde está, quién lo va a gestionar, dónde está ubicada, qué tiene que poner la víctima de esa queja. Incluso tengo que hacer un modelo. O sea, no me sirve un mail mal puesto, ¿vale? Entonces, tengo que hacer un modelo, un anexo a ese protocolo para que las personas puedan generar eso. La segunda parte es esa generación de una comisión instructora de protocolo. Esa comisión instructora, a mí me gusta decir que tenga que ser paritaria entre la empresa y representantes de los trabajadores, que sí puede ser paritaria en cuanto al número de hombres y mujeres, pero al fin y al cabo muchas empresas no tenéis plantilla suficiente como para hacerlo y lo estáis haciendo con 1 o 2 personas. Siempre es válido. Y sobre todo, también, si en algún momento podéis contar con asesoramiento externo si os pasa algo, porque es verdad que una empresa donde no le haya pasado nunca, pues la primera vez lo necesitéis, no pasa nada, es normal, ¿vale? Es algo normal que tengáis que recurrir a preguntar a algún experto. La norma lo contempla, lo podéis poner y no hay ningún problema, ¿vale? Importante también en esta comisión que desde que está la queja, tienen que pasar 3 días hasta que la comisión dicta algo, o sea, por lo menos le da respuesta. No puede decir, me ha venido una queja, pues ya está. Como tengo tanta carga de trabajo, pues no puedo resolverla. No. ¿Vale? Esa comisión se tiene que juntar y tiene que elaborar. Si podéis formar a esa comisión, sería lo adecuado. Si esa comisión está formada en acoso, en situaciones de violencia, tiene algún tipo de actuación en ese sentido, mejor que mejor. ¿Vale? Entonces,
siempre intentar ver si podemos tener a esa comisión con esa mentalidad, ¿no? de sensibilidad. Sobre todo porque hay muchas veces esto es normal, como en el vídeo, ¿no? Esto es normal. Pues no. Todas las chicas que habéis levantado aquí la mano, cuando os han dicho algún piropo, os habéis sentido un poco humilladas cuando os han dicho un piropo por la calle, lo habéis normalizado, lo que os decía. Entonces, una persona que le llegue una denuncia de este tipo puede ser que entienda que es normal y no es así, ¿vale? Entonces tenemos que, pues lo que os decía, desaprender un poco en ese sentido. Luego está la fase preliminar, la fase de hacer informe, la fase de elaborar qué ha hecho, qué ha pasado, de entrevistar sobre todo a las partes, no solo a la víctima, sino a la persona que sea el agresor o la agresora, cualquier aspecto. Daos cuenta que un acoso puede ser horizontal, es decir, que un trabajador del mismo nivel se lo hace a otro trabajador o trabajadora del mismo nivel, ¿vale? También puede ser horizontal descendente, es decir, que el superior o la superiora se lo hace a la persona que está por debajo, o puede ser al revés, que la persona que está por debajo se lo haga a la persona que está por arriba. Entonces, como hay un batiburrillo que para qué, hay que tenerlo en cuenta. Y ojo, que un acoso, y ahora estamos, y saco así la ley última de transexualidad un poco así, esto no es de un género a otro, que pueden ser personas del mismo género las que se vean afectadas. O sea, que no nos demos... No, si es un chico, una chica... No. Es que alguien humille sexualmente a otro. Ya está. No mirar en personas, en vuestra cabeza que aparezcan personas, no hombres y mujeres. O sea, realmente es lo que tenemos que ver, ¿no? Esa importancia. Que ese acoso sea de todo. Daos cuenta que en esto hay muchas veces que se denuncian más acosos de personas homosexuales que de personas heterosexuales, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que tener también muy contemplado y que nuestro protocolo vaya en esa línea, que no digamos mujeres y hombres. Es la persona víctima y la persona agresora, para que nos quede un poco claro en ese sentido. Es verdad que la mayor parte de violencia de género quizá nos lo llamamos las mujeres, pero que hay que tenerlo en cuenta también este hecho, ¿vale? Una vez hecha esa frase preliminar, lo que tengo que crear es un expediente diciendo exactamente lo que ha pasado. Lo que yo creo que ha pasado. Es verdad que aquí actuamos, os he dicho antes, no sois jueces, ¡uy!, pero casi. Porque ese expediente lo tenéis que desarrollar y tenéis que sacar conclusiones. Y esa comisión tiene que sacar una conclusión de qué tiene que hacer. Hace muchos años, una sentencia firme de orden de alejamiento en una empresa industrial de un hombre a una mujer, no fue despido, porque entonces no se consideraba despido en una empresa, hace muchos años, ya os digo, y lo que tuvimos que establecer es medidas en las que el agresor que tenía esa orden de alejamiento tuviese horarios diferentes, turnos diferentes y entrase por una puerta diferente a la agredida, porque así cumplíamos la orden de alejamiento. Claro, lo pudimos hacer porque esta empresa tenía 2 puertas, era grande, pero imaginaos en una oficina. A lo mejor no puedo hacer esto. Por eso la ley también se cambia a día de hoy, ¿no? Por eso esa ley, podéis decir, es que antes también va cambiando sobre situaciones que están ocurriendo. Antes no había tantas denuncias, no lo comunicábamos tanto, no éramos tan libres todas las personas para decir que nos está ocurriendo. A día de hoy lo somos y es un poco lo que establecen estas medidas, que realmente podamos ir avanzando, ¿no? en este caso. Una vez que hayamos hecho ese informe, tenemos que resolver, que tenemos que realmente ver qué... Aquí voy a decir qué sanciones, o qué actuaciones, más bien dicho, voy a realizar. Puede ser que quede en una sanción leve, no, porque las leves nunca se ponen en acoso, es algo más legal, parten ya de lo grave, con lo cual ya siempre vamos a empezar en grave. Y aquí ya tenéis que fijaros, sobre todo, ya no solo en estos procedimientos y los que vosotros hagáis, sino también en convenios colectivos, tenéis que fijaros en vuestro... ¿no? Canal de conducta ético si tenéis, compliance si tenéis, y ahora empezáis a sacar toda la documentación para ver qué pone en vuestra documentación ya hecha de qué es una falta grave. Hay empresas que la falta grave, porque así lo dicen, es suspensión de 15 días de empleo y sueldo, por ejemplo. Hay faltas graves que es despido, hay faltas graves que... ¿Vale? Entonces, lo que consideréis. Se abre un melón muy peliagudo, porque puede ser un excelente... persona como trabajadora la que haya agredido y que suponga un despido de la mejor persona a nivel profesional que yo tenga. Y ahora, claro, aquí las mujeres lo tenemos más complicado porque estamos más sensibilizadas. Y diríamos, no, pues despedido, no pasa nada, ya encontraré otro.
Los hombres, cuando lo he dicho, a lo mejor ya habéis pensado y dices, jo, sí, pues vaya melón se nos abre. O sea, las percepciones son diferentes, lo que decías, somos diferentes, tenemos una sensibilidad diferente y sobre todo en este hecho. Con lo cual tenemos que controlarlo sobre todo. Pero muy importante, aparte de resolver esos acuerdos, es, por supuesto, cumplirlos. ¿Vale? Ver a ver si lo hemos cumplido. Tenemos 30 días para ver si esos acuerdos que hemos realizado los estamos cumpliendo. ¿Vale? Los hemos comunicado y los estamos cumpliendo. Ojo, comunicar no quiere decir reunir a toda la empresa y decir, oye, que sepáis que fulanito le ha puesto mano a fulanito y entonces a fulanito le hemos hecho no. ¿Vale? Comunicar a las partes interesadas en este caso. Sobre todo también comité de dirección que tenga esa sensibilidad también en este aspecto para poder avanzar en todo ello, ¿no? Bueno, ¿qué queremos conseguir haciendo un protocolo de acoso? Aquí os he traído partes fundamentales, yo creo que son las 5 patas fundamentales, las 4, perdonad, patas fundamentales. Una, yo creo que es la prioritaria, que es una cultura preventiva del acoso. Hasta ahora no se hablaba, de hecho hay muchas empresas que sí que tenéis medidas en favor de mujeres víctimas de violencia de género y no lo decís. No, porque es que por protección de datos, pero que no hace falta que digas quién es, pero no sabéis lo bonito de llegar a una empresa que digan, no, yo es que, por ejemplo, las mujeres que sufren víctimas de acoso, u hombres, si hay alguno, lo que se hace es flexibilidad total para que entren y salgan, y no sé, o sea, que lo contemplen de esa manera. Entonces, tenéis que ver eso, ¿no? Fomentar esa cultura. Quiero decir, ¿por qué las personas estamos implicadas con el teletrabajo, con los beneficios sociales? Porque se ha comunicado, con lo cual tengo que comunicarlo, ¿vale? Manifestar esa tolerancia cero como empresa a este tipo de situaciones. Y esto no lo pongo, pero tenéis que decírselo a vuestro superjefe. Esto muy bien vosotros, pero si un director general o una directora general no va diciendo lo importante que es esto, lo bien que hemos hecho a la hora de tener un protocolo de acoso y lo bien que está tenerlo, nada, no funcionará nunca. Y hay muchas veces que son los difíciles de convencer por la normalización, lo que os decía antes, ¿vale? Han normalizado que esto aquí no pasa, porque somos una empresa que aquí no pasan estas cosas. Pues bueno, a lo mejor hay que darle vuelta. Otro de los aspectos es facilitar la identificación de conductas constitutivas de acoso, lo que decir ejemplos claros, ¿vale? Y si tengo que decir, pues si pones la mano encima, no sé qué, es esto. Si le dices esto, ejemplos, ¿vale? Que ellos sepan, que esas personas sepan cómo tienen que actuar y qué se supone. Y sobre todo, que el procedimiento sea sencillo, ágil, accesible. No creéis un protocolo de acoso, que es verdad que el protocolo de acoso normalmente pues es duro de leer. Pues intentar simplificarlo, ponerlo de forma más atractiva para el empleado, hacer acciones de sensibilización, que os lo mostraré luego en esas acciones, pero tiene que ser algo un poco más facilito a la hora de desarrollar. Uy, qué pequeño se ve, madre mía. Yo pensaba que se iba a ver grande y se ve enano. Bueno, aquí sobre todo son las medidas que un protocolo de acoso que como ejemplo podéis poner, ¿vale? Bueno, yo creo, Carolina, que tendrán la presentación, ¿verdad? Luego. Con lo cual ahí lo agrandáis todo lo que queráis. Bueno, como os decía, difundir el protocolo es fundamental. Difundirlo. O sea, hacéis el protocolo, hacéis un trabajo, es que encima, yo lo siento, voy a ser un poco egoísta para las áreas de recursos humanos, ya que yo dependo de ello, ¿no? Pero, ¿qué pocos queréis los responsables de recursos humanos? ¿En serio? O sea, ¿cuánto cuesta de horas de trabajo hacer un protocolo? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Y de verdad lo dejáis en un cajón? ¿En serio? ¿Qué pocos valoráis? Ahora habéis salido con la torta, ¿eh? Pero es verdad. Lo habéis hecho fenomenal, habéis hecho un trabajazo brutal. Comunicarlo a bombo y platillo, sentiros orgullosos y orgullosas de ese protocolo. Y, por supuesto, tener la puerta abierta de, oye, que me he podido equivocar, me lo decís que lo hago mejor. Porque hay veces que nos pasa, ¿no? Entonces, tenemos que plantearnos esa parte. Fomentar que los delegados y delegadas de prevención de riesgos laborales, que, entre comillas, no van a tener nada que ver con esto, pero sí, porque asumirán los riesgos psicosociales, también estén sensibilizados y formados. O esa comisión, ¿no? de seguimiento de los acosos. O los delegados de personal. Las personas de los sindicatos. Es verdad que sindicatos forman en este sentido, pero ¿por qué no yo les puedo dar una formación? O sea, que sentiros abiertos en ese caso, ¿no? Incluso al total de la plantilla. Incluir formación obligatoria dentro del módulo de prevención de riesgos cuando las personas entran en mi organización.
O sea, les doy de todo y no les hablo ni del plan de igualdad, ni del protocolo de acoso, ni de las medidas que tengo, ni de los beneficios. Ah, ya se enterarán. No, hombre, no. Si quiero fomentar una conducta que de verdad sea tolerancia cero, tengo que hacerlo desde que entran. Y súper prioritario. Y decirles, o haces esto o no entras, como prevención de riesgos al fin y al cabo, ¿vale? Revisar esos códigos de conducta por si hay algo que no he puesto bien, por si a la hora de hacer el protocolo de acoso me falta algo. Y sobre todo esa elaboración de un protocolo de acoso, que no se nos olvide que las empresas que tenemos que hacer plan de igualdad está dentro del plan de igualdad. ¿Y qué hay que hacer en un plan de igualdad? Como ha dicho Boucha, negociar. Negociar con la representatividad de los trabajadores, con lo cual ellos me tienen que aceptar esto. No se nos olvide que el protocolo de acoso también pasa porque nos lo validen, ¿no? Y aquí, yo lo siento, pero aquí hay veces que nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar en el sentido que a lo mejor saben de empresas en las que han sufrido algún tipo de actuación y nos pueden dar ejemplos de cómo lo podemos hacer mejor, ¿vale? Aunque en esta empresa no haya pasado. Me voy a pasar de antes, que lo he hecho hacia atrás. Ahora, venga. Sobre todo, acciones importantes. Aquí ya medidas tangibles, ¿no? Hacer folletos donde ponga esto, trípticos, dípticos. A ver, que no hace falta que os vayáis a una imprenta. Que si no tenéis medios, la fotocopiadora seguro que la tenéis a color, ¿no? Pues lo hacéis bonito, 4 líneas. Vale, no le estaré dando todo el protocolo, pero por lo menos ya estoy informando a toda mi plantilla de que tengo un protocolo de acoso y de cuáles son las líneas. Que no se olvide. Puede hacer un vídeo, puede hacer una conferencia, puede en la cena de Navidad, brindis, que este año espero que haya, el comunicarlo. Si es importante, es importante. Daos cuenta ese empaque que le tenéis que dar, ¿vale? Acciones de sensibilidad a la plantilla. ¿no? Muchas empresas, sobre todo a final de año, vienen a formarse en igualdad, pero sobre todo una de las partes importantes es mete el protocolo de acoso. Ponles algo, foméntalo de alguna manera. Haz que de verdad tenga sentido, que de verdad se vea lo importante. Si yo estoy constantemente haciendo formaciones de aspectos importantes y no estoy formando en protocolo de acoso, no es importante, ¿vale? Y tiene que ser una de las cosas prioritarias. Informar a la plantilla a través de, tenéis app, tenéis intranet, tenéis web, me da igual, de cualquier medio que tengáis, ¿vale? Es muy interesante que lo recojáis. Otras medidas más a lo personal, pues no computar como ausentismo aquellas ausencias de impuntualidad, de depresión, de médicos, por este tipo de acciones, ¿no? Muchas veces, pues eso, una situación física o psicológica derivada de violencia de género, de un acoso, pues supone unas connotaciones psicológicas que arrastramos y que realmente no les estamos ayudando. Y yo creo que una de las acciones más interesantes, la tenemos nosotros implantada, es esa flexibilidad total entre la entrada y en la salida. Daros cuenta que alguien que ha sufrido algún tipo de acoso sexual o por razón de sexo, mira siempre atrás. Y no va a coger ni el mismo transporte, ni el mismo camino, normalmente, para ir a trabajar, ni a ningún otro lado. Con lo cual es probable que no llegue puntual, o que llegue muy pronto, o que llegue más tarde. Entonces, esto es interesante que también lo tengamos contemplado, ¿no? Es verdad que constantemente en los medios de comunicación vemos muchos acosos más de hombres a mujeres que sabían dónde iba a estar esa persona. Con lo cual, cualquier medida que podáis adoptar para que esas personas se sientan más acompañadas, más arropadas y no tengan ese miedo por ir a trabajar, pues sería fundamental implantarlo en este sentido, ¿vale? Aquí yo creo que la representatividad de los trabajadores está totalmente abierta para que estas medidas estén implantadas dentro del plan de igualdad, en la parte de protocolo de acoso o cualquier otra parte, ¿vale? Entonces, muy, muy interesante que esas medidas sean abiertas, ¿vale? Venga, y ahora os toca a vosotros y vosotras hacerme preguntas y hablar. ¿Qué? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Actuaciones? Venga. ¿No? Venga. Rompes el hielo, muy bien. Buenos días. Bueno, primero yo quería agradecer la posibilidad que nos dais de esta formación, que me parece muy interesante.
Yo quería hacerte una pregunta. Todo el tiempo se habla pues, de las necesidades de tener protocolo tal, y de la importancia de la RLT. Pero ¿qué pasa con las pequeñas empresas que no tienen RLT? Pues mira, hay dos aspectos. Una, si eres más de 50 y otra, si eres de menos de 50. ¿Vale? Entonces, si eres más de 50, tienes que implantar ya el plan de igualdad. Como tienes que implantar el plan de igualdad, tienes que negociar con las organizaciones mayoritarias del sector, con las organizaciones sindicales. En este caso tienes que llamar, en casi todos los casos en Aragón son UGT y comisiones obreras, y son ellos los que te ayudarán en esa negociación, ya lo tendrás negociado, ¿vale? Si no la tenéis, en este caso, lo tenéis que hacer de forma unilateral. O sea, el no tener representatividad no te exime de cumplir un requerimiento legal, ¿no? Y tú tienes que tener el protocolo de acoso. Con lo cual, al no tenerlo y no tener por qué hacer el plan de igualdad, el protocolo tienes que hacer exactamente igual, con lo cual lo harás de la mejor manera que sepas. Sí que hay empresas de mayor de 6, 7, 10 trabajadores que lo que han hecho es, para este hecho, crear un delegado para poder ayudarles en esa transición, que se forme. Esto hay empresas. Ya depende de lo que consideréis vosotros también a la hora de hacer, y también que los trabajadores quieran, porque hay empresas que dices, quiero hacer una representatividad de los trabajadores y los propios trabajadores no quieren, ¿no? Que no. Eso nos pasa mucho en los perfiles jóvenes que no, de momento no se están implicando mucho en pertenecer a ninguna federación sindical o en representar. Sí, es que más que nada yo me imagino a todos esos emprendedores que ahora hay muchos que son casi individuales, con muy pocos equipos, y que todas estas cosas como que les vienen muy de sobras, ¿no? Sí. Porque no tienen representación, porque no tienen relación con las representaciones sindicales. Sí que se suelen basar en esos despachos de abogados que les llevan las nóminas, los contratos, las gestorías que les llevan esos contratos. Por ahí está uno de los compañeros que lleva empresas pequeñitas. Entonces hay veces que esto te lo hace ya el soporte. Otra de las acciones también son las mutuas. Las mutuas hay veces que también te hacen ese protocolo de acoso. Es verdad que lo hacen muy de sanitario, para que me entendáis bien, muy de psicosocial, y a lo mejor a mí me gusta hacerlo como más grande, más emocional, pero también lo hacen. Entonces tenéis varias visiones para hacer ese tipo de protocolos, ¿vale? Entonces, pero normalmente sí que lo deberías tener. Es verdad que esto es como el registro retributivo. Ucha decía, hasta una mercería con 2 personas tiene que tener registro, ¿no? También debería tener el protocolo. Si queréis, vamos a la mercería de al lado y vemos si tienen las dos cosas. Probablemente no. Entonces, pues bueno, lo van a ir haciendo en la medida de lo posible, como puedan y con los recursos que puedan, que hay veces que es descargarse la guía del ministerio, cambiarlo por el nombre de tu empresa y ya está. Gracias. Y dabas cuenta otro aspecto, que el acoso, en este caso, claro, ahora que está hablando con la mercería, ¿no? Ya no solo es de un trabajador a un trabajador, hemos hablado del acoso horizontal, vertical, ¿vale? Tanto ascendente como descendente, sino que también tengo que sujetar de esos proveedores. Quiero decir, que yo puedo tener una comercial mujer que va a un cliente y que el cliente se pase con ella. O un proveedor hombre de almacén que venga una clienta y le diga que qué bien le queda el mono. No sé, que puede haber muchos espectros en este sentido. ¿Más preguntas o dudas? Sí, yo también, Manuela, quería preguntarte, muchas empresas nos preguntan que tienen canal de denuncias por el plan de compliance, que no es obligatorio, lo sabemos, para todas, pero sí tienen implantado el llamado canal de denuncias, tal cual. ¿Qué correspondencia puede haber? O, lo digo porque el protocolo tienes que ir igual, pero ¿se puede utilizar este canal a esos efectos? Yo no lo utilizaría. ¿Se puede? En ningún lado pone que no se pueda. Tienes que tener un canal de denuncias y el mismo canal de denuncia lo he comunicado como compliance, lo he comunicado en el canal ético y lo he comunicado como acoso. Pero claro, la persona que recibe ese canal de denuncia, ¿quién es? Por eso digo no lo recomiendo, porque si es el director de recursos humanos, pues no tiene sentido. No hay ninguna comisión hecha al efecto. A eso me voy. Puede ser que ese responsable lo deba derivar, porque el protocolo lo marca, por ejemplo, al responsable de igualdad, ¿no? Exacto. Quiero decir, que es que no se trata de tener en la empresa 100 canales abiertos o 100 módulos abiertos. Correcto. La cosa no es si ese canal sirve o no. O sea, sí, vale, puede servir, pero ¿dónde va después? Si tenemos claro dónde va después, perfecto. Entonces sí. De hecho, hay muchos canales de denuncia que van directamente a despachos de abogados, y el despacho de abogados, esto es como el currículum ciego, para que me entendáis. Lo que hace el despacho de abogados es decir, bueno, este a esta persona, este a esta y este a esta, porque es objetivo y no va a filtrar en cuanto yo pienso de esa persona que me puede mentir o me puede mentir. Además, tenéis que tener en cuenta que en acoso te puede acosar la persona que tiene ese canal de denuncia.
Entonces, por eso se intenta que sea de más personas. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? Venga. Bueno, pues gracias. Bueno, pues muchas gracias, Manuela. Y damos paso, invito ahora a subir a la mesa a Verónica Martínez y Soledad de la Puente. Bueno, pues vamos con la última ponencia y bueno, el lujo también de contar con, y agradezco especialmente que se haya desplazado también para acompañarnos esta mañana junto con Boucha, a la directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Verónica Martínez, que además es la segunda vez que acepta nuestra invitación, que en el año 2001 ¿verdad? Celebramos esta misma jornada. Hemos querido traerla pues, para que nos hable de novedades, de aquella que nos alumbre un poquito con estas dudas que tenemos, especialmente las empresas con la valoración de los puestos de trabajo. Y quién mejor que Soledad de la Puente, nuestra querida directora general de Trabajo aquí del Gobierno de Aragón, para presentarla y acompañarnos también en la clausura. Así que, Soledad, cuando quieras. Buenos días. Sí, perfecto. Buenos días, gracias Carolina, gracias a COE. No sé si soy la mejor para presentar a Verónica, pero sí que me agrada mucho el presentarla porque somos compañeras de fatigas últimamente. Y bueno, pues la verdad es que pido disculpas porque me habría gustado venir con antelación a disfrutar también de esta jornada porque el panel era un panel muy interesante, pero no ha podido ser. He llegado a tiempo, porque además me han dicho que ibais corriendo un poquito con la duración de la jornada y bueno, aquí estamos. Presentaros a Verónica Martínez, pues para mí es fácil y complicado. Es fácil porque si me limito a deciros 4 líneas de su currículum, pues acabo muy rápido, aunque tiene un currículum ya muy extenso a pesar de lo joven que es, pero bueno, deciros que es licenciada en Derecho, graduada en Administración de Empresas también, en Dirección y Administración de Empresas. Es inspectora de Trabajo y Seguridad Social, un cargo que en activo ha estado 11 años. Presidenta del Consejo de Relaciones Laborales gallego, y discúlpame porque no lo diga en galego, durante 3 años, del 2017 al 2020, en el que fue tan temeraria que asumió la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. ¿Por qué digo temeraria? Porque fue tomar posesión y nos vino una pandemia. Y la pandemia fue cuando nos acercó personalmente. Fue cuando nos acercó personalmente y aquí entra mi presentación ya más compleja, porque lo que puedo decir de Verónica es que es una trabajadora incansable, que ha estado al lado del resto de las autoridades laborales cuando la hemos necesitado en momentos muy complicados de la pandemia, en los que el desarrollo legislativo era brutal, y no os voy a mencionar la cantidad de reales decretos leyes que sufrimos y padecimos. Teníamos reuniones por videoconferencia constantemente con ella, su disponibilidad fue absoluta y eso siempre se lo agradeceremos y yo siempre que puedo se lo reconozco públicamente porque es la verdad. Y a partir de ahí, bueno, pues nos hemos ido conociendo, compartimos esferas y ámbitos que nos llevan a confluir en muchas ocasiones. Y quizá por eso sí que soy una digna presentadora de Verónica, pero muchas otras personas lo podrían hacer mejor. Verónica ha participado directamente en, bueno, no solo los reales decretos leyes que fueron regulando los ERTEs y la pandemia, dentro del marco del diálogo social, sino que además ha sido una urdidora principal y protagonista principal del último Real Decreto Ley, el 32/2021, de 28 de diciembre, que es el que propició la última reforma laboral y, por lo tanto, sabe muy bien qué hablar. Pero en el tema que aquí nos reúne hoy, que es en materia de igualdad, participó también muy activamente en el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Igualdad y en la elaboración de los Reales Decretos 901 y 902 del año 20, de los que emanan cosas tan interesantes como todo lo que se ha hablado hoy aquí y la herramienta que Verónica nos va a presentar, porque está directamente vinculada al artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores y al Real Decreto 902/20. Por lo tanto, creo que la explicación que nos va a dar es una explicación eminentemente práctica,
de una guía sobre una materia que es quizá la más controvertida y la que más dudas está ocasionando tanto en el ámbito empresarial como en los negociadores sindicales, que es la valoración de los puestos de trabajo por la complejidad que representa. Pero es que es una pieza clave si tendemos y queremos lograr el objetivo que se pretende, que es disminuir la discriminación salarial que sigue existiendo y esa famosa brecha salarial. Por lo tanto, necesitamos unas buenas herramientas que hagan unos diagnósticos potentes y muy buenos para poder llegar a definir realmente dónde tenemos que actuar internamente en cada empresa. Por lo tanto, creo que es también una herramienta que fue fruto del diálogo social y además con una coordinación muy importante junto al Ministerio de Igualdad, algo que muchas veces a las administraciones se nos achaca, que no estamos debidamente coordinadas internamente, y esto es prueba de que la coordinación es posible y de que puede arrojar buenos resultados. Y sin más, Verónica, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ole, por tus siempre cariñosas y excesivas palabras hacia mí. Sí que es verdad todo lo que ha dicho en cuanto a la coordinación a nivel territorial. Y es verdad que con Soledad, que compartimos una historia común laboral previa, como inspectoras de trabajo, pues tenemos una perspectiva de la realidad muchas veces muy similar, muy compartida, ¿no? Y de las normas y de cómo hay que afrontarlas en su aplicación práctica, y eso facilita muchísimo, la verdad, la posibilidad de entablar un diálogo, ¿no? Eso es así. Pero bueno, lo primero que tengo que hacer, además de agradecer la cariñosa presentación de Sole, es agradecer a COE Aragón la invitación. Siempre es un placer poder venir, más que para escucharme a mí, para escuchar después de lo que yo pueda trasladaros y sobre todo intentar dar un poquito de claridad o una idea de simplificación de este asunto, mucho más allá de lo complejo que de primeras parece, que lo es, pero creo que hemos intentado simplificarlo a través de esta herramienta. Digo, de escuchar luego pues todas las inquietanzas, dudas, no sé si podré resolverlas, escucharlas seguro que sí, eso viene muy bien. Esta herramienta, que evidentemente, como decía Sole, ha sido objeto de intensísimas reuniones en una mesa técnica de diálogo social entre febrero y diciembre del año pasado, no sé cuántas reuniones, pero es que fijamos un calendario de reuniones que incluía el mes de agosto, y lo digo porque esto normalmente no es así, que nos saltamos el mes de agosto, y no lo hicimos porque queríamos llegar a tiempo, porque queríamos que esta herramienta estuviera a disposición lo antes posible. Y esto para la guía de uso y luego para la elaboración de la parte técnica de la herramienta y bueno, pues la adopción de las últimas decisiones. Y todas las decisiones se adoptaron por unanimidad, con debates intensísimos entre las organizaciones UGT Comisiones, CEO y CEPIME, que contamos con distintas representaciones de esa organización, bueno, la Dirección General de Trabajo y el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, y personas asesoras externas que designaron las organizaciones, designamos también desde los ministerios y nos fueron acompañando para aportar pues eso, luz sobre determinadas cuestiones muy técnicas que igual las personas que estábamos en la mesa, más de perfil jurista, pues no podíamos no controlar tanto en su aplicación práctica, ¿no? Muchísimas reuniones, ya os digo, en las que procuramos que las 17 personas que componíamos esa mesa participásemos en todas. Creo que faltaron 2 personas en 2 reuniones, las 17 personas, así estábamos de comprometidas con el proceso. Y creo que hemos alumbrado una herramienta que es más intuitiva con todo lo que no debería ser, porque es mucho más complejo en la materia, ¿no?, que la herramienta de registro retributivo, que prima facie nos planteamos que es algo sencillo, porque son datos objetivos que trasladamos a un registro, pero realmente es muy complejo, y la herramienta a nivel usuario es más complicada quizás que esta, siendo, entiendo, digamos, una labor que requiere muchísimo más trabajo por parte de quien la va a usar, esa herramienta, por parte de quien va a elaborar esa valoración. Pero hemos pretendido no solo incorporar determinadas, digamos, o eliminar determinados estereotipos a la hora de elaborar la herramienta, de los que hablaré específicamente, sino también que al menos desde el punto de vista del usuario, en su, bueno, en la facilidad de su uso, en no tener que estar todo el rato mirando la guía, como ocurre con la herramienta de registro, mejorar eso, mejorarlo para, bueno, pues que las personas que vais a usarla, de primeras ya el miedo lo afrontéis de otra manera, pese a que, repito, es un procedimiento complejo y eso no lo voy a negar. Pero hay que empezar por el principio para hablar de la valoración de puestos de trabajo y para hablar de nuestra herramienta. Yo, como dice Sole, estuve 11 años en la Inspección de Trabajo de Pontevedra, como inspectora generalista. Esto quiere decir que veíamos de todo, O sea, yo desde accidentes de trabajo, acosos, o no sé, denuncias en materia preventiva, migraciones, todo, generalista. Bien. Yo investigué en diversas ocasiones situaciones de acoso y de acoso discriminatorio. No digo muchísimas, pero sí diversas.
no tuve en 11 años ni una denuncia. Evidentemente, las situaciones de acoso de discriminación vienen por denuncia. Hay campañas, es lógico, ¿no? No tenemos datos objetivos que introducir en la herramienta de lucha contra el fraude que nos digan aquí hay acoso. No, esto no existe, ¿no? Yo, que puede ser que alguna compañera sí, pero yo, repito, era el generalista y tenía amplias extensiones de la ciudad de Vigo y de la provincia como competencia mía, ¿no? Y fui cambiando a lo largo de los años. Ni una denuncia sobre discriminación retributiva en 11 años. 11 años de los que no hace tanto. 11 años. Que hay muchos más acosos, que diferencias retributivas que incluso alguien denuncia a veces y no sabe que eso constituye una infracción a la normativa. Tú te lo denuncia para que tú lo veas, ¿no? Para que tú lo analices. Los sindicatos, ¿no? O las personas individuales. ¿Hay muchos más acosos? Yo tengo serias dudas de que haya más acosos. No voy a responderlo, no tengo estadísticas, pero tengo dudas de que haya más acosos, que al final es una actuación que requiere un proceso en el tiempo y requiere una serie de efectos en la persona que lo sufre, pero que haya más acosos que diferencias retributivas que merecen una explicación, yo lo dudo. Y este debe ser el punto de partida. ¿Por qué persiste la brecha retributiva? Y esta pregunta nos lleva directamente a la importancia del reglamento de transparencia retributiva y de la valoración de puestos de trabajo. Yo creo que esto ya os lo conté el año pasado, pero lo voy a repetir. A diferencia de lo que ocurre con los planes de igualdad, el reglamento de transparencia retributiva no persigue de manera inicial alcanzar la igualdad y la no discriminación entre mujeres y hombres en la empresa. Es que no pretende eso, remover obstáculos que dificulten o que impiden, ¿no?, que se produzca esta igualdad efectiva, ¿no? Lo que pretende es procurar toda la información necesaria sobre la existencia, sobre la magnitud y sobre las causas de la discriminación, ya sea para que se corrija inmediatamente, para que se tengan en cuenta en el plan, para que lleguen a la negociación colectiva, para que cambiemos cosas en el ámbito de la empresa en genérico. Es decir, parte de un presupuesto básico este Real Decreto y, por lo tanto, tanto la herramienta de registro como la auditoría retributiva, como esta herramienta, que al final las dos la integran, ¿no?, que es que sin la obtención de toda la información necesaria para estimar la existencia de las diferencias retributivas y la propia magnitud, ¿no?, e incidencia del riesgo discriminatorio que suponen, no es posible obtener una igualdad retributiva real y efectiva. Desconocer la brecha retributiva, evidentemente, y por lo tanto, es lo que está en la base de la persistencia de las diferencias de retribución entre hombres y mujeres y de la segmentación profesional que tenemos en nuestro mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué pretende la valoración de puestos de trabajo? La valoración de puestos de trabajo tiene por objeto realizar una estimación objetiva de requerimientos determinados, factores los llamamos, factores, de cada uno de los puestos de trabajo de la empresa, en atención al contenido estricto de la prestación laboral, resultando de ello una asignación de una puntuación que permite comparar el valor de los distintos puestos de trabajo, no personas, puestos de trabajo, y clasificarlos en agrupaciones, que luego nos van a servir, entre otras cosas, para cumplir la ley en materia de auditoría y de registro de empresas con determinado número de personas de plantilla o que hagan plan de igualdad, ¿no? Por todo ello, porque la brecha existe, aunque no la queramos. ¿Quién quiere la brecha? Nadie quiere una brecha, nadie quiere diferencias retributivas no justificadas, ¿no?, en valores objetivos. No la queremos y existe. Existen a valoraciones estereotipadas involuntarias. Por eso teníamos claro que era necesario poner a disposición de las empresas una herramienta de valoración de puestos de trabajo que integrase en sí misma la perspectiva de género. Porque analizadas las herramientas existentes en el mercado, lo que sí era algo no deseado pero patente era que los puestos tradicionalmente ocupados por hombres salían mejor puntuados, salían mejor valorados. Eso lo aprendimos de nuestras personas expertas. ¿Qué hicimos? Luego entró una herramienta, pero a ver si así os engancho con la parte prosaica. ¿Qué hicimos así en global, en genérico? Creamos una herramienta cerrada. Todos y cada uno de los factores deben ser valorados, todos. Yo no puedo quitar alguno. ¿Puedo poner valor cero? Sí, el nivel cero existe, pero ojo, tengo que pararme a pensar en cómo me definen los distintos factores y los distintos niveles de puntuación y ver si entonces el cero concurre. Tengo que verlos todos, para todos los puestos de trabajo. En segundo lugar, introdujimos factores que son distintos a los que tradicionalmente aparecen. Por ejemplo, un ejemplo muy gráfico es el tema del esfuerzo físico, porque realmente cuando tú en una herramienta de valoración pones esfuerzo físico y ya valoras, ¿en qué piensas? En los puestos masculinizados. Yo lo siento, no me hace falta ni detallarlo, porque creo que me entendéis perfectamente. En levantar cajas. En levantar cajas. Pero hay muchos elementos dentro del esfuerzo físico que son distintos de la fuerza física. La destreza, el esfuerzo visual, la atención continuada, el esfuerzo muscular, que no físico. Y esos son los que nosotros introducimos. No dejamos un esfuerzo físico en genérico.
detallamos las distintas partes. Esto lo hicimos en este, por ejemplo, no en el esfuerzo emocional, luego lo vais a ver, que lo utilizaré como algún ejemplo, la parte del esfuerzo, ¿no? Lo que se produce es que los puestos tradicionalmente feminizados, gracias a otras cuestiones que iré digamos, desarrollando la herramienta, escalan a niveles superiores dentro de la agrupación de puestos de trabajo. Esto es lo que ocurre, yo no os voy a engañar. ¿Por qué? Porque nos quitamos los estereotipos de encima. Nos quitamos los estereotipos de encima. Y esto es el objetivo de la valoración de puestos de trabajo. No solo que le asignemos puntos a las cosas, sino que podamos hacerlo desde una perspectiva de género, para ser justas. Como digo, los estereotipos, los roles los tenemos, todas. Nos analizamos y reanalizamos en la elaboración de la herramienta, y miro a Bucci continuamente, para poder conseguir esto. Esta herramienta es la única que sirve para entender que se cumple la obligación legal de tener una correcta valoración de los puestos de trabajo. No, evidentemente no. Lo que dice el artículo 4.4 del Real Decreto 902/2020 son los criterios que tiene que cumplir toda herramienta de valoración de puestos de trabajo. Bueno, dice que tiene que ser un sistema analítico y dice que tiene que cumplir con 3 criterios. La adecuación. Los factores relevantes en la valoración han de ser todos aquellos relacionados con la actividad y que efectivamente concurren en la misma, y ninguno que no concurra con la actividad. Yo puedo tener a un señor de 1,90 m desarrollando un puesto de trabajo administrativo, pero no voy a valorar la fuerza física en ese puesto de trabajo porque no existe. La tendrá él, sí, pero el puesto de trabajo no, ¿vale? Entonces, por supuesto, la adecuación. La totalidad. Deben tenerse en cuenta todas las condiciones que singularizan el puesto de trabajo sin que se invisibilice o se infravalore alguna. Fundamentalmente esto ocurre en los puestos más feminizados, pero puede ocurrir en otros, ¿vale? Y la objetividad. Lo que requiere una valoración correcta de los puestos de trabajo es que exija mecanismos claros que identifiquen los factores, ¿vale? Que se han tenido en cuenta. Yo tengo que poder explicar qué he valorado. Tengo que poder explicar, no me va a hacer un batiburrillo y puedo decir. Entonces, esto mi herramienta lo tiene que incorporar, tiene que ser transparente en el proceso de modo que yo pueda explicar cómo he valorado ese puesto. De esta forma, la regulación de valoración de puestos de trabajo no recoge un único modelo, sino que te dice unos criterios y te recoge los aspectos que han de evaluarse. Ya veremos que, como decía Sole, el 28 y el artículo 4.2 del Real Decreto sí que te dan algo más, te dan categorías, pero ahora las analizaremos, ¿no? Pero puede ser cualquiera, la herramienta puede ser vuestra, puede ser de cualquier empresa, de consultoras que las hay, pero desde la aprobación de este Real Decreto, y sobre todo es verdad que con los ejemplos de la herramienta actual, bueno, pues digamos que podemos perfilar mucho mejor si hemos acertado o no en el diseño de nuestra herramienta de valoración de puestos de trabajo o de cómo la hacemos, que puede hacerse de maneras quizás, digamos, más simplificadas en empresas más pequeñas. Y lo digo porque es verdad que las empresas pequeñas no tienen obligación de hacer una auditoría o un registro de estos cualificados, digamos, que requieren por colocar los puestos de trabajo por puestos de igual valor y obtener así las medias y medianas, pero lo cierto es que muchas empresas pequeñas hacen planes de igualdad. Fundamentalmente, y aquí no nos engañemos, por el tema de la contratación pública, porque quiero tener los puntos del plan de igualdad, ¿no? Bien, pues será por eso o será porque me preocupa mucho la igualdad también, que está muy bien, y quiero un plan de igualdad que es algo complejísimo, pero lo quiero, aunque sea una empresa muy pequeña. Bueno, en fin, puedo utilizar cualquier herramienta, puedo utilizar la de la administración pública, la pública, digamos, que lo que hemos pretendido es que, sobre todo, ayudar a esas empresas que, igual, con tener 50 no eres una empresa grande, según cómo tengas organizada. Tú puedes ser una empresa muy grande a efectos materiales de la actividad que realizas, pero en cambio no tener una gran estructura de recursos humanos y, por lo tanto, esto también se ha hecho pensando en esas empresas, ¿no? Vale, la herramienta de elaboración de puestos de trabajo. Vamos a entrar ya en nuestra herramienta. Yo he abierto aquí en la web, me habéis visto, es muy fácil. Bueno, la página del Ministerio, yo creo que esto ya lo dije también el año pasado, es horrible, no es nada intuitiva, es un horror, pero por eso yo busco en Google directamente, me habéis visto, yo no entro en la página del Ministerio y busco, no, yo pongo en Google la herramienta de evaluación de puestos de trabajo y busco donde sale mi test, la pincho y ahí ya me aparece la guía y la herramienta. La idea, voy a remangarme ya. La guía, hombre, ¿qué diría? Pues esto es como lo de montar los muebles de Ikea. Yo os diría que la leyeseis antes de empezar con la herramienta, pero bueno, como yo tampoco lo haría, o sea, es que no nos vamos a engañar. Pues en el momento que veáis la herramienta vais a ver que es bastante intuitiva. Lo que pasa es que en ocasiones no vais a entender por qué me salen determinados resultados y os vais a ir corriendo a la guía. La guía aporta más contenidos, además de cómo se hace
digamos, se rellena, se completa la herramienta, ¿no? Muchos más que vamos a explicar, pero antes de empezar justamente con el uso de la herramienta, te habla de las utilidades que tiene una herramienta de valoración de puestos de trabajo, que va mucho más allá que lo de cumplir la auditoría. Tú puedes querer hacer en tu empresa un análisis, mira, esto es gratis, coges y lo haces, y dices tú, a ver cómo me sale esto, ¿no? Voy a probar, voy a perder una tarde entera o más, depende del número de puestos de trabajo. Como no son personas, yo puedo tener una cafetería con 5 camareros y el puesto es 1. 5 camareros, o sea, puestos de camarero y puestos de jefe de cocina y de ayudante de cocina. Tengo 3 puestos, son 3, no son 10 ni son 15, ¿vale? Entonces, son puestos y, por lo tanto, bueno, esto puede simplificar un poquito el análisis. Digamos, como digo, la herramienta se construye a través de determinados requisitos, de una necesaria perspectiva de género. ¿Y qué requiere? Esto es muy simple. Requiere, tengo que determinar cuáles son los puestos de trabajo de mi plantilla. Repito, no son personas. Y si alguno lo tengo un poco difuso, pues tengo que encajarlo, porque tengo que darle un nombre. Y tengo que saber definir las características del puesto. Y si esa persona mañana se fuera y contratara a otra, esos son los requerimientos del puesto. No los de esa persona, es decir, esta persona tiene 5 idiomas, muy bien, pero ¿se necesitan aquí? No, pues entonces no es un requerimiento del puesto, porque yo contrataría a alguien, o sea, que si os resulta más plástico, pensadlo así, si yo contratase hoy a alguien, porque es un problema, y nos pasó en la elaboración de la herramienta, que a veces de repente te pones a pensar en persona, y si nos pasó en la elaboración, que, vamos, pensabas en abstracto, yo qué sé, en un puesto de enfermería, por ejemplo, ¿no? Pues ¿cómo no va a pasar cuando lo que afrontáis es puestos de trabajo, sobre todo si lo hacéis desde dentro de la empresa, que conocéis? Pues es lógico si conocéis a la persona. Pero, por eso os digo, o sea, lo bueno que tiene una herramienta como esta es que al final estás asignando puntos todo el rato y llega un momento que pierdes la perspectiva de la persona. Estás asignando puntos, es lo que tiene el método analítico. Pero, repito, tenemos que hacer ese análisis primero. Determina los puestos de trabajo, defínelos, tienes que poder ponerles nombre, tienes que determinarlos. Segundo, evaluamos la totalidad de los factores que tiene aquí la herramienta. Hay un apartado otros y puedo añadir más. Yo no sé qué otro puede haber porque somos la herramienta con más factores del mercado que existe. No, nos lo decía la consultora que nos ayudó del desarrollo informático, decíamos, bueno, vamos a poner esto, joder, no, con esto no podrán desvirtuar el tal. Y decían, mira, nos decían, es imposible. O sea, es muy difícil que ese factor otros lo podáis usar. En la guía hay una serie de requerimientos para usarlo. Y tenéis que poder diferenciarlo de todos los demás, de los 43 factores, subfactores que existen. Esto no va a ser, pero bueno, ahí está el otros, porque esta herramienta es muy cerrada en los factores, en los niveles, en cómo se puntúan y en las ponderaciones, es cerrada total y absolutamente, y en las agrupaciones cerrada. Entonces, el otro sí que os permite, si os falta algo, si veis que falta algo, ponerlo ahí. Pero ya os digo que tenéis que justificar. Me parece trabajo extra que igual no añade mucho o hace que se introduzca un estereotipo donde no lo hay. Cuando está completada la evaluación, ya la herramienta nos va a dar automáticamente la puntuación numérica, nos va a hacer la agrupación automática de los puestos de trabajo y además hay otros gráficos que nos van a dar pues, otras posibles visiones de los resultados de la herramienta. ¿Vale? ¿Cuáles son los elementos que la componen? Las categorías de factores, los grupos de factores, ahora os hablaré de qué son los grupos, que no están en la norma ni se deducen de ella, los factores en sí, los niveles en los que concurre cada factor, la puntuación de los puestos de trabajo y la agrupación. Bien, por orden. Las categorías de factores de valoración, las del 28 del Estatuto, nos habla de la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente desarrolladas, de las condiciones educativas, de los factores, de las condiciones profesionales o de formación exigidas para el ejercicio del puesto o de los factores estrictamente relacionados con su desempeño y condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo. Son 4 conceptos que constituyen categorías y que hemos usado para integrar todos los factores. ¿Cuáles? En principio, todos los que aparecen en el 4.3 del Real Decreto 902 y además otros que entendíamos necesarios, analizando pues, herramientas que existían, incluso documentos de la OIT en relación a la valoración de factores, que eran un poco antiguos, eran anteriores a nuestra normativa. Esto nos dificultó mucho porque somos la normativa más vanguardista en materia de valoración de puestos de trabajo del mundo. Entonces, mirar hacia otros estados, ordenamientos jurídicos y valoraciones efectuadas, pues no era tan sencillo. Lo hemos usado, una guía francesa que tuvimos, digamos, muy en cuenta, y una canadiense incluso, ¿no? En fin, había mucho francés por ahí. Pero de todo el mundo, no os imagináis, o sea, fue un trabajo muy intenso de análisis para intentar que no quedase nada fuera, traducido a nuestra forma de ver las cosas, porque igual en Francia, digamos, un determinado factor, nosotros, por ejemplo, digamos, una empresa española esto no lo va a entender, nadie va a saber cómo aplicar esto, entonces teníamos que traducirlo a nuestra forma de entender las relaciones laborales, ¿no?
Estos 4 factores los usamos para meter, los 4 categorías los usamos para meter factores, pero claro, y os lo voy a enseñar con la parte final, que es el anexo con las ponderaciones de las que luego os hablaré, pero aquí, mirad, aquí tenemos, esto es la categoría, estos son los factores, ¿veis? Factor, estos. Pero claro, nosotros lo que pasa es que queríamos configurar un conjunto de factores que deberían ser puntuados o ponderados por igual. Y por eso creamos la cosa esta del grupo. Fijaos, lo que os dije antes del esfuerzo físico. Si el esfuerzo físico estuviese aquí al lado del esfuerzo mental y del esfuerzo emocional, podrían ser todos los factores sin más, ¿vale? Pero realmente nosotros no podemos poner solo esfuerzos físico-mental y hacer una valoración de nivel. Tenemos que desgajarlos. Esto, el esfuerzo se ve fácil y en otras conllevaron mucha más complejidad de debate, pero que sepáis que esto de los grupos, esto no viene en la normativa. Lo hemos hecho para poder ponderar o agrupar determinados subfactores dentro de factores o factores dentro de una ponderación común, ¿vale? Ponderaciones, eso son porcentajes. Eso lo explicaré después, ¿vale? La ponderación. Cerrada, ahí no tenéis que tocar nada. Eso facilita. Y luego están los factores de valoración. Repito, los del 4.3 y otros que entendíamos que eran necesarios, ¿vale? Por ejemplo, dentro de la naturaleza de las funciones tenemos la polivalencia o definición extensa de obligaciones. Esto aparece en el 4.3. El esfuerzo físico, el esfuerzo mental y el esfuerzo emocional. En el esfuerzo físico, subfactores, que lo entendíamos necesario, ¿vale? Para que, pues se valorase todo el esfuerzo físico, no solo levantar cajas. Dentro también, seguimos, naturaleza, hay la responsabilidad autonomía, dentro de la cual tenemos una responsabilidad que es de organización, coordinación y supervisión y responsabilidades funcionales. Y dentro tenemos también la autonomía, ¿vale? Que ya no hay subfactores y por lo tanto se valora ella misma o se pondera ella sola, ¿vale? Yo iré explicando esto. Pero esto de primeras es solo visión. Nosotras hemos, este conjunto de factores, todo está, digamos, tiene un objetivo común, ¿no? Lo que teníamos claro desde la primera reunión, que fue donde establecimos el objetivo, era lo que perseguíamos, que era facilitar la huida de los estereotipos en quien usaba la herramienta. Y por eso el conjunto de factores también lo hemos seleccionado, pretendiendo visibilizar los requerimientos de puestos de trabajo que tradicionalmente han sido obviados como resultado de nuestros estereotipos, ¿vale? Siguiendo sentencias de los tribunales, sentencias del Tribunal de Justicia, otras herramientas de evaluación. O sea, es verdad que somos personas, como os digo, netamente jurídicas y nos hemos ido a esas fuentes de conocimiento, ¿vale? Como digo, esto lo que procura es que la aplicación sea lo más objetiva posible por todas las personas que la usen y que digamos, estas cuestiones subjetivas que las personas, ese oyente que tenemos que volcar a la hora de poner puntos a un requerimiento en un puesto de trabajo, pues que estén en la medida de lo posible lo más objetivizadas. ¿Imposible absolutamente? Sí, bueno, esto es algo que sabemos, que somos conscientes, ¿no? Pero creemos que esto se intenta conseguir y por dos vías. Una, pues la de la extensión de la letra y la de la comprensión. Nosotros incorporamos en la guía ejemplos y llamadas de atención. Es decir, si no queréis pegaros el pedazo de lectura de la guía antes de la herramienta, vale, pero de la que estéis mirándola es interesante. Mirad, vamos a, por ejemplo, al esfuerzo físico. Podríamos ir a otros, hay muchos factores, pero bueno, como hemos empezado por él, a ver, aquí. La guía nos dice, nos recoge las definiciones que luego vais a ver en cuanto a los niveles, ya se encuentran directamente en la herramienta de valoración, ¿no? Nos recoge las definiciones. Podemos presumir lo que es esfuerzo auditivo, pues lo podemos presumir, pero también nos lo define porque a veces no es tan presumible. Ahora veremos lo que pasa con el factor autonomía. Entonces, aquí tengan en cuenta que los puestos ocupados tradicionalmente por mujeres también conllevan esfuerzo físico, costureras o aparadoras de calzado, posturas forzadas. Que la postura forzada no es solo la conducción de máquinas, otros movimientos repetitivos, esfuerzo visual y otros tipos de esfuerzo físico. El personal que trabaja en escuelas infantiles, si tú le dices esfuerzo físico y dices una persona, no piensas en ello. Bueno, pero sí que está sometido a esfuerzo auditivo, a desplazar y levantar a menores. Las auxiliares de enfermería, estas sí nos salen un poquito más automáticamente, ¿vale? Por el esfuerzo físico, ¿no? Pero nosotras en esas llamadas y en esos, digamos, ejemplos, lo que intentamos es visualizar, de nuevo, visualizar. Que puede no concurrir en mi empresa ninguno de estos puestos, ya, si es que esto es por analogía, que intente yo incorporar esta digamos, perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, y esto, a ver, no, aquí. La autonomía.
Fijaros, esta es la importancia de leer las definiciones. No voy a leer la definición, pero voy a explicar el proceso, que fue larguísimo. El factor autonomía nos costó muchísimo definirlo. No nos podíamos ir, como apuntaron, algún sindicato lo trajo a la mesa y luego fue consciente rápidamente de su error, a los convenios colectivos, porque los convenios colectivos, ni las evaluaciones de riesgos, yo lo siento mucho, pero no son documentos con perspectiva de género o ajenos a estereotipos. No porque quieran, ni los convenios ni las evaluaciones quieren discriminar, pero es que los estereotipos realmente están en esos documentos, están ahí. Entonces, el factor autonomía, nosotras entendíamos que era simplemente aquellos puestos de trabajo que no tenían unas instrucciones cerradas. Pero es que eso se da muchísimo en puestos con poca formación. Es que daros cuenta dónde se da el factor autonomía, pero si tú te vas a definiciones de convenio colectivo que recogen algunas de valoración de puestos de trabajo, el factor autonomía concurría solo en los directores y en algunos mandos intermedios, que no en todos, según el convenio. Pero nosotros no queríamos eso, porque no queríamos, de hecho se dice, aquí se habla, oiga, no me identifique usted autonomía con posición jerárquica, ni lo contrario, tampoco me la niegue siempre, es evidente, ¿no? Pero bueno, aquí, que nos costó mucho, repito la definición, y os animo a leerla, sí que, por ejemplo, por esa razón, decimos ya en genérico, recuerde que profesiones ocupadas por mujeres tienen una especial relevancia en el desarrollo de su trabajo las decisiones que adoptan. La auxiliar de ayuda a domicilio. Pero alguien le dice, pues si esa persona está sola en un domicilio con una persona que en muchas ocasiones es discapacitada con determinadas necesidades, que no concurre autonomía en ese puesto. Y de verdad alguien, pues sí, quizás mucha gente, ¿no? Pero ¿alguien se ha planteado que concurra autonomía en ese puesto tanta como en el de un director comercial? Yo creo que no. Es que yo creo que no. Y eso es lo que pretende la herramienta. Y luego, por último, ¿cómo lo intentamos? Con la ponderación de las categorías, los grupos, que esta ya iremos después a ella. ¿Vale? Los niveles de factores. Los niveles de factores, lo que hemos intentado... ¡Ay, que no me abrió esta! Vale. En los niveles de factores, lo que tienes es que calificar la intensidad que un factor concurre en un puesto de trabajo. En muchas ocasiones son numéricos, a veces cuantitativos, otras cualitativos, y en otras ocasiones la guía nos ayuda incorporando tablas que nos permiten valorar el factor. ¿Vale? Yo cuando elijo un determinado nivel ya estoy decidiendo cuál es la puntuación de ese factor. Eso es lo que hago. Sin que yo tenga que centrarme en ver qué punto sale, porque esto, bueno... Repito que esta es otra de mis grandes dudas cuando yo hablé con la auditora en sucesivas ocasiones diciéndole, en la consultora decía yo, pero no me podrán torpedear la herramienta, digo, porque si estamos cerrándolo todo y luego la gente me puede decir, mi hijo, con 42.000 factores, no sé cuántos grupos, no sé cuántas categorías, no sé cuántas ponderaciones, dijo, aunque lo pretendan, dijo, es imposible. Y eso lo dijeron las personas expertas en esta cosa de los números y los modelos, ¿no? Mirad, bueno, lo hago después, meto un nombrecito y avanzamos un poco en 3 minutos y veis los niveles. Lo digo porque si me paro ahora no acabo de explicar toda la herramienta para que la veáis. La herramienta permite, por último, en cuanto a la puntuación, penúltimo con la agrupación, permite que cada puesto alcance un total de 1000 puntos. Imposible alcanzarlo, si os lo digo, me parece... Hombre, si lo hacemos a lo loco y llevamos dando 5 a mucho, vais a ver cómo un puesto alcanza 1000, así como podéis probar todas las veces que queráis. Pero vamos, se distribuyen entre los distintos factores que la compones con las ponderaciones que nosotras hemos hecho. La perspectiva de género de la herramienta se ve de forma muy evidente en las ponderaciones. Yo tenía serias dudas, de nuevo por mis miedos, a que hayamos construido una herramienta con perspectiva de género y que esto se use de otra manera y se diga, pues no estoy de acuerdo con esto y lo cambio. Aunque las ponderaciones no se pueden alterar, son fórmulas que si las alteras destruyes, no sé, yo no tengo ni idea de estas cosas, pero no se pueden alterar, que se han ocupado de eso las personas informáticas. Pero había dudas sobre si publicarlas, sobre si hacerlas, porque total, si es decir, como no las puedes cambiar. Sí, te pongo de manifiesto cómo he ponderado yo esto. Bueno, pues ahí me convencieron las organizaciones, porque yo ahí di la batalla. Las organizaciones, todas, además, decían, no, o sea, bueno, se planteó, o sea, yo en mi equipo interno había dicho, vamos a publicar las ponderaciones, pero si es que esto ya como que ya persigue la perspectiva, yo no necesito explicarles, ¿no? Y explicar, sobre todo eso, para que nadie piense, pues yo esto lo hubiera ponderado de otra manera, así que lo voy a puntuar no sé cómo. Lo voy a puntuar no sé cómo para evitar que esto se pondere más, porque a mí me parece más justo que las condiciones educativas tengan un 50%. Entonces,
Entonces, pero a mí las organizaciones me convencieron, no, la transparencia va por delante, así se llama casi el reglamento, y vamos a publicarlo todo y vamos a apelar a la responsabilidad de las personas que entiendan, si leen la guía de principio a fin, por qué está esto planteado así. Es muy fácil. Mira, naturaleza de las funciones tiene un 40% del total. Son 4 factores. 40% naturaleza de las funciones. Nosotras entendíamos que la puntuación, tal y como están definidos y cómo están integrados aquí los distintos requerimientos de naturaleza de las funciones o tareas, esta categoría ayuda mucho a valorar un puesto de trabajo fuera de estereotipos, por cómo están definidos los contenidos de la misma. Y daros cuenta de que no son contenidos exclusivamente de decir, no, solo no, la mayoría de las responsabilidades en las empresas, muchas de ellas tienen hombres. Aquí está la responsabilidad metida, o sea, tampoco somos unas locas, entendemos que la naturaleza de las funciones tiene que incluir esta serie de cosas. Las condiciones educativas, yo era partidaria de valorarlas menos incluso, y aquí también tuvimos batalla. Aquí COE estaba de acuerdo conmigo, pero había un sindicato que no, yo quería poner un 15, nosotros en la DGT queríamos poner un 15, y otro sindicato un 25, y al final pues Salomón, ¿no? Que yo cedí básicamente de nuevo, pero porque, a ver, no porque parecía razonable, sino parecía razonable hacerlo de acuerdo, que no nos separase esto. Es que esto fue un debate de verdad de cada coma. ¿Por qué esto está así en un 20 y yo incluso lo hubiera llevado un 15 o menos? Pues porque tenemos constancia, y todas las estadísticas lo dicen, de que las mujeres estamos mucho más formadas que lo que requieren los puestos de trabajo que ocupamos. Y si valoramos muchísimo la enseñanza que requiere el puesto, realmente no estamos valorando en su medida justa los puestos que ocupamos las mujeres, ¿vale? Pero en cualquier caso, es un dato, que era el argumento del sindicato que lo defendía, pues que es muy objetivable, y eso es cierto. Y por lo tanto sabemos que aquí estamos valorando de forma hiperobjetiva, y si volcamos ahí mucho, pues objetivo ¿qué es? Dices tú, ya, bueno, bien, 20%, parece suficiente y parece justo, ¿no? Condiciones profesionales y de formación, 25%. Este sería, digamos, el que respondería más a un equilibrio en el reparto, como veis, al que le hemos quitado esas condiciones laborales para dárselo a naturaleza de las funciones, ¿no? Las condiciones educativas, por lo que os he dicho. ¿Por qué? Fijaos, el entorno. Bueno, el entorno, que se le da un 60, dentro de digamos, de los grupos, se le da un 60, pues bueno, más o menos queda equilibrado, porque tenemos un 60. Las condiciones organizativas, los fines de semana, los desplazamientos. Esto, sobre todo, lo hacen los hombres. Porque nosotras seguimos en nuestro rol de cuidadoras y de que nos ocupamos de la casa. Y esto va a ser así ahora y va a ser así muchos años, aunque intentemos equilibrarlo. Y eso, y porque joder, a nivel comunitario y a nivel español lo que tendemos es que esto sea una sociedad de cuidados y los cuidados algo público y social y no algo individual. O sea, lo que no puedo valorar es que usted esté todo el día fuera de su casa trabajando y que eso sea supervalorado en el puesto de trabajo. ¿Que es un puesto que lo requiere? Pues oye, lo valoramos. Un 35% dentro de un 15%. Esa es la valoración que nosotros entendemos que tiene que tener. Bien. En cuanto a las agrupaciones de puestos de igual valor, bueno, pues finalizada la evaluación, lo que nos da la herramienta es las agrupaciones. Como yo no voy a rellenar una herramienta completa, no vais a ver, visualizar lo que es la agrupación, la voy a enseñar el ejemplo de la guía. Esta es la pestaña que le hemos hablado de agrupaciones. Me va a salir así. Esto es lo que yo voy a usar, es lo que quiero para hacer mi auditoría retributiva, es lo que quiero para hacer mi registro retributivo, digamos, el que procede elaborar cuando tengo que elaborar la auditoría, ¿no? Y además la herramienta me va a dar otra utilidad, que es que me incorpora mapa. Mapa que me distribuye las agrupaciones en función de datos que yo he metido. Yo puedo definir área, puedo definir centro de trabajo, departamento, ahora veremos cambiar los nombres. Entonces yo así tengo otra información sustantiva que a mí me sirve para ver cómo está conformada mi empresa y cómo están valorados los puestos de trabajo. Ojo, lo que yo necesito para la normativa es la agrupación de puestos de igual valor, que es la anterior, ¿vale? Es la primera que me... No sé si es la primera o la segunda que me sale. Sí, creo que me sale antes que el mapa, esta, ¿no? O al revés, creo que sale al revés. Ahora lo veremos en la herramienta porque a veces me lío con tal. Bien, vamos a la herramienta ya, que esto ahora ya va más rápido. Bien, yo tengo las pestañas y como no necesito liarme, porque puedo ir por orden, ¿vale? No hace falta. Entonces, yo aquí voy a meter un puesto de trabajo. Yo le tengo que meter un nombre. Es lo que me requiere, la herramienta me requiere meter nombre. El área, el departamento, el centro, esto lo que me dice aquí es que son modificables. Uy, bueno, perdón. Aquí no que son modificables, me va a decir aquí. Yo esto lo puedo decir por departamento, ya lo pusimos, bueno, por, yo qué sé, por país. Por país va a ser un poco raro, pero esto sería para jugar con mi empresa, ¿no? Yo puedo llamar a esto como quiera, porque yo en vez de departamentos los llamo, yo qué sé. Entonces yo esto lo voy a usar para el mapa. No me sirve para nada más. El convenio de aplicación, pues por tenerlo ya ahí metido, que luego me voy al registro y por tenerlos... Tampoco me sirve. El responsable y las observaciones. Todo esto
no es necesario. Y entonces yo tengo aquí arriba ya, no lo busquemos aquí, tengo arriba, proceder a la valoración. Y aquí está. A ver si esto se puede poner... Bueno, lo voy abriendo así. Aquí, bien. Aquí yo tengo mi puesto, ¿lo veis? Jefe de cocina. Y yo voy a valorar puesto por puesto. Polivalencia. Los niveles son 5 y es solo de número. Es decir, yo tengo que elegir un nivel. En la polivalencia no me dice, el puesto de trabajo tiene atribuidas diversas tareas. Ocasionalmente se atribuyen al trabajo tareas distintas. Frecuentemente se atribuye al puesto de trabajo, o el puesto requiere de forma ordinaria, el desarrollo de 3 o más funciones diferenciadas, o 2 funciones. Claro, nosotros tenemos que hacer un análisis de lo que es. Yo, si me preguntan por jefe de cocina, yo diría que en polivalencia tiene bastante, que en polivalencia la tiene toda. Yo le voy a poner un 5. Soy algo generosa, ya me lo han dicho, En la puntuación que le trato con estas cosas, cuando hacemos pruebas, soy algo generosa. Vamos a uno de los que tiene tablita, para que veáis lo que es. Las posturas forzadas, posición continua de posturas forzadas. Aquí tengo los niveles, pero mirad, aquí lo que el nivel me va a medir es la frecuencia de las posturas continuadas, como estar de pie. Cuidado con la definición, que es importante, porque la bipedestación es una postura forzada, no se trata de que esté yo haciendo cosas por encima de los hombros solo para que eso sea así, y posiciones incómodas. Cuidado, posturas forzadas, pero esto no es una evaluación de riesgos. Tengamos en cuenta la definición, que una posición incómoda, aunque la evaluación de riesgos no me diga que hay un riesgo de postura forzada, aquí hay que valorarlo. Y entonces, mirad, este factor, el nivel, se determina en función de la frecuencia de esta postura forzada o incomodidad y de la intensidad de esta frecuencia. Entonces, en la guía me pone la tablita, pero no hace falta, me lo pone aquí. Entonces, yo aquí tengo el total, pero yo le voy a decir frecuencia y me va a decir, mirad, esto lo trae la guía, pero aquí es tan pequeñito, no es relevante. No veo frecuencia, ese es el 0, y ese 0 me determinará otro 0 en el otro lado, porque como veis en la tabla no hay 0 con 0 ni 0 con 3, ¿vale? De vez en cuando, y me dice hasta un 30%. Normalmente, de entre un 30 y un 60 creo que era esto, porque ahora no se lee. Siempre o casi siempre. Hombre, yo creo que un jefe de cocina de pie, siempre o casi siempre. Repito que soy muy generosa. Bien, y la intensidad, débil, moderado o fuerte. Esto es puramente cuantitativo. Yo le voy a poner un moderado, porque ante la duda, en débil no me voy a quedar, porque repito, un jefe de cocina tiene mucha más bipedestación que muchos otros puestos en los que podamos pensar. Moderado. Y ya me va a arrojar lo que me saldría de poner yo aquí, moderado, y siempre, el 4, pero ya me lo arroja la herramienta, me lo va a dar. Yo solo tengo que desplegar y pinchar. Es mucho más intuitiva, como os digo, que la herramienta de registro, porque todo está aquí. Tengo la guía, que me da las definiciones, los ejemplos y me ayuda, ¿no? Bien. Y yo ya, esto lo tengo ya, lo guardo. Sí. Y me voy a los puestos, ¿vale? Yo aquí creo, aquí se podía modificar, ¿no? O sea, fijaros, si yo aquí modifico, esto se me modifica a mí en la valoración, ¿vale? Yo aquí puedo modificar aún, pero yo no lo haría. Yo haría la valoración y luego ya, lo digo porque si os equivocáis, lo vais a estar modificando, ¿vale? Esto casi es una advertencia. Yo aquí tendría todos los puestos valorados con los distintos factores y tal, y aquí me saldrían las agrupaciones que os he enseñado antes. Y luego el mapa de puestos sale mucho después, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mapa no me usa esto, pero esto de distribución. Esto es importante para los gráficos finales. Esto no me interesa para mi agrupación, porque, como veis, mi agrupación ya ha salido. ¡Bum! Yo ya tengo eso. ¿Sigo? Pues sigo. Sigo porque esto me va a servir para obtener unos gráficos que me van a comparar pues, los distintos factores, los distintos puestos de trabajo con la distribución por sexos de los puestos. Y esto a mí me puede interesar como información sustantiva. Vale, jefe de cocina. Pues hay 2 mujeres y 3 hombres. Equilibrada. ¿Por qué? Porque la categorización feminizada o masculinizada simplemente en el número de hombres y mujeres que ocupan, porque luego los gráficos utiliza esto a veces para decir que un factor concurre más en los puestos de trabajo donde hay más mujeres, ¿vale? Más, digamos, más complejo. Es que no encontramos otra palabra y todo se llama feminizada. Esto es, objetivamente, lo que quiere decir es que si hay más de un 60% de un 60, no 50, de un determinado género no es equilibrado y será, pues, feminizada. Pero es un 60, ¿vale? No un 50, os parecía al gusto. El 60 es lo que determinará. Entonces, esto es objetivamente lo que luego van a usar los gráficos. No me voy a detener a explicaros los gráficos porque realmente
La utilidad de los mismos lo vais a deducir cuando uséis la herramienta. Además, a mí me cuesta sobremanera explicarlo esto. O sea, lo entiendo, pero luego de sacarle, digamos, virtualidad, yo soy la teórica aquí. Como veis, puntuación total de puestos por empresa y los puntos totales, pero me lo pone, en vez de en la visión de agrupación, en la visión de gráfica, ¿no? Y en el colorcito me va a poner si esa categoría es de mayoría, más del 60% de mujeres, más del 60% de hombres, ¿vale? El gráfico 1, luego tenéis otro gráfico que lo que me va a decir cada puesto de trabajo y me lo va a poner por los factores, aquí en un color neutro ya, cada puesto de trabajo me va a poner por los factores más puntuados para que yo tenga una visual y pueda analizarme en mi propia. Esto es muy útil para ver si mi propia evaluación, así visualmente, yo la veo correcta. Porque si he valorado, yo qué sé, en el puesto de jefe de cocina lo que más he valorado es, yo qué sé, pues el conocimiento de idiomas, pues igual, joder, es que me estoy equivocando un poquito, ¿sabes? O me he equivocado en la evaluación, o no es el puesto que yo quería y lo he movido sin querer, o igual el jefe de cocina está un poco desaprovechado, ¿no? En sus funciones. Voy a dedicarle a otra cosa. Categorías de factores por sexo. Lo que hace aquí es los ratios de puntos de hombres y mujeres de cada puesto de trabajo, ¿vale? Y ya os digo que se me da muy mal explicar esto. Y luego las agrupaciones, el número de mujeres y el número de hombres de cada agrupación de las que me salen en el apartado de agrupaciones. Pues en la agrupación, y me va a decir también si es equilibrada o feminizada, esto es una foto objetiva, ¿vale? Aquí no hay de cuántos hombres tengo en cada puesto, sin más. O sea, ya ves que, entonces, estas son las que se nos ocurrieron. Seguramente podíamos haber creado muchos más gráficos, pero creíamos que 4 eran suficientes. Y esto también nos lo inventamos en la mesa de diálogo, que dijimos, queremos hacer un gráfico sobre... Sí, todo. Bueno. Esta es la herramienta de evaluación de puestos de trabajo. Tiene una grandísima importancia en el ámbito de las empresas, más allá del cumplimiento de las obligaciones legales. Y yo, como estoy en la COE, y en casa de la COE, no puedo dejar de decir que esto tiene una grandísima importancia en la negociación colectiva. Todos somos conscientes de que los estereotipos y de que los roles de género, en muchos casos, o sea, todos la tenemos, esto no lo podemos negar. No es que sean intencionados, es que están en nosotras, en todas las personas. Y en muchos casos mi política retributiva contiene eso, contiene estereotipos, porque eso, yo creo que os lo comenté la última vez, ¿no? Tengo más ejemplos, pero el más llamativo es una línea aérea que me decía, joder, pero es que yo tengo una retribución por desplazamiento transnacional a los auxiliares de cabina, dice, y claro, la mayoría lo ganan los hombres, ahí hay brecha, digo yo, pero eso es una diferencia, me dice, claro, es una diferencia brutal, y decía yo, ya, pero entonces no puede darse, me decía, ¿y cómo hago? Digo yo, es que las mujeres no se van de su casa, entonces al que yo pago más es al que se desplaza a Washington, en vez de la que me está dando saltos por Europa todo el día. Y decías tú, bueno, es que igual eso lo tienes que revisar. Eso es una política de empresa, pero sabemos que gran parte del problema viene de los convenios colectivos, de una negociación históricamente basada en que quien trabajaba eran los hombres, incluso dentro del mismo convenio tenemos pues una serie de empleos, yo esto lo he vivido mucho, no quiero mirar a nadie, en la conserva en Galicia, ¿no? Una serie de empleos vinculados a que encima, fijaros, históricamente era quien aportaba algo más. El hombre ganaba el dinero porque estaba pescando y la mujer aportaba algo, y por lo tanto que cobrase menos que el señor que lleva la carretilla o que hace el mantenimiento, muchísimo menos, aunque la labor principal de la empresa nuclear sea el tratamiento de ese pescado y con unos riesgos físicos que no quiero contar, o los túneles de frío, el frío industrial, que es que son mujeres, todo. Y los salarios son ínfimos, muy inferiores. Y las horas extras son un plus que tienen los hombres. Es una cosa así, que además de legal, evidentemente introduce una discriminación indirecta. Es el convenio. Y la empresa, claro, dirá, yo es que aplico el convenio. Sí, por eso esto es muy importante, y por eso me dijo la COE, es muy importante que se traslade la negociación colectiva. Por eso el Real Decreto 902, cuando habla del artículo 4, de la adecuación, de la totalidad, de la objetividad, dice que eso tiene que estar en las mesas de los convenios. No podemos obligar, no podíamos hacer otra cosa cuando desarrollamos el reglamento, lo negociamos y lo acordamos, porque esto está íntegramente acordado con todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque una mesa de negociación no es un sujeto infractor, no es un sujeto de derecho al que yo pueda exigirle, lo que puedo es indicarle el camino, tengo que indicárselo. Y es muy importante que esto se traslade a las mesas de los convenios, que yo analice las tablas salariales de los convenios, porque si no, efectivamente, heredaremos estereotipos introducidos en las mismas, los querremos corregir y tendremos que alterar cómo hacemos una política retributiva que en casos de empresas muy pequeñas está basada íntegramente en lo que dice el convenio en muchos casos, sin perjuicio de otros factores, que la parcialidad de la jornada, etcétera, factores a mayores, ¿no?, que también determinan una determinada retribución. Todo eso ya se ha hablado con la herramienta de registro retributivo y son otras cuestiones a analizar, ¿no?, más allá de la valoración.
Pero bueno, esto ha sido ya todo lo que yo he podido meter en una hora hablando, así que muchísimas gracias por la atención y a vuestra disposición para las preguntas que sean necesarias. Bueno, pues si queréis... ¿Sí? Adelante. Te acercan el micro, te acercan el micro. Hola de nuevo. Muchas gracias a las dos por estar aquí con nosotros y explicarnos de primera mano la elaboración, la elaboración de la guía. A ver, yo quería empezar por lo que has terminado de los convenios colectivos. Los convenios colectivos, efectivamente, grupos profesionales, personal no cualificado, cualificado y las tablas salariales establecen pues, diferencias salariales. Con esta herramienta de valoración, son dos preguntas las que te quiero hacer. ¿Tenemos que introducir todos los puestos de trabajo independientemente del colegio donde estén para que los valore en esencia si un técnico administrativo o un auxiliar administrativo tiene el mismo valor que un almacenero, carretillero, etcétera, en un puesto de producción? ¿O si se puede utilizar una herramienta diferente para valorar puestos de trabajo en un determinado colegio o en otro? Que nos va a dar, si hacemos eso, entiendo que vamos a seguir aumentando ese sesgo. Gracias. Claro, efectivamente. La herramienta de valoración, como digo, la totalidad, la herramienta de valoración parte de la base de que todos los puestos de trabajo deben ser analizados y pasados por exactamente el mismo filtro. Es el mismo. No puedo dejar ningún puesto de trabajo fuera y no puedo valorar diferente porque corresponde a distintas categorías de convenio. Yo parto de una cosa y lo vuelvo a repetir. Aquí no existe ni la evaluación de riesgos, ni la encuesta de satisfacción, ni el convenio colectivo. No existe nada. Aquí existe una herramienta que intenta ser objetiva y neutral y que yo introduzco todo y que no tengo que pensar ni que existe un convenio, ¿vale? Porque además, como por suerte, son dos herramientas diferenciadas. Yo luego ya me introduciría ahí, la retribución en la herramienta de registro y será de juntarlas, de donde obtendré una serie de conclusiones, ¿no? De introducir mis agrupaciones luego, si utilizáis nuestra herramienta, luego las vais a poder llevar tal cual a la hoja de agrupaciones para que haga el resultado de las medias, las medianas, todo lo necesario para hacer, digamos, un resultado de registro con agrupaciones de puestos de trabajo de igual valor, ¿no? Pero yo aquí no pienso ni en cómo cobran, ni cómo están en el convenio, a mí esto me da lo mismo. Yo tengo 5 puestos de trabajo o tengo 15, puestos no personas, repito otra vez. Y yo todos los meto aquí, de una forma hiperobjetiva y sin pensar ex ante si me va a salir una cosa o la otra, porque luego igual es que efectivamente me sorprendo, ¿eh? Luego me sorprendo, en ocasiones puede ser, hay cosas muy obvias, pero hay otras que no tanto, ¿no? Y yo tengo que valorar el puesto bien además, porque en un momento dado sí que es verdad que poco a poco, pero sí que hay mujeres que están empezando a desempeñar puestos de trabajo tradicionalmente masculinizados. Y ese puesto de trabajo en un momento dado puede que esté ocupado en un porcentaje mayor por mujeres, ponte. Pero la valoración del puesto seguirá siendo la misma, porque a mí me da igual la persona que lo desarrolla, ¿vale? Entonces todos los puestos, todos con la misma herramienta, sea esta o sea otra. Pero tengo que utilizar el mismo método analítico para todos los puestos. Pero bueno, buena pregunta, efectivamente. Gracias. A ver, una relacionada con el acoso y los convenios. Cuando en una empresa se hace un protocolo antiacoso, puede ocurrir que tengas personal que esté en distintos convenios y hay que plasmar también el régimen sancionador y las sanciones, que pueden ser leves, graves o muy graves. Lo que ocurre es que un mismo hecho de acoso, según el convenio, puede tener sanciones, una horquilla de sanciones muy diversas. Entonces, yo creo que eso es una cosa, hago una propuesta de mejora cara al futuro, que quizá eso se tendría que trabajar más, normalizar para que un mismo hecho de acoso en empresas distintas pueda tener distintas sanciones, por ejemplo, o distintas valoraciones. No hay un criterio que establezca un poco cómo debe esa comisión instructora sancionar. Eso por un lado. Digo que respondemos una a una. Vamos a ver, aquí tenemos un problema de concepto y los conceptos son jurídicos. El acoso es un concepto jurídico. Lo que dice el Real Decreto 901 es que una cosa es el plan de igualdad, sin perjuicio que la hoja estadística te pregunte si lo incorporas, que es la única mención en el 901 algo relacionado de plan y acoso. Y
Otra cosa es el protocolo de acoso, que se deposita además, para más INRI. No se registra como el plan. De hecho, si una empresa, y esto lo hablaba antes con Buchi, porque es una cuestión que os interesa, si a mí, como directora general de trabajo, una empresa me trae un plan, yo voy a valorar las cuestiones formales, voy a darle el ok al registro y le voy a dar un certificado, como lo llamemos, de registro del plan. Pero si el protocolo de acoso está dentro, yo no lo voy a decir porque yo no veo los contenidos. Si la empresa quiere tener una fe de que ha depositado, de que tiene un protocolo de acoso, que me lo quedo en mi empresa, que puedo hacerlo, que nadie me exige, pero la posibilidad que me da el Real Decreto 901 es depositarlo en la autoridad laboral y tener un documento de depósito. Entonces, si va dentro del plan, ¿puede ir y reiterarlo? Sí, pero yo formalmente os digo que deberían ser 2 documentos. Y que además, una cosa es el plan de igualdad y otra cosa son los protocolos de acoso. Porque los protocolos de acoso, y ahí voy a responder tu pregunta, no pretenden la sanción. Los protocolos de acoso lo primero que pretenden es la prevención. Por eso, canales de denuncia todos necesarios, pero si cualquier director o directora de una empresa intuye que hay una situación de acoso, debe incoar a abrir el protocolo. Esto tiene que estar en el protocolo, por favor, muchísimo cuidado, que yo he sancionado a empresas por negarme esto. Lo que pasó en Iveco, por ejemplo, la empresa activó automáticamente el protocolo de acoso y por eso se libró de la sanción. Porque evidentemente la empresa puede prevenir situaciones, esta era muy difícil de prevenir porque encima se produjo, digamos, de fuera, no fue un elemento que puedas visualizar, pero inmediatamente y sin denuncia incoó el protocolo de acoso. Bueno, creo que los sindicatos tuvieron algo que ver, pero incoó automáticamente, o sea, hablaron, incoó el protocolo de acoso, automáticamente lo abrió y se puso a investigar. No hace falta denuncia de la persona afectada, ¿vale? Esto es lo primero. Entonces, los protocolos no persiguen la sanción. Las sanciones y no integran convenios colectivos. ¿Puede estar en el convenio? Vale, entonces yo registraré el convenio de empresa y estará registrado el convenio. Y no estará depositado el protocolo, estará en el convenio, que está muy bien, que tengo una prueba del contenido, está publicado en el boletín oficial correspondiente, ¿vale? Pero es que el acoso tampoco es un contenido mínimo, no es un contenido mínimo del Plan de Igualdad conforme al artículo 8 del 901, ni es un contenido mínimo del convenio conforme al artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores. No es contenido mínimo de ninguna cosa, es una obligación legal, que es otra cosa diferente. ¿Vale? Sin un contenido definido, a diferencia del plan y a diferencia del convenio. Ni unos requisitos de legitimación, a diferencia del plan y a diferencia del convenio. Sin un procedimiento específico para la resolución de lo que ocurra. Lo lógico, lo que pasa es que parece que da, digamos, toda la transparencia que otorguemos al procedimiento de resolución de una denuncia o de una situación de acoso percibida, pues le da más fe a que estamos como empresa actuando responsablemente. ¿Vale? Y es lo que a mí me va a ayudar además a conocer, ¿no?, por dentro. Entonces, ¿que las sanciones vienen en el convenio? Claro, el convenio se mete a incorporar sanciones por el acoso, porque es una infracción grave o muy grave. Como efectivamente decía el anterior ponente, en las leves no aparece el acoso por ningún lado. Si tú acabas, no obstante, la investigación del acoso y ves que no hay acoso, o la comisión entiende que no hay acoso, pero sí una situación de que no puedes calificar de acoso jurídicamente, repito que es un concepto jurídico, por Dios, jurídicamente, pero sí de algo que quieres evitar, tú sí puedes aplicar una infracción leve. Tú sí puedes aplicar una infracción leve. De hecho, deberías, o sea, con que mínimamente le hayas tenido que dar media vuelta, aunque no determines que hay acoso, deberías hacer algo. Más allá de sensibilizar de nuevo sobre todas las cuestiones, ¿no? Entonces, que ojalá todos los convenios cogieran las mismas sanciones. Hombre, el problema, yo como empresa diría que tengo que aplicar en el ámbito de mi protocolo de acoso las sanciones, de llegarse a determinar la sanción del convenio colectivo. Yo puedo determinar otras también. Yo puedo determinar otras diferentes. En mi empresa, para mí, protocolo de acoso. O sea, yo puedo determinar otras medidas diferentes, más allá de las sanciones. Puedo tener medidas, que esas son más genéricas, son más generales. Bueno, y es que es muy difícil. Y además, bueno, entiendo que la llamada, yo quería aclarar estas cosas, es más a la negociación colectiva. Yo supongo que las sanciones de los convenios colectivos o las infracciones y las sanciones se van determinando en función de una evolución del propio sector, que por eso normalmente son sectoriales, ¿no? Y es complicado que sean las mismas. Lo cierto es que una conducta de acoso grave siempre debería acabar en despido y aquí no tenemos mucha vuelta de hoja. O sea, un acoso constatado puede ser sexual o no sexual. El acoso moral en el trabajo es la mayoría de los que yo he investigado. O acoso por razón de sexo, porque al final también os digo que el 90% de los casos las víctimas son mujeres. No es sexual, pero sigue siendo por razón de sexo. Nos pongamos como nos pongamos, porque vas al débil, acosas al débil. Y los que yo investigué eran así, ¿no? Y eso, bueno, acabará en el despido, con mucho que sea un buena trabajadora, un buen trabajador normalmente. Parece que es un buen trabajador. Un buen trabajador es alguien que acosa a otras personas, que te crea un ambiente de trabajo malo. Yo es que entiendo que no podemos calificarlo de buen profesional. Creo, ¿No? Vale,
La segunda, bueno, se la he comentado antes a Bucha, pero a mí personalmente la herramienta del sistema de evaluación de puestos de trabajo, que me la he mirado, me gusta y sobre todo me gustan mucho las categorías y los factores. Creo que ha habido un esfuerzo tremendo. El sistema de ponderación que aparece en la guía de uso también me parece que es muy de sentido común, tiene mucho sentido. Ahora bien, el hecho de que no exista ninguna plasmación de cómo se elabora el algoritmo para las agrupaciones, a mí personalmente me parece que es quedarse un poco corto. Debería, igual que ha habido valor para hacer el Real Decreto 901 y el 902, debería de haber valor para... Es que no hay algoritmo, es que son horquillas fijas. Es que, fíjate, claro, o sea, podrían ser móviles o fijas y ese debate lo tuvimos. Pero lo lógico, teniendo en cuenta además la estructura y el objetivo de nuestra herramienta, es que fueran horquillas fijas. Porque además luego esto es una herramienta que se utiliza en interno en las empresas, pero lo que persigue a la postre y al final de todo es acabar con la brecha retributiva. Para que los resultados sean comparables, en la práctica teníamos que hacerlo por horquillas fijas. Y luego, repito, que tiene mucho sentido con el carácter cerrado de la puntuación de los niveles, de la puntuación de los factores y de la ponderación. Son horquillas fijas. Yo no me acuerdo, es que no sé por qué razón no llegamos a puntuar esto, es entre el 1 y el 400, entre el 2 y el 300. Pero las horquillas son fijas, es decir, no hay un algoritmo. ¿También dependía de cuántos puestos de trabajo había? No, las dejamos fijas, Puchi. Son fijas. Lo que pasa es que a veces te pueden quedar grupos libres. Porque los grupos están con horquillas fijas. Entonces, la agrupación 10 igual es entre los 800 y los 1000. Si ninguno de tus puestos alcanza el 800, te va a quedar, el máximo va a ser el 9. Nos da igual, porque tú luego esto lo vas a poner en contraste, pero te van a quedar precisamente agrupaciones libres porque son horquillas fijas. Determinadas como, después de muchas pruebas por parte de las organizaciones, por parte de la consultora, pruebas por parte de la Dirección General de Trabajo, del Instituto, las poníamos en común y veíamos más o menos qué se repetía a la hora de definir horquillas. Más que nada por saber un poquito cómo se distribuyen más o menos puestos, hechos de una forma teórica. Pero yo creo que CEO incluso lo pasaste a alguna empresa, ¿no?, para que probase y tal. Entonces, bueno, yo lo hice dentro de mi propia organización, una de las pruebas. Claro, sí, bueno, a ver, que todo quedó muy nivelado lo mío, no sirvió mucho de ejemplo porque yo además, ya sabéis, soy generosa en los puntos, pero vamos, que son horquillas fijas, que no hay ningún algoritmo, que no os recoloca la herramienta, los puestos como... Yo no sé, no recordaba si habíamos llegado o no a puntuar cuáles eran las horquillas fijas. La verdad es que no lo recordaba. No me parece trascendente. Aquí lo más importante son las ponderaciones. Si es que las horquillas sí que no vas a poder tú manipular luego. Pero vamos, yo... Es que ahora mismo no me acuerdo cuáles son, si no te las diría, pero evidentemente las horquillas de los 10 grupos no me acuerdo. Los 1000 puntos estaban distribuidos de forma bastante equitativa. No del todo, porque claro, eso es ya tanto como no haberla probado. Y haberlo hecho, ahora voy a cortar aquí, y no se hizo así. Pero son fijas, no hay algoritmo. Y a la última ya aprovecho. Gracias. A ver, empresas de trabajo temporal y trabajadores cedidos. El sistema de evaluación de puestos de trabajo tiene que hacerlo la empresa que recibe a esos trabajadores cedidos. Las últimas... De desempleo me ha llegado una documentación en ese sentido. La usuaria, el sistema de evaluación de puestos de trabajo, el registro retributivo tiene que hacerlo la ETT. Entonces, la auditoría retributiva, ¿quién la hace? No, vamos a ver. ¿O es que no me he enterado? La auditoría retributiva es un contenido del plan de igualdad. No perdamos, por favor, la visión de esto. Es un contenido del plan de igualdad. Lo que dice el Real Decreto 901 es que los trabajadores puestos a disposición forman parte del plan de igualdad de la empresa usuaria. Así que con esa respuesta está más que visto. Luego, yo en mi auditoría, ¿por qué? Es que tú fíjate que no estás hablando de personas, que estás hablando de puestos. Son puestos de tu empresa. Entonces, estarán en tu auditoría. Además, ¿quién determina el salario? El salario determina la empresa usuaria. El salario determina la empresa usuaria. Sí, pero la empresa usuaria, lo que dice el artículo 10 de 11 de la Ley 1494 es que puede determinar la retribución que quiera. Yo puedo ir por encima del convenio, por fuera, y a un trabajador del TT, y esto ocurre. Le pago más y a otro le pago menos, y esto ocurre. Que yo por encima del convenio puedo hacer lo que quiera y ocurre. Entonces, efectivamente, yo en mi plan de igualdad tengo que incorporar a los trabajadores cedidos. Lo dice, es que ahora no me acuerdo del artículo, del 901, ¿vale?, del reglamento de planes. Y como los tengo que incorporar en mi plan, pues evidentemente tienen que estar dentro de mi auditoría retributiva que forma parte del diagnóstico. Si es que ya está, si es que no... Entonces tiene que estar. Ahora, la ETT como empresa tiene la obligación de hacer su propio registro, como todas las empresas. Claro.
y son contratados por ella. Es que esto yo entiendo que jurídicamente es complejo y aquí hubo reuniones en el ámbito con las ETTs a posteriori después de todo esto para decir, ¿y cómo cumplo yo, más que nada, cómo cumplo una obligación de registro retributivo cuando tengo 200 convenios? O sea, que era muy difícil juntarlos a todos en uno. Entonces les permitimos que tuviera varias hojas el registro en función de las provincias o los convenios aplicables, que todas hicieran el mismo registro. Es que si no, vamos, es que era una cosa imposible, ¿no? Entonces, TT, trabajadores contratados, todos, los estructureros cedidos, registro, pero las empresas usuarias, sus puestos, es que no son personas, es que me da igual. Ese trabajador podría estar contratado con una TT o directamente por ti. Y como eso, además, ocurre que algunos están por TT, otros son temporales míos, es que, ¿no? O eso va variando a lo largo del tiempo. Esos puestos de trabajo siempre van a estar en mi plan y, por lo tanto, estarán dentro de la auditoría retributiva. Es que tengo que valorarlo, ese puesto, es que tengo que valorarlo. ¿Vale? Y ese salario lo determinas tú. Claro, la usuaria. Sí, el plan es el de la usuaria. Si es que no... ¿Cómo aplicar la TT? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a despedir a Verónica. Muchas gracias, Verónica, por tu... Vamos, a mí me parece que ha sido muy clara explicando la herramienta, que ha sido muy clara. Otra cosa es que guste o no lo que digas, pero Clara ha sido muy clara. Así que muchísimas gracias, Verónica, por venir a nuestra tierra y una vez más acudir a la invitación que te ha dado Verónica. Y yo voy a cerrar esta jornada tomando dos ideas que ha lanzado Verónica y que me parecen muy importantes. Lo primero es que tenéis que ser más que conscientes de que es verdad que esto es una reglamentación muy ambiciosa, muy vanguardista y que nos enfrentamos realmente a escenarios para todos desconocidos. Fue cuando se elaboró la herramienta, fue cuando se desarrollaron los reglamentos y la aplicación sabemos que ahora está siendo más que costosa y dificultosa para el ámbito empresarial y para quienes estáis negociando también por la parte sindical. Bueno, pues todo el tema de las auditorías retributivas y todos los planes de igualdad. Somos más que conscientes, pero España tomó esta decisión y es lo que tenemos ahora encima de la mesa. Y la segunda idea que ella también ha lanzado es la vinculación tan estrecha que tiene con la negociación de los convenios colectivos. Porque como autoridades laborales estamos examinando y haciendo el control de legalidad de los convenios colectivos y nos seguimos asustando mucho de las estructuras salariales que se establecen y de la prevalencia y preponderancia que se le da a determinados complementos salariales y la ausencia que hay de otros. Por lo tanto, yo también hago un llamamiento en el mismo sentido que ha hecho Verónica, y es que cuando estéis negociando convenios colectivos, la estructura salarial es muy importante. Mantener estructuras salariales anteriores que vamos arrastrando en el tiempo nos conduce a seguir arrastrando en el tiempo problemas de estereotipos y problemas que luego se van a detectar en una valoración de los puestos de trabajo. Y esto es una realidad, Esto es una realidad que cuando detectamos que es un complemento muy grueso, por decirlo de alguna forma, entonces sí que llamamos la atención, pero nosotros realmente no entramos en las estructuras salariales porque no debemos entrar, pero lo hacemos en ocasiones en las que hay una llamada ya de atención muy, muy grave. Y concluyo diciéndoos que para aquellos que no lo conozcáis, aunque yo creo que cada vez estamos haciendo más difusión de esto, hace relativamente un mes escaso presentamos la web que ha elaborado el Gobierno de Aragón conjuntamente con los 4 agentes sociales, que es Igualdad en la Empresa en Aragón, en la que tenéis muchísima información de igualdad, hay muchísimos modelos totalmente consensuados. Pensad que todo lo que hay ahí está completamente consensuado y avalado por el Gobierno de Aragón, en el que hay modelos desde para la constitución de la comisión negociadora hasta hay oferta de todo y que vamos enriqueciendo y que por supuesto tenéis enlaces en esta web también a esta herramienta y a cualquier otro instrumento que nos van proporcionando desde el ámbito nacional tanto el Ministerio de Igualdad como el Ministerio de Trabajo. Os animo a que las utilicéis porque sí que os aseguro que detrás de todos esos documentos y detrás de esa información hay mucho trabajo y un excelente trabajo de quienes integran el grupo de igualdad, que depende del Consejo Aragonés de Relaciones Laborales y que está integrado hoy por hoy solo por mujeres, y que ya me gustaría que en este caso
volviéramos a girar un poco las tornas y no fuera tan feminizado, sino que fuéramos a la búsqueda del equilibrio. Pero es algo que tenéis también a vuestra disposición y que os animo a que uséis. Bueno, pues muchísimas gracias y me agrada enormemente ver que el aforo ha sido importante y esto demuestra que el tema interesa porque estamos ahora todos muy encima de ello. Así que os animo a trabajar en igualdad en vuestros respectivos ámbitos y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Buenos días.